Buenos días. Vamos tomando asiento, señorías. Pues ahora dejan frustrado a Fernán y cierran. Buenos días. Comenzamos la sesión plenaria de jueves 15 de mayo con el primer punto del orden del día, dictamen de la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados. Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 24 y 25 de abril. Se aprueba por sentimiento. Vamos al tercer punto del orden del día. Elección de consejeros del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión por parte de Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés y Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 8/1987 de 15 de abril de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en redacción dada al mismo por la Ley 416 de 19 de mayo de modificación de la anterior, se ha solicitado la designación en el Consejo de Administración de esta entidad de don José Luis Aramillet Durán por parte de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, de don Fernando Jimeno Marín, don Manuel Gracia Alonso, doña María Teresa Martínez Toledo y María José Navarro Lacita por el Grupo Parlamentario Socialista en sustitución de don Vicente Guillén Izquierdo, doña Sara María Cerro Yuste, doña Yasmina Gracia Calvo y don Julio Envid López, respectivamente. Se aprueban por asentimiento las propuestas de ambos partidos. Continuamos, en ese caso, con el siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre la proposición de ley de modificación del artículo 82 del Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título Código de Derecho Foral de Aragón el texto refundido de las leyes civiles aragonesas. Para la presentación del dictamen de la Comisión tiene la palabra por 5 minutos el representante de la Comisión. Señor Izquierdo. Eso no nos lo habían puesto. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo que se ha llevado a cabo en la Comisión Institucional, el buen clima que hemos tenido y, a pesar de la lógica discrepancia de los grupos, pues yo creo que el ambiente de trabajo ha sido bueno, desde el respeto, desde el trabajo en equipo y desde la coordinación de una modificación pues que algunos entendíamos que era importante. Hoy debatimos y votamos el dictamen sobre la proposición de ley de la modificación del artículo 8.2 del Decreto Legislativo 11/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título de Código del Derecho Foral de Aragón, texto refundido de las leyes civiles aragonesas en materia de custodia. Quiero hacer un especial agradecimiento a la señora Navarro, al señor Villagrasa, al señor Arranz, al señor Soro, a la señora Buch, al señor Corrales y al señor Sanz, que han sido los representantes de los grupos y las agrupaciones en esta ponencia. También quiero agradecer la colaboración de los 16 comparecientes, los expertos y representantes de los colectivos sociales afectados por esta modificación. Se han llevado a cabo 2 sesiones de ponencia, el día 8 y el día 15 de abril, la primera de las cuales constituyó la ponencia. Se revisaron las enmiendas
y en la segunda se realizaron las correcciones técnicas. El pasado 12 de mayo se votó el informe de la ponencia. Han sido 43 las enmiendas presentadas al proyecto de ley, 16 a la exposición de motivos, 4 a la supresión del artículo único, 1 al artículo 8.1 del Código del Derecho Foral y 12 al artículo 8.2. Ha habido 10 correcciones de carácter técnico. También quiero agradecer al equipo técnico, a la letrada, todo el trabajo que ha hecho. Al final, yo creo que ha sido un tiempo suficiente en el que hemos tratado de poner encima de la mesa todas las visiones, todas las particularidades con las que cada uno o cada colectivo puede ver, y desde el PRIMA que puede ver esta cuestión. Bajo mi humilde punto de vista, creo que el trabajo que se ha hecho ha sido bueno, ha sido plural, se ha escuchado a todo el mundo y, bueno, pues tal y como quede después de la votación, pues supongo que no será satisfactorio para todos, pero hemos entendido, o algunos hemos entendido, que era algo que había que revisar, que había que hacer, y luego tendremos la oportunidad de debatir y cada uno dar nuestra opinión. Así que, como digo, muchas gracias y, sobre todo, vuelvo a agradecer a todos los participantes en la comisión y también a la letrada el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Para la defensa conjunta de las enmiendas y votos particulares que se mantienen y fijar posiciones con respecto al resto, por tiempo de 6 minutos, 2 por cada agrupación parlamentaria, comienza Agrupación Parlamentaria Podemos. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, comenzamos este pleno de hoy con 2 proposiciones de ley con claro tinte ideológico. 2 proposiciones de ley que tienen un único objetivo: echar marcha atrás las leyes aprobadas la anterior legislatura. Y por el mismo motivo, en ambos casos, por haber sido aprobadas por una mayoría progresista. Aquellos a los que se les llenaba la boca o se les llena la boca exigiendo a los demás que no legislen en función de sus principios ideológicos, lo hacen hoy aquí sin ningún rubor. Con la aprobación de esta ley, Aragón da un gran paso atrás. Al recuperar la custodia compartida preferente para los casos en los que no haya acuerdo entre padres, se vuelve a relegar al interés del menor, que es el único que debería primar en estos casos. Por mucho que los grupos proponentes o hayan querido matizar en sus enmiendas la aplicación de la custodia compartida, todos sabemos que al final dependerá de la interpretación subjetiva de un juez que haga de cada caso. Desgraciadamente, volvemos a ver cómo, gracias a esta modificación, se volverá a conceder custodias compartidas a padres que, por pura venganza, utilizarán a sus hijos como rehenes para causar daños a sus exparejas. Hoy es un día triste para Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Interés superior del menor. Con estas 4 palabras estaría todo dicho, no haría falta que dijera nada más y podría volverme a mi escaño. Pero creo que no está de más recordar hoy por qué ese interés superior del menor, esas 4 palabras, debe ser el único criterio que guíe la actividad legislativa y judicial en los casos de ruptura de la convivencia de los progenitores. Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Carta Europea de los Derechos del Niño. Toda decisión familiar, administrativa o judicial en lo que se refiere al niño deberá tener por objeto prioritario la defensa y salvaguarda de sus intereses. Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado o, por último, la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, que habla de la prevalencia del interés superior de los menores sobre cualquier
cualquier otro interés concurrente. Señorías, cuando voten hoy, ¿van a tener en cuenta todo esto que acabo de leer? ¿De verdad creen que con su voto hoy van a proteger ese interés superior del menor? El debate de fondo hoy no es si la custodia compartida es mejor que la individual. Plantearlo así es desnaturalizar, es desvirtuar la cuestión. Hoy el debate real es otro. ¿Cómo protegemos desde el ámbito legislativo ese interés superior del menor en los casos de ruptura de la convivencia de los progenitores? La respuesta nos la ha dado ya el Tribunal Constitucional. Para valorar lo que resulta más beneficioso para el menor, ha de atenderse, dice el Tribunal, especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio a priorístico sobre cuál sea su mayor beneficio. El Tribunal Supremo también ha respondido a esta pregunta. El interés del menor difícilmente puede concebirse desde un punto de vista estrictamente abstracto o general, mediante una simple especulación intelectual que prescinda del concreto examen del contexto en que se manifiesta. O dicho de otro modo, sigue el Tribunal Supremo, no puede fijarse a priori para cualquier menor, sino que debe ser apreciado con relación a un menor determinado en unas concretas circunstancias. Partiendo de lo anterior, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estarán protegiendo de forma más eficaz el interés superior de un menor en concreto, con nombres y apellidos, con sus circunstancias personales determinadas, si la ley opta de esa forma a priorística, de forma preferente por la custodia compartida? Creo sinceramente que no, que ese interés superior está protegido de forma más eficaz con la vigente redacción del artículo 80 del Código de Derecho Foral. El juez adoptará la custodia o convivencia compartida o individual de los hijos atendiendo a su interés, punto. No hace falta añadir nada más, habrá que analizar y decidir caso por caso. Miren, en 2010, cuando esta Cámara aprobó la Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares, la situación era radicalmente diferente. Entonces, la aplicación directa del Código Civil, en defecto de ley aragonesa, lo que provocaba es que el ejercicio compartido de la custodia de los hijos fuera absolutamente excepcional, era entonces casi anecdótica, porque exigía el acuerdo de los progenitores. Este régimen legal, señorías, el que había hasta 2010, tampoco protegía de forma eficaz el interés superior del menor, porque en la práctica había casos en los que la custodia compartida podía ser el mejor régimen para los hijos e hijas, pero el juez no podía acordarla si un progenitor no prestaba su acuerdo, y no siempre se negaba a un progenitor en beneficio de los hijos. La aprobación de una ley aragonesa propia en 2010 era necesaria. Había que abrir la puerta a la custodia compartida si eso respondía al interés superior del menor, y en ese momento fue muy útil decir a los jueces que debían adoptar de forma preferente la custodia compartida en interés de los menores, salvo que la individual fuera más conveniente. Pero en realidad esta redacción, señorías, no imponía nada. La preferencia por la custodia compartida era más simbólica que real. Siempre prevalecía el interés del menor, pero fue eficaz. Insisto, se consiguió por un lado que ningún progenitor, si me permiten la expresión, tuviera derecho de veto, pero por otro también se transmitió a los tribunales desde estas Cortes, representando al pueblo aragonés, que queríamos que la custodia compartida fuera algo habitual, que empezara a ser algo normal. La ley aprobada en 2010 cumplió sus objetivos, se dio la vuelta a la situación y ahí están los datos, no los voy a dar. Desde entonces hay más custodias compartidas que individuales. Pero, señorías, 9 años después, una vez que se puso en marcha esa nueva ley, la custodia compartida estaba ya plenamente normalizada. Y por eso era oportuno que estas Cortes modificaran la ley, esa ley que fue útil para que desapareciera esa preferencia, insisto, más simbólica, más formal que real, y que el único criterio a tener en cuenta, cumpliendo toda la normativa que he dicho al principio, fuera el interés superior del menor, ninguno otro. Hoy sus señorías van a volver a declarar la custodia compartida preferente. Van a volver atrás. Yo les pregunto a quienes van a aprobar esto, ¿qué van a conseguir? ¿Qué van a conseguir con lo que van a aprobar hoy? ¿Qué van a cambiar? ¿En qué van a favorecer a los menores? Y me respondo yo mismo, en nada. A partir de la entrada en vigor de esta ley se acordarán en Aragón exactamente las mismas custodias compartidas que se habrían acordado si ustedes hoy no hubieran aprobado esta ley. ¿Cuántas? No lo sé. Las que aconseje el interés superior del menor. Seguro que cada vez más, pero no por esta ley, señorías, sino porque esa es la tendencia de la sociedad. Insisto, después de esta ley no se aprobará ni una más ni una menos custodia compartida de las que se habrían aprobado. Van a aprobar, por tanto, una ley neutra, por decirlo suavemente, una ley ineficaz, inútil, que no va a producir efectos prácticos. Y termino ya dando las gracias a las personas y entidades que comparecieron en las audiencias legislativas, a la letrada Carmen Agüeras,
por hacernos las cosas siempre tan sencillas. Y ya por último, las gracias al coordinador de la ponencia, el señor Izquierdo, y al resto de ponentes, señora Navarro, señor Villagrasa, señora Arranz, señora Buch, señor Corrales y señor Sanz. Ha sido un placer trabajar desde la discrepancia. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días, señorías. Venimos a la modificación del artículo 82 del Código Foral de Aragón. Saben que el Grupo Parlamentario Socialista no compartía ni la filosofía ni el texto que se trajo a la Cámara hace algunos meses. Hemos procurado, a través de nuestro trabajo, de escuchar atentamente a las entidades, a los y las expertas que han venido a las audiencias legislativas, de aportar otras visiones y que desde los datos, desde el rigor, desde un ejercicio de derecho comparado, intentar aportar mejoras a este texto, pero no ha sido posible. Este debate, esta modificación del artículo 82 ha sido prácticamente inamovible a cómo vino hace algunos meses a esta misma tribuna. Únicamente se ha dado pie a algunas correcciones técnicas, las cuales nosotros estamos de acuerdo y hemos votado a favor, también propuestas, ya que abríamos el texto legislativo del Código de Derecho Foral de Aragón, pero el artículo 82 va a quedar con un texto y con una literalidad que el Grupo Parlamentario Socialista no comparte. Para nuestro grupo, para nuestro partido, la custodia compartida tiene que ser en positivo, no tiene que ser impuesta, no tiene que existir una direccionalidad establecida en las normas para los criterios de interpretación de los y las jueces de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma. Hablábamos, si recuerdan, en aquel momento, cuando se traía el texto inicial, de algunos elementos de derecho comparado, de cómo se recogía en el artículo 92.7 del Código Civil, de la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, de la medida 143 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de cuál era la protección de la infancia en determinada normativa internacional. Todo ello encontraba un punto de interés y un punto común, en el que todas sus señorías decíamos que aquí queríamos defender y preservar el interés superior del menor. Entendíamos que la defensa del interés superior del menor se podía articular de una manera muchísimo más adecuada con la redacción actual, que no anudaba una direccionalidad ni una cuestión a priorística para la interpretación de los jueces, pero esta modificación no es neutra. Se establece, por un lado, esa tendencia hacia la custodia compartida con carácter preferente, se elimina uno de los elementos que los jueces deben de tener en cuenta a la hora de valorar, de establecer o de ponderar esa custodia compartida, como es el tiempo dedicado por cada uno de los progenitores al cuidado de sus hijos. Es decir, no solamente establecemos la preferencia, sino que eliminamos dentro de esos factores que se deben de ponderar uno de ellos, y a su vez también pues algunas de las enmiendas que posteriormente me referiré no han sido aceptadas. Si ustedes recuerdan, el artículo 92 del Código Civil o las reformas que han hecho otras comunidades autónomas no tienen que ver con la dirección y con la línea que sigue esta modificación, y que a su vez el Consejo General del Poder Judicial, ya en el año 2015, es decir, hace una década, manifestando en unas jornadas de jueces y de abogados, hablaba respecto de la custodia compartida, que la guardia y custodia compartida se otorgará en función del interés superior del menor en cada caso concreto. Ninguna forma de custodia debe de ser preferente. Vuelvo a recalcar, jornadas del Consejo General del Poder Judicial se han referido a la doctrina y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo. La actual redacción, ustedes saben cómo después de la reforma que se realizó ya hace algunos años han seguido incrementándose el número de custodias compartidas. Pudiera parecer que esta norma viene a establecer que pudiera existir la custodia compartida en Aragón. Nada más lejos de la realidad. El número de custodias compartidas ha ido increciendo en los últimos años y la anterior modificación nada ha tenido que ver. ¿Dónde está el interés superior del menor? ¿Dónde está ese ejercicio para que los jueces puedan acabar ponderando? ¿Qué mal hacía el que la dedicación de cada progenitor al cuidado con carácter previo de los hijos e hijas fuera uno de los 8 factores que la norma incidía a que lo valoraran los jueces en nuestra comunidad autónoma? ¿Qué problema había en el momento en el que el Grupo Parlamentario
Socialista entendía que la mayoría de Vox, del Partido Aragonés y del Partido Popular iba a establecer ese criterio de preferencia. ¿Qué problema había en aceptar una de las enmiendas que nosotros hemos entendido como positivas y en la que referíamos que en esa cláusula de cierre, en aquel apartado de cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia, establecer que el juez valorase el establecimiento de una pensión de alimentos en el plan de relaciones familiares en favor del progenitor con menos recursos para garantizar la equidad en el régimen de custodia compartida, preservando el interés superior del menor? ¿Qué restaba este aspecto cuando pensamos en los menores respecto de la modificación que ustedes proponían? Entendíamos que era un aspecto positivo y que, no compartiendo el tenor literal de su modificación, esto podía aportar una mayor dimensión y un mayor aspecto de protección del interés superior del menor. No ha sido posible, no han aceptado nuestras enmiendas. Agradecer el trabajo de la ponencia, de su coordinador, del resto de sus señorías con las cuales hemos podido intercambiar impresiones, de las 16 personas expertas y de las entidades que han comparecido, del trabajo de la letrada, la señora Hueras, que con mucha diligencia y con mucho rigor ha servido esta modificación del Código Foral también para otras cuestiones anexas, y nosotros, no compartiendo el tenor literal, votaremos en contra de esta modificación. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Señorías, hoy este Parlamento, con la modificación de nuestro Código Foral para instaurar como preferente la modalidad custodia compartida en nuestro ordenamiento jurídico, Izquierda Unida considera que lamentablemente va a dar un paso atrás. Nosotros no estamos en contra para nada de la custodia compartida, pero sí de que sea tratada como una opción preferente. Ya se ha dicho, en los juzgados todas las fórmulas de custodia deberían de ser o de tener las mismas posibilidades, porque cada caso es distinto y tiene que ser analizado con sus particularidades concretas. Lamentamos, señorías, profundamente que se vuelva a pasar por encima del interés superior del menor y se entienda como algo normal que está por encima la patria potestad y los intereses o las opiniones de los progenitores. Es que esto no va de eso, esto va de cumplir la norma, ya se ha dicho aquí. Lamentamos también que no hayan querido, señorías de la derecha, establecer por ley una pensión de alimentos proporcional a la capacidad económica de cada uno de los cónyuges, de los progenitores, para algo tan básico como cubrir de forma similar, en unos casos y en otros, las necesidades de los menores. ¿Saben qué pasa, señorías? Que cuando esto sucede, el 80% de las veces quien tenía custodia compartida renuncia a ella. Esto es lo que pasa. Por eso no han querido ustedes, porque realmente, de fondo, aquí hay mucha negación y mucha ideología. Hay mucha negación de las brechas existentes, brechas de violencia silenciada, brechas de desigualdad, brechas de falta de corresponsabilidad. Estas cuestiones deberían haber sido tomadas en cuenta a la hora de determinar una cuestión de estas características por el interés superior del menor. Porque, claro, si no se tiene en cuenta el plan de relaciones familiares, si no se tiene en cuenta los antecedentes en la implicación de los progenitores en la convivencia previa, ¿qué interés superior del menor estamos garantizando? ¿Cómo estamos garantizando el desarrollo emocional de esos menores y el cumplimiento de los deberes de los progenitores? A ustedes eso les da igual y por eso han perpetrado, como se ha dicho aquí, sin ningún tipo de vocación de acuerdo, ¿no? Vuelven a invisibilizar, acabo ya, los factores de desigualdad existentes en nuestra sociedad y hoy, señorías del PP, PAR, Vox, es verdad que gana la agenda de las derechas, pero es verdad que pierde Aragón en derechos. Gracias, señor Sanz. Turno de intervención y fijación de posiciones por el resto de grupos parlamentarios, comenzando por la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. 2 minutos, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Claro que es una reforma ideológica. No habrán dormido ustedes esta noche para preparar el discurso. Claro que es ideológica, lógicamente. Lógicamente. Y la que ustedes hicieron en aquel momento con la complicidad de mi partido, que yo no compartía, también era ideológica. Es que aquí se habla de esto. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿O a qué hemos venido?
Hay veces que ustedes me dejan a mí sorprendido. Claro que hemos venido a hablar de esto. Y claro que se modificó por una cuestión ideológica, porque ustedes le quieren decir a los jueces lo que tienen que hacer. Se lo quieren dejar todo marcado para que no se equivoquen. No, 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 no. Nosotros lo que decimos es que el carácter sea preferente, no obligatorio. ¿Qué parte no han entendido de que no es obligatorio? ¿Qué parte no han entendido? ¿Qué parte no han entendido? Es que se tiene que fijar que el que más gane ayude al otro. ¿Que no se hace ahora sí o qué? Cuando un cónyuge gana más que el otro, ¿no se le compensa económicamente aunque la custodia sea compartida? ¿En qué país viven ustedes? ¿En el mismo que yo? No. Están ustedes tratando de tasar y de marcar cosas que los propios jueces ya hacen. ¿Qué pasa? ¿Que no saben hacerlo ellos? ¿Se lo tienen que decir ustedes? Les tiene que decir la izquierda a los jueces cómo hacer las cosas, porque los jueces son tan torpes que no saben hacerlo solos. Menos mal que están ustedes aquí para decirle a los jueces, cuando hay una separación y hay un menor de por medio, lo que tienen que hacer. No vaya a ser que el juez sea de derechas y se equivoque. ¿En serio? No entiendo lo que han dicho desde el principio, de verdad, no lo he entendido, porque ¿dónde pone la obligatoriedad? ¿Dónde pone que es obligatorio algo? Funcionó muy bien durante muchos años y hubo que cambiarlo porque funcionaba bien, ¿se dan cuenta? Pues fíjense, yo que soy de pueblo y agricultor, por cierto, felicito hoy a todos los agricultores y ganaderos aragoneses, que es el día de San Isidro, el día 15 de mayo, y uno se tiene que acordar siempre de dónde viene para saber bien a dónde va. Felicidades a agricultores y ganaderos, y lo siento, señores de izquierdas, pero esta vez no se han salido con la suya y ustedes no le van a decir a los jueces lo que tienen que hacer, que ya. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Permítanme, en primer lugar, agradecer el ambiente de trabajo que hemos tenido en la ponencia con el resto de diputados, también a los servicios jurídicos, al trabajo de la señora Agüeras, tan dedicado como siempre, y a todos los ponentes que han participado en ella. Debatimos hoy el dictamen para modificar el artículo 82 del Código de Derecho Foral de Aragón, una modificación que nos lleva a donde estábamos antes de la reforma de 2019 y después de la implementada en 2010. Y bueno, después de la tramitación parlamentaria, de haber escuchado a las personas implicadas y de haber reflexionado, parece que en este Pleno, con la mayoría conservadora, va a aprobarse que se vuelva a la custodia compartida preferente en el Código Foral aragonés. Y es una realidad, a nuestro juicio, negativa. Porque establecer la custodia compartida como preferente supone un innecesario encorsetamiento a la labor necesaria del juez, porque claro que los jueces saben hacer su trabajo, que no supone una mejora en el bienestar del menor. Y quiero recalcar y enfatizar en esto el interés del menor, que en caso de separaciones de parejas con hijos e hijas debe ser la prioridad absoluta, y así lo establece nuestro Código Foral. Por ello, no compartimos esta reforma, porque consideramos que va contra el interés del menor al priorizar una fórmula de custodia como preferente o prioritaria, cuando puede ser contraproducente para el interés del menor. En cada caso, lo esencial es que el juez o jueza valore cuál es la solución más óptima. Con esta reforma impedimos que los jueces valoren con la libertad que requiere esta situación tan compleja y delicada, imponiendo un modelo que, a pesar de ser el más deseable, por desgracia, no siempre es el más oportuno. Un ejemplo sencillo de ello es si tenemos en cuenta las circunstancias laborales o incluso las territoriales de donde vive cada progenitor, dificultando la custodia compartida y obligando en algunos casos a los hijos a desplazarse constantemente, impidiendo que tengan una vida más sencilla
y cómoda. Reitero, no va en línea con garantizar lo mejor para el menor y por eso votaremos en contra de la modificación del artículo 80.2. Por tanto, votaremos en contra del artículo único en su punto 1, que es el que modifica este precepto de nuestro Código Foral. Por contra, sí votaremos a favor, como hemos hecho en la ponencia, en el resto de apartados, que esos sí salieron por unanimidad que esta reforma nunca debía de haber perdido, y que estos sí son una buena noticia, y es respecto a las modificaciones y correcciones de los artículos 367, 438 y 454, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil para ajustarlo a la nueva realidad de Código Foral tras la aprobación de la modificación del Código en materia de capacidad jurídica de las personas. Desde Aragón, Teruel Existe, consideramos que no hay ninguna justificación para una reforma que va contra la experiencia jurídica y que no mejora la realidad de los menores, que son los actores por quien más debemos preocuparnos como legisladores en los procesos de separación y divorcio. Todos somos conscientes de que a día de hoy la custodia compartida estaba perfectamente entendida e instalada con total normalidad en la sociedad aragonesa, que la Comisión Aragonesa de Derecho Civil nunca nos pidió, nunca nos recomendó esta modificación, que simplemente, y no era poco, nos pedían que modificáramos, repito, el artículo 366, 438 y 454, que es lo único bueno que va a salir de esta ley. Repito, votaremos en contra porque no favorece en nada en los menores, y esto es a lo que hoy deberíamos de venir a hablar, y lo único de lo que hoy deberíamos de estar hablando hoy, del interés del menor. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Arranz. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco y comparto las palabras del señor Izquierdo y el trabajo y el buen ambiente creado por los distintos diputados y la colaboración inestimable de la letrada señora Agüeras. Señorías, hoy es un día importante para la igualdad entre hombres y mujeres, entre progenitores de hijos menores de edad que se divorcian o rompen su relación estable de pareja. Un día importante para reconocer y recuperar en nuestra ley aragonesa, en nuestro Código de Derecho Foral aragonés, el principio de igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades para la crianza y el cuidado de sus hijos comunes menores de edad. Vox siempre ha defendido la custodia compartida preferente y por ello apoyamos esta modificación que está en nuestro ideario y en nuestro programa político. Porque los cónyuges o los progenitores se divorcian o rompen su relación, pero por ello no se divorcian ni pretenden romper su relación con sus hijos. Y generalmente los hijos, que son la parte más frágil y vulnerable de estas situaciones, que son situaciones siempre complicadas y difíciles de llevar, tampoco quieren perder el contacto y el cariño de sus padres, de ambos, padre y madre. Y además necesitan contar con esos referentes paternos y maternos para su correcto desarrollo afectivo, psicológico y personal como menores en continua evolución y crecimiento. El Código de Derecho Foral de Aragón, texto refundido de las leyes civiles aragoneses, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011 del Gobierno de Aragón, recogió la custodia compartida como opción preferente a la custodia individual en caso de divorcio o ruptura de un matrimonio o una pareja estable, sin acuerdo entre los padres, siempre que ésta se estimara como la mejor forma de velar y salvaguardar el bienestar y el interés superior del menor, a través de la Ley Aragonesa 2/2010 de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia entre los progenitores. Fue en 2019, con la Ley 6/2019, cuando, de la mano de la izquierda y la extrema izquierda, PSOE, Chunta, Podemos, Izquierda Unida,
y el otro par, se dio un paso atrás y se eliminó la preferencia de la custodia compartida en nuestra legislación, retrocediendo en lo que había sido un avance pionero y que reflejaba la realidad y un clamor social. En cuestiones legales y judiciales de derecho de familia existen dos vías para regular la situación personal, familiar, el uso de la vivienda común, la pensión de alimentos, la pensión compensatoria, la guarda y custodia de los hijos menores, etcétera, ¿no? Estas dos vías son, en principio, la vía de mutuo acuerdo o la vía contenciosa. La vía de mutuo acuerdo, como fácilmente puede entenderse, es cuando ambos progenitores, al divorciarse o romper la relación, buscan el consenso y convienen conjuntamente un convenio regulador, o más concretamente en Aragón, un pacto de relaciones familiares, donde se regulan de mutuo acuerdo, tras dialogar, buscar la equidad y ceder ambos, las cuestiones citadas derivadas de su ruptura. Generalmente el juzgado de familia, tras ratificarse ambos en un acto procesal personal individual a cada progenitor, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, dictará una sentencia de acuerdo a esas medidas que deberá ser ejecutiva. Lo más habitual cuando tal ruptura o divorcio es de mutuo acuerdo es que se opte por la custodia compartida de los hijos menores, pero puede darse el caso que ambos progenitores, de forma razonada y responsable, lleguen a la conclusión, por motivos de horarios laborales u otras circunstancias, de que lo mejor para el interés de sus hijos sea que uno de los progenitores, la madre o el padre, asuman una custodia individual con cierta flexibilidad en el régimen de visitas para el otro. Los problemas suelen venir cuando no hay acuerdo entre las partes, lógicamente, y se ha de seguir el proceso de divorcio o ruptura de forma contenciosa. La vía contenciosa, aquí es donde cobra especial relevancia la modificación legal propuesta en esta iniciativa que nos ocupa, y hay que aclarar varias cuestiones. Por supuesto, cada caso concreto es un mundo, es decir, hay que estar al caso concreto y a las circunstancias particulares de cada ruptura y de cada divorcio. Tanto el juez o magistrado como el Ministerio Fiscal, que no se olviden que hay un Ministerio Fiscal, tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la legalidad y por la defensa y protección del interés superior del menor. Con lo cual, no me digan que eso se ha olvidado con esta reforma. La modificación del artículo 82 del Código de Derecho Foral aragonés, que apoyamos desde Vox, para la preferencia de la custodia compartida entre ambos progenitores de los hijos menores, lo es siempre que no existan motivos graves y objetivos que nos indiquen que es más beneficiosa para el interés superior de los menores el establecimiento de una custodia individual para el padre o para la madre. ¿Qué parte no están entendiendo? La preferencia no implica obligatoriedad. Si bien se evita la posible arbitrariedad del juez, ya que se verá obligado a dictar la sentencia o resolución de divorcio o ruptura motivando y razonando debidamente por qué no opta por la custodia compartida, que la ley establece como preferente. Esa es la gran diferencia. Si hay motivos, pues lo justificará y dirá que conviene una custodia individual por el interés superior del menor. ¿Dónde está el problema? El juez se puede auxiliar, además, de distintas pruebas para resolver los litigios matrimoniales. Están los informes psicosociales, las testificales, las documentales y hasta la exploración de los propios menores, si se les reconoce pues cierta madurez. En conclusión, desde Vox consideramos que la custodia compartida es positiva, pues beneficia al interés superior del menor, defiende la igualdad y la no discriminación por cuestión de sexo, igualdad de derechos, deberes, responsabilidades con respecto a sus hijos comunes, se adapta a la realidad social, donde la mujer se ha incorporado desde hace muchos años al mercado laboral, favoreciendo la corresponsabilidad y que no interfiera la custodia individual y sus cargas en la proyección profesional de ninguno de los dos. Los hijos que mantienen relación constante y habitual con sus madres y con sus padres presentan menos problemas psicológicos, muestran más actividad, menos conflictos de lealtades, son más felices al sentirse queridos por ambas familias, materna y paterna, mayor autoestima y estabilidad, se sienten más protegidos, no pierden ningún referente vital en su crecimiento y desarrollo personal, afectivo y psicológico. Y por último, he de hacer mención, ya termino, a una cuestión que es una triste realidad, la utilización de denuncias instrumentales falsas o con intereses espurios de maltrato, de abusos sexuales a los hijos, incluso que crean grave indefensión y un calvario judicial para muchos padres, impidiéndoles estar con sus hijos, acogerse a una custodia compartida o tener un régimen de visitas normal, por la existencia de una mera denuncia, no una condena, que luego puede quedar el tema en un sobreseimiento, un archivo o una absolución. Esto habrá que abordarlo también. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Bueno, comenzaré agradeciendo, señor Izquierdo, como coordinador de la ponencia. Yo creo que ha habido muy buen ambiente. Yo creo que es un ambiente que debería trasladarse a todas las tramitaciones legislativas en esta Cámara, por supuesto a la señora Agüeras, pero también me quería detener en agradecer algo que no pasó con la anterior ley, y es el escuchar a la sociedad aragonesa a través de las 16 audiencias legislativas que hicimos. Y aquí quedan muy claras las formas de tramitación de las leyes que tenía la izquierda y las que tenemos nosotros. Es que les recuerdo, señores de la izquierda, que ustedes aprobaron una ley por la puerta de atrás en marzo del 19, saltándose todas las audiencias legislativas de la sociedad aragonesa. Porque ustedes querían esconder, porque ustedes entonces sí que iban a rodillo y no querían escuchar la verdad. Y voy al fondo. Lo decía el señor Izquierdo, sí, es una ley que es ideológica, pero además creo que es una ley que nos pide, hay un clamor social de la sociedad aragonesa que lo piden. ¿Por qué? Me voy a referir con datos. Mire, señor Villagrasa, usted ha dicho la mayor de las incoherencias. Usted dice que en Aragón se están dando más del 50% de las custodias compartidas y, sin embargo, se opone al carácter preferente de la custodia compartida, con lo cual usted tendrá que decir para qué está entonces el Partido Socialista en esta Cámara. Aquí tenemos la obligación de representar la voluntad del pueblo aragonés y hoy en día la voluntad del pueblo aragonés es que la custodia compartida es preferente. Por tanto, yo creo que ustedes tienen que saber dónde están, sí con la gente o sí con su ideología exclusivamente. Recuperamos, por tanto, el carácter preferente de la custodia compartida en el derecho foral aragonés, tal y como estuvo vigente desde el 2010 hasta el 2019. Y no se trata en absoluto de una regresión, como han querido insinuar algunos grupos, sino de una rectificación legislativa, como digo, basada en la experiencia y basada en los hechos, basada en el clamor social de la sociedad aragonesa. Durante casi una década, Aragón fue vanguardia en derecho de familia en España. La Ley 2/2010 fue un modelo de equilibrio, igualdad y modernidad. Suprimida sin el debate, como les he dicho antes, necesario en el 2019. Ustedes suprimieron, ahí sí que ustedes regresaron en algo en lo que nosotros habíamos sido pioneros. Pero voy a defender nuestras enmiendas. El Partido Popular y el Partido Aragonés hemos presentado 6 enmiendas. Oigan, las 6 enmiendas han salido adelante, pero nuestras enmiendas no son de los partidos. Nuestras enmiendas son, y ustedes lo saben, tras escuchar a la sociedad aragonesa, unas enmiendas que nos propusieron ya a todos los grupos la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Y quiero hacerles recordar a todos ustedes, porque parece que hoy aquí estamos imponiendo, estamos limitando. No, señorías, es que el 82 queda redactado de la siguiente manera, a ver si así igual ustedes se piensan el sentido del voto. El juez adoptará la custodia a conveniencia compartida o individual de los hijos en atención a su interés y, salvo que la custodia o convivencia individual sea más conveniente, adoptará de forma preferente la compartida. Esta redacción, señorías de la izquierda, no impone, no obliga, respeta la autonomía del juez, pero orienta la decisión al modelo que de manera general mejor favorece al interés superior del menor. Pero también quiero incidir en otras enmiendas que creo que son relevantes. Y es que yo pienso que a los partidos que somos aragonesistas y que debemos defender nuestro derecho foral aragonés, debemos de estar todos de acuerdo en estas otras 3 enmiendas. Unas enmiendas que ya aprobamos por unanimidad del texto legislativo, que son las enmiendas número 20, la 22 y la 24, y que modifican los artículos 367, 438 y 454. Y corrigen simplemente errores técnicos del derecho foral aragonés. No sé si ustedes aquí votarán a favor o en contra. Nos lo pide la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. No, lo digo como ha dicho que va a votar a todo en contra. Por tanto, yo creo que es una ley que devuelve herramientas a los jueces claras. Les da libertad absoluta al juez para estudiar caso por caso, como se está haciendo, para defender el interés superior del menor. Y termino, señorías, con una apelación. Escuchemos lo que sucede en las familias, lo que piden las madres y los padres
que son, desde luego, los responsables y los que pasan situaciones muy complicadas. Respetemos la libertad de los jueces y seamos capaces de legislar en beneficio de la sociedad aragonesa. Y, desde luego, aprendamos de lo que se hizo mal. No puede ser que una ley de custodia compartida la izquierda la aprobase en rodillo sin contar con la sociedad aragonesa. Nosotros, desde luego, esas prácticas no las vamos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Comenzamos las votaciones. En primer lugar, votación de los votos particulares y enmiendas que se mantienen a los diferentes artículos y disposiciones, agrupados para su votación según el sentido de voto emitido en ponencia y ratificado en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. Votación de los votos particulares de los grupos parlamentarios Socialista, Chunta, Aragón Teruel Existe, agrupaciones parlamentarias Podemos e Izquierda Unida, planteados frente a la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Popular y la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 29, en contra 34. Decae la votación. Votación de las enmiendas 1 a 5, 7 a 12, 14 a 17, 26 a 40 de los grupos parlamentarios Xunta Aragonesista y Socialista y agrupaciones parlamentarias Podemos e Izquierda Unida de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 29, en contra 35. Decae la votación. Votación conjunta de los siguientes artículos y disposiciones a los que no se mantienen votos particulares ni enmiendas. Artículo único, apartados 2 a 4, disposición final única, rúbrica del artículo único, título de la proposición de la ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el voto telemático, 65 votos a favor. Sale adelante la votación. Votación de los siguientes artículos y disposiciones a los que se mantienen votos particulares o enmiendas. Artículo 1, apartado 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 35, en contra 30 con el voto telemático. Sale a favor el artículo único. Votamos la exposición de motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 35, en contra 30. Sale adelante la exposición de motivos. Explicación de voto. Partido Aragonés. Gracias, presidenta. Simplemente para agradecer al Partido Popular y a Vox el apoyo que ha tenido esta iniciativa en todo momento desde que la presentamos, y yo creo que evidentemente es un día que tiene que ser alegre. No comparto que sea un día triste, creo que es un día en el que la igualdad vuelve a tomar partido, y hoy me quiero acordar y debo acordarme de María Herrero, diputada que fue la impulsora de esta norma ya hace mucho tiempo, que hizo una norma pionera que nos hizo ser una comunidad puntera en España, y seguro que hoy, si no nos está viendo, nos verá y se alegrará mucho de que volvamos a hacer las cosas bien de una vez por todas. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Señora Navarro, menudo cuajo ponerse ustedes como ejemplo de tramitación parlamentaria. Les recuerdo cómo modificaron, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática. Hombre, un poco de seriedad, señora Navarro. Preguntaba que dónde estamos. Con el interés superior del menor estamos. Se nos ha acusado desde la tribuna, que a veces parece un lugar de esparcimiento donde todos vamos a tomarnos unas cervezas en vez de una tribuna, se nos ha acusado de querer condicionar la posición de los jueces. Nada más lejos de la realidad. Lo que queremos es que puedan obrar sin ningún tipo de coacción, que es precisamente a tenor de las intervenciones de los portavoces que han venido a defender la propuesta que ha salido hoy aprobada, lo que se ha acabado haciendo. Ojo, que han dicho literalmente ustedes:
orientar la decisión judicial. Han dicho ustedes evitar arbitrariedades judiciales. Oiga, a ver quién está intentando condicionar la acción de la justicia aquí. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Señora Buch. Xunta, señor Soro. Sí, gracias, presidenta. Señorías, este debate no va de si la custodia compartida es mejor que la individual. Es que no va de eso. Y este debate, el de hoy, tampoco va de la igualdad de los cónyuges. Es que este debate no va de eso. Este debate va de otra cosa muy diferente, de cómo protegemos el interés superior del menor. La señora Navarro ha leído lo que acaban de aprobar. Lo voy a leer yo también. El juez adoptará la custodia o convivencia compartida individual de los hijos en atención a su interés. Ya está. Y añaden: salvo que la custodia o convivencia individual sea más conveniente, adoptará de forma preferente la compartida. ¿Qué están diciendo en el añadido? Pues que será la individual o la compartida según cuál responda mejor al interés del menor. ¿Para qué sirve este añadido? Para nada. Señorías, no sirve para nada. Sirvió, lo he explicado antes, sirvió en la primera reforma. Ahora mismo no sirve para nada. Insisto, a partir de la publicación en el BOA de esta ley, en Aragón habrá exactamente el mismo número de custodias compartidas que si hoy no hubieran modificado la ley. Cada vez habrá más, porque es la tendencia, son los nuevos tiempos, pero no van a conseguir que haya ni una sola custodia compartida más que aquellas que respondan al interés superior del menor. Han aprobado, insisto, una ley neutra, ineficaz, inútil, no va a producir efectos jurídicos, pero enhorabuena, han tenido discurso político. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. Sí, gracias, señora presidenta. Pues celebramos desde Vox que hoy se haya aprobado la custodia compartida como opción preferente en nuestro derecho aragonés, que es un paso hacia la igualdad real entre hombres y mujeres en sus responsabilidades, en la crianza y en la guarda de los hijos menores. Entendemos que esta propuesta no es una coacción. ¿Cómo va a ser una coacción esta propuesta? Está un juez, que es completamente libre, y está un ministerio fiscal. Ambos tienen el deber legal de velar por el interés superior del menor. Así que usted no puede decir que con esta ley les estamos coaccionando. Y si no sirve para nada, no entiendo por qué este revuelo y esta vehemencia en ir contra esta reforma. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Pues no lo compartimos, hemos votado sobre el tenor literal de la ley lo que no nos parecía adecuado y sorprendidor del debate, porque yo, señorías, creo que nos lo hemos preparado todos, creo que aquí es importante que recordemos, lo digo, señor Izquierdo, que el legislativo está para legislar, no para dar opiniones, y cuando venimos a las cámaras es para adoptar leyes. Creo que usted no ha estado afortunado cuando ha hablado, los que pensamos, nosotros creemos en los jueces y en el imperio de la ley. Su adscripción ideológica ha sido un comentario desafortunado que usted ha realizado. Aquí les podría a ustedes parecer que lo que hemos votado en tribuna no tiene ningún sentido, pero fíjense la contradicción interminis de los grupos de la derecha. Por un lado dicen que no hay que aplicar a que el juez valore el establecimiento de una pensión de alimentos para la equidad en el plan de relaciones familiares en el interés superior del menor, porque eso los jueces ya lo hacen, pero con la otra mano dicen que tienen que poner el carácter preferente porque si no los jueces no lo hacen. Eso es lo que ustedes han dicho, señorías. Pueden irlo. La señora Navarro nos hablaba de esa arbitrariedad y de que querían orientar la decisión del juez. Nosotros creemos y confiamos en la justicia y la respetamos. Y también le voy a decir, las custodias individuales o compartidas, señora Navarro, las establecen los jueces. No los establece la gente ni el clamor de la gente, que es lo que usted ha dicho, que esto era un clamor en la sociedad aragonesa. Miren, la escucha de la sociedad aragonesa en las audiencias legislativas ha habido una parte de esa sociedad aragonesa que no pensaba como ustedes y aquí de manera respetuosa se lo hemos establecido. Y fíjense, si este tema y este tenor literal de la norma tiene su trascendencia de la orientación que la señora Navarro hablaba para los jueces, que váyanse al Código Civil, al artículo 3, a los criterios de interpretación de las normas en este país, gramaticales, históricos, teleológicos o semánticos, con lo cual no me vengan ustedes a decir que aquí con una mano hacen una cosa y hacen la contraria. Por eso hemos votado en contra. Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro. Muchas gracias, presidenta.
Bueno, pues para nosotros celebramos que vuelva la preferencia a la custodia compartida en Aragón. Yo respeto, señor Villagrasa, lo que voten todos los grupos parlamentarios y la discrepancia ideológica, pero lo que es incoherente se lo tenemos que decir. Miren, y es incoherente que el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, con la abstención de Izquierda Unida en el 2010, votaron a favor del carácter preferente de la custodia compartida y hoy, en el 2025, voten en contra. Digan ustedes por qué. Eso es incoherente. En cuanto al clamor social, señor Villagrasa, no me habré explicado bien yo, seguro. Pero lo que le quería decir es que si hoy en día los jueces están otorgando más del 50% de las custodias compartidas en Aragón, ¿qué problema tienen ustedes en poner un carácter preferente en nuestro Código de Derecho Civil aragonés? Creo que no pasa absolutamente nada. En cuanto a orientar o a imponer, que también lo han dicho varios, ustedes han dicho que nosotros hoy venimos a imponer la custodia compartida en Aragón. Para nada. Lo que nosotros redactamos ahora ni obliga al juez ni le dice lo que tiene que hacer. Orienta al juez, hará lo que quiera, y eso es así. Pero es que usted, señor Villagrasa, y el señor Saad han dicho que vamos a imponer la custodia. Nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos una ideología y, por supuesto, defendemos la preferencia de la custodia compartida. Pero, sobre todo, lo que tenemos que hacer todos hoy aquí es que nuestras normas de derecho civil aragonés prime la defensa del interés superior del menor. Y creo que con esta modificación legislativa volvemos al 2010, que ustedes lo apoyaron, y seguiremos siendo una comunidad autónoma que esté en la vanguardia del derecho de familia. Es una pena que ustedes no se hayan querido sumar porque, como digo, creo que en derecho civil aragonés todos nosotros debiéramos escuchar a los expertos y nuestras enmiendas han venido de los expertos. Usted lo sabe bien, señor Villagrasa. Así que ya siento que cuando se les ponen a ustedes frente al espejo se pongan ustedes así. Para nosotros es una alegría. Gracias, señor Izquierdo. Yo creo que vamos hacia adelante y eliminamos esa ley del 2019 que, a mi juicio, sí que fue una ley absolutamente ideológica, en rodillo y únicamente para cargarse lo que había funcionado en el 2010. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Continuamos con el punto número 5, tramitación por el procedimiento de lectura única de la proposición de ley de reforma de la Ley 623 de 23 de febrero de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra por tiempo de 6 minutos el señor Morón. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hoy, 15 de mayo, San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, abordamos la tramitación por lectura única de la proposición de ley de reforma de la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, conocida de forma abreviada como Ley de Agricultura Familiar de Aragón. Una necesaria reforma que, como ya expusimos en la toma en consideración, precisaba de una tramitación urgente, tal y como nos exige el sector, por los artículos que se van a modificar han provocado gravísimos perjuicios, en especial a jóvenes aragoneses que se quieren incorporar al sector o a agricultores y ganaderos que precisan ampliar o modificar sus explotaciones. Prueba de este fracaso es el incremento en el número de agricultores y ganaderos que han abandonado su actividad respecto a los años anteriores. De este modo, con la presumible aprobación de esta proposición de ley, estamos iniciando un camino de reformas que beneficiarán a los agricultores y ganaderos titulares de pequeñas y medianas explotaciones familiares en Aragón, que continuará con la reforma de la totalidad de la Ley de Agricultura Familiar de Aragón y culminará, si Vox cuenta con la suficiente mayoría parlamentaria en España y en Europa, con la derogación de las erráticas políticas contenidas en el Pacto Verde Europeo. Pues si bien la actual Ley de Agricultura de Aragón, lejos de resolver problemas, ha creado otros nuevos, no hay que olvidar que el Pacto Verde Europeo es responsable de los desproporcionados condicionantes medioambientales de la PAC, de los elevados costes energéticos y, en consecuencia, de la pérdida de competitividad del campo aragonés, que no puede hacer frente a la entrada masiva de productos de terceros países que no reúnen ni las exigencias medioambientales ni laborales que se les exige al productor europeo. Hoy aprobamos, en definitiva, una primera reforma de la ley, la más urgente, la que nos ha reclamado la mayor parte de los profesionales que la sufren, con el fin de paliar los perjuicios que ha generado su aplicación y otorgar seguridad jurídica y económica al sector.
En concreto, nos referimos a los artículos 8, 19, 25 y 50, tal y como queda reflejado en el artículo 1 de la proposición de ley de reforma que hoy debatimos. El artículo 8 de la Ley de Agricultura Familiar de Aragón, como ya hicimos referencia, hace referencia a la capacidad de las explotaciones ganaderas intensivas. En su aplicación se ha comprobado que limita el desarrollo de proyectos de transmisión de explotaciones agropecuarias familiares y la construcción de nuevas explotaciones ganaderas, tanto intensivas como extensivas. Además, la limitación de la distancia entre 5 y 10 kilómetros de superficie agraria para la recepción de los nutrientes supone una grave afección para las explotaciones ganaderas familiares. Desde su entrada en vigor, numerosos agricultores y ganaderos profesionales han visto impedida la posibilidad de nuevos proyectos de granjas, así como la ampliación de las ya existentes. Estas restricciones también afectan gravemente a las incorporaciones de jóvenes agricultores, quienes no han podido concurrir a convocatorias de ayudas debido a las imposiciones que implica este artículo. La razón de derogar el artículo 19, que hace referencia a la transmisión de tierras reservadas en zonas regales de interés nacional, es porque dificulta el acceso a los jóvenes agricultores a estas tierras al imponer condicionantes y limitaciones a la transmisión de tierras en zonas regables de interés nacional en un exceso de intervencionismo administrativo. En cuanto al artículo 25, el establecimiento de unidades mínimas de cultivo de 10 hectáreas para secano y 5 hectáreas para regadío está impidiendo la segregación de fincas para la construcción de diversas instalaciones agropecuarias. Esta exigencia está dificultando el desarrollo de proyectos de jóvenes que desean quedarse en el medio rural, así como la sucesión y continuidad de explotaciones agrarias familiares, pues el elevado umbral con el que la ley define la unidad mínima de cultivo está generando conflictos familiares y dificultando la gestión del patrimonio agrario y, de nuevo, el ejercicio del derecho de propiedad y la transmisión de las fincas agrarias. La derogación del artículo 20, como bien saben, hace referencia a las obligaciones de funcionarios públicos, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus funciones con relación a bienes procedentes del patrimonio agrario. Responde al cumplimiento de parte del acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y que obliga a su derogación al corresponder su contenido en una materia reservada a la competencia exclusiva del Estado. En cuanto a la valoración de las enmiendas presentadas, queremos reiterar la motivación que nos ha llevado a presentar una proposición de ley por lectura única. Y no es otra que la apremiante necesidad de modificar unos artículos que están limitando la incorporación de jóvenes, la ampliación de explotaciones, la segregación de propiedades y el día a día de muchos funcionarios. No tiene sentido, por lo tanto, que entremos a valorar enmiendas a otros artículos que los exclusivamente señalados en la proposición de ley, pues podríamos decir que ahora no toca. O dicho de otro modo, ¿qué sentido tendría tomar en consideración otras modificaciones de otros artículos, más allá de las correcciones técnicas que realizarán los letrados del texto completo de la ley, sin someterlo a unas audiencias legislativas, escuchando al sector y buscando el mayor grado de consenso? Vox tan solo va a apoyar las enmiendas presentadas por el Partido Aragonés con la intención de mejorar la técnica normativa, reduciendo el número de disposiciones transitorias o adicionales e incluyendo estas modificaciones en el articulado. Si bien esto no supone en ningún caso que renunciemos a la ley como una situación transitoria de puente, podríamos decir, hasta la reforma completa de la misma. Los artículos 19 y 25 de la Ley de Agricultura Familiar quedarían de este modo modificados y no derogados, si bien se mantendría el objetivo fundamental de la reforma de los mismos, que no es otro que evitar la paralización de las transmisiones patrimoniales en las propiedades agrarias aragonesas, la fragmentación excesiva de las fincas, así como el establecimiento de unos requisitos para el adquiriente que garanticen que se trata de una persona que ejerce la actividad agrícola o de una sociedad que igualmente se dedica a la agricultura. En definitiva, una reforma que de forma inmediata permitirá un desarrollo más equilibrado y seguro del sector agrario, la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias y familiares y la incorporación de jóvenes agricultores, haciendo frente de una forma efectiva a la despoblación rural. Muchas gracias. Concluya. Gracias. Gracias, señor Morón. Turno de intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Señor Morón, como usted decía, nosotros hemos entendido
que era mejor modificar los artículos que derogarlos, con el único objetivo de hacer una norma que sea más entendible y que sobre todo sea operativa, dando las oportunidades y sobre todo las capacidades a la propia consejería para que tome las decisiones oportunas en cuanto a cuestiones como las distancias, a cuestiones como las normas regulatorias. Derogar los artículos específicamente y eliminarlos, en nuestra opinión, lo que hacía era perjudicar el operativo o la operatividad de la misma. Por eso hemos entendido que había que hacer algunas modificaciones que hemos planteado, que nosotros entendemos que sí que vienen a resolver el problema, porque al final esta ley, y algunos ya lo dijimos desde el principio, no se convirtió en una norma que ayudaba, sino se convirtió en una norma que perjudicaba. Hay cientos de expedientes que todos ustedes seguro conocerán de explotaciones ganaderas, de situaciones de explotaciones agrícolas que están paralizadas o perjudicadas por la entrada en vigor de esta norma. Nosotros hubiésemos preferido que hubiese sido más rápido, porque al final han pasado casi 2 años para que esto se resolviese, y es una pena que haya pasado tanto tiempo, pero bueno, yo creo que siendo el Día de los Agricultores, siendo el Día de los Ganaderos, seguro que habrá muchos ganaderos y muchos agricultores que hoy brindarán sabiendo que esta norma que les perjudicaba desaparece, se modifica, y lo que va a hacer es ayudarles o dejarles trabajar, que a veces es tan sencillo. Esto la gente del campo lo dice mucho y es verdad, no hace falta que nos ayuden mucho, con que no nos molesten casi es suficiente, ¿no? Pues esto es algo que hacía esta norma: molestar, perjudicar a ganaderos y agricultores en cuestiones muy concretas que yo estoy convencido que no se hizo con la intención de molestarles, pero hemos visto que en la aplicación de la misma la verdad es que sí que era perjudicial. Por lo tanto, yo creo que queda modificada con las enmiendas que hemos hecho, en nuestra opinión, de una forma mucho mejor, deja las cosas claras y facilita la labor y el trabajo de los agricultores, que es para lo que estamos nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Pues 2 en 1. Hoy las derechas van a comenzar el proceso de desguace de una ley que, pudiendo presentar algún tipo de controversia jurídica con el Estado, incluso necesitando ajustes, desde luego no está empezando a modificarse, a derogarse alguno de sus preceptos por una cuestión de praxis, por mucho que se quiera aquí decir, y de mejora de las situaciones. Se está derogando porque molesta. Porque molesta proteger un modelo concreto de agricultura frente a otro modelo que es el que se está imponiendo. Voy a empezar hablando de las formas. Una reforma que se produce cuando la ley a la que hoy se reforma en sus artículos 8, 19 y 25, hoy está o ha sido sometida, señor consejero, a un proceso de consulta pública en sus artículos 14, 18, 50 y 53. Es decir, ninguno de los que hoy ustedes se van a tragar con esta reforma, ninguno de esos ha sido consultado previamente, ha sido sometido su voluntad, la voluntad del Partido Popular de reformarlos, y no sabemos por qué hoy asumen precisamente esas exigencias y a cambio de qué. En cualquier caso, lo que está claro, señora Navarro, es que esto no es una buena praxis jurídica, ¿verdad?, legislativa, de cómo hacer una ley. Reformar una ley que está en proceso de reforma y que todavía, y es lo más importante y por ahí quiero empezar, no ha sido aplicada, señorías. Es que el problema que tenemos con esta norma es precisamente que, sin ser toda la ambiciosa que a Izquierda Unida le hubiese gustado, ojalá prohibiese el desarrollo de determinados modelos de agronegocio, pero no, esta ley simplemente priorizaba un modelo que es el modelo social mayoritario de la agricultura social y profesional y familiar en Aragón. Y ese es el problema, que a ustedes eso les molesta, porque ustedes no han venido aquí a trabajar precisamente por la mayoría social de nuestros agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, por quienes trabajan la tierra y viven en ella, por quienes se levantan todas las mañanas para cuidar el ganado. Ustedes vienen a otra cosa. Todos los años incrementa la renta agraria, incrementan las exportaciones, incrementan también, señor consejero, los fondos de inversión que vienen a comprar las tierras a Aragón, ¿verdad? Pero perdemos 300 profesionales del sector y agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas a título profesional de la agricultura social y familiar. Y ese es el problema, que a ustedes les da igual quien produzca, a ustedes les da igual el modelo, y por eso hoy van a modificar esta norma, o van a empezar el inicio de modificación, de desguace de esta norma, que creemos que es una norma necesaria para seguir protegiendo a quien vertebra el territorio. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales.
Gracias, señora presidenta. Señorías, segunda proposición de ley del día traída por el grupo de la ultraderecha por motivos puramente ideológicos. Y además sapo que se ha tenido que tragar el PP en su intento de aprobar los presupuestos de este año, y además un sapo que al final se va a tener que tragar, visto lo visto, para nada. Vamos a decirlo. Señorías del PP aún están a tiempo de no ceder ante los intentos de la ultraderecha de dinamitar nuestras instituciones. La Ley de Agricultura Familiar se aprobó en marzo del 23. Dicha aprobación vino precedida de una consulta pública previa que se desarrolló entre abril y junio del 2020. Posteriormente, ya en estas cosas tuvieron lugar un buen número de audiencias legislativas donde intervinieron asociaciones y federaciones vinculadas al sector. El texto final fue, por tanto, fruto de procesos de escucha activa con los principales implicados que se desarrolló durante casi 3 años. Dicha ley, que ha estado vigente escasamente un año, vamos a decirlo, y además no ha sido desarrollada por parte del actual Gobierno, ni siquiera ha transcurrido un plazo de tiempo suficiente para valorar su implementación, ya que no se ha ni implementado. De ahí que nos opongamos a su modificación por parte de quienes quieren pretender aplicar un rodillo parlamentario por puro sectarismo. Señora Navarro, rodillo parlamentario, que dice que usted no los hacen, pues una la tiene hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Señora Buch. Señorías, gracias, señora presidenta. En sentido estricto, lo que hoy nos traen, más que una reforma de ley, es un recorte más bien puntual de la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar en Aragón, que afecta en esencia a la ubicación de las granjas de ganado intensivo. Pero dada la gestualidad y el ruido para oponerse a esta ley, nos queda la duda de si apoyan la agricultura social y familiar. Y en caso de que fuese así, ¿en qué consistiría exactamente el apoyo que ustedes van a ofrecer al modelo familiar? Las medidas que tienen en su proposición no se dirigen a apoyar de manera preferente a los pequeños y medianos agricultores, porque la manera en que ustedes han recogido y difundido esta iniciativa a nivel nacional delata que ustedes se han tomado este asunto como un ejercicio de propaganda y confusión política. Han difundido un mensaje simplista con un altavoz muy potente con el que han activado sus mecanismos mediáticos. Pero tenemos algunos precedentes similares, como es su pregón sobre el agua. Quieren construir un plan hidrológico nacional de agua para todos, pero que a la hora de la verdad consiste solamente en hacer el trasvase del Ebro, no hay más, y de algún sitio se llevan el agua. Para buscar un espacio político en el medio rural, para intentar concitar el seguimiento de los agricultores, ustedes han construido un anuncio de reforma de ley sobre agricultura. Pero en su reforma no hay objetivos, no hay criterios, no hay medidas dirigidas a los pequeños y medianos agricultores. Hay solamente llamamiento para lograr seguidores. Hay manipulación, hay propaganda cargada de intención y dirigida a personas que están muy preocupadas porque tienen razones para ello, como son los agricultores. El algoritmo de la red multiplica el anuncio con un ruido que va mucho más allá del impacto real sobre el recorte de 4 artículos de una ley. El problema es que ustedes están podando un árbol, pero solo utilizan retoques de cara a la galería, es decir, nos hacen perder el tiempo y se lo hacen perder a los agricultores y ganaderos. Así que con esa poda que hacen se están llevando las yemas nuevas. Solamente se han reunido con los agricultores para soliviantar a personas que están seriamente preocupadas y con razón, pero no han escuchado sus propuestas. A nosotros, en esta ley que pretenden modificar, nos parece especialmente necesaria la protección de los pequeños y
y medianos agricultores, pero todavía exige un mayor esfuerzo de la Administración autonómica a la modernización de la agricultura social y familiar. Y por eso hemos presentado 11 enmiendas, todas ellas pensadas en la modernización de la agricultura. No hemos hecho enmiendas para rectificar lo que ustedes plantean, porque eso iba a llegar por los otros grupos parlamentarios y por el Gobierno. Hemos intentado ser sinérgicos y aprovechar la ventana que nos abría para decir a los agricultores qué vías de modernización de las pequeñas y medianas explotaciones se pueden seguir. Y para ello es necesario innovar, que es lo que no hace la proposición de ley de Vox. Le voy a hablar de algunas de nuestras enmiendas. Una de ellas introduce conceptos esenciales como el impulso de una política agraria propia, complementaria de la política agraria común, la innovación de las explotaciones agropecuarias y la modernización, y el fortalecimiento del cooperativismo y del asociacionismo agrario. Otra de ellas plantea introducir la modernización mediante la aplicación de tecnologías de riego de alta eficiencia en cada parcela. El riego de alta eficiencia no está en la ley y debe estar para que forme parte de las políticas de regadío. Otra de ellas habla de políticas públicas en favor del modelo de agricultura social y familiar para apoyar el cooperativismo y el asociacionismo agrario y que pertenecer a una cooperativa o a una sociedad agraria de transformación sea una condición que se pondere a la hora de percibir ayudas y subvenciones. Aquí quiero agradecer al Partido Socialista, señor Iglesias, que hemos podido trabajar y hemos podido transaccionar por el bien de los agricultores y los ganaderos de Aragón. Otra enmienda que planteamos habla del Fondo Voluntario de Tierras y de Explotaciones, que se concibe como espacio de intermediación entre propietarios del suelo de parcelas abandonadas o explotaciones en proceso de cierre y los agricultores y ganaderos, y como un registro administrativo de las parcelas agropecuarias puestas a disposición del mismo y de las explotaciones ganaderas en proceso de abandono. Un sistema que ofrece un buen servicio a los agricultores y especialmente a los jóvenes. Otra de nuestras enmiendas va sobre promover procesos de cambio y mejora mediante diferentes herramientas de investigación y transferencia del conocimiento, fortaleciendo los centros de I+D+I agroalimentario, la innovación aplicada en las explotaciones agropecuarias familiares, impulso de una estrategia de valorización de los subproductos y restos de las actividades agropecuarias que incrementen las rentas de agricultores y ganaderos, la creación del Observatorio de la Cadena de Alimentación de Aragón. Otra de ellas habla de la capacidad de las explotaciones ganaderas intensivas. Hablamos de que debería de ser en el artículo 8, debería de decir, y el artículo 8 debería de hablar de la capacidad del territorio, las distancias de control epidemiológico y medidas de bioseguridad para la distribución de las explotaciones ganaderas intensivas. Termino ya, señora presidenta. Y también, como final de nuestras enmiendas, también consideramos interesante aplicar las distancias entre explotaciones intensivas para garantizar un control estricto de los riesgos epidemiológicos de las mismas, aplicar las medidas de bioseguridad necesarias en la gestión de las explotaciones intensivas y en la retirada de cadáveres animales de la granja. Gracias. No me queda más tiempo, pero como ven, hemos traído a esta ley enmiendas totalmente serias, llenas de trabajo, que es lo que de verdad piden los agricultores y ganaderos. Gracias. Y que pedimos que sean apoyadas. Muchas gracias. Gracias, señora Bu. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Señorías, desde Chunta Aragonesista compartimos la necesidad de reformar puntualmente la Ley de Agricultura Social y Familiar y compartimos la necesidad de hacerlo precisamente para favorecer a las explotaciones familiares. La aplicación práctica de la ley ha demostrado que su regulación es demasiado rígida, que hay que flexibilizarla en dos aspectos concretos, insisto, para favorecer las explotaciones familiares. En primer lugar, la capacidad de las explotaciones ganaderas extensivas y, en segundo lugar, la unidad mínima de cultivo. Sin embargo, no estamos de acuerdo
como propone Vox en la proposición de ley, con la derogación de los artículos que regulan estas dos cuestiones, el 8 y el 25. Entendemos que lo que procede es modificarlos, flexibilizar su aplicación y es lo que proponemos en nuestras enmiendas. En el caso de la capacidad de las explotaciones ganaderas, no procede la derogación del artículo 8, insisto, porque persigue una finalidad con la que estamos completamente de acuerdo: potenciar el modelo de explotación familiar. Fijar legalmente una capacidad máxima protege a los pequeños agricultores frente a los fondos de inversión, frente a las grandes empresas, combate la uberización y además frena los modelos productivos más agresivos contra el medio ambiente y la biodiversidad. La supresión de este artículo 8, la supresión de la capacidad máxima con rango legal, como propone Vox en la proposición de ley y el PAR en su enmienda, deja a los pequeños agricultores desprotegidos, los deja a la intemperie frente a los conglomerados empresariales. Y no queremos, desde Chunta Aragonesista, que la agricultura familiar se vea reemplazada por grandes explotaciones que además dañan nuestros ecosistemas. Además, esta fijación de la capacidad máxima por ley consigue otros objetivos: distribuir las explotaciones en el territorio en función de la capacidad de acogida, impulsar la sostenibilidad económica y ambiental, también la economía circular de los nutrientes generados y además se reducen riesgos epidemiológicos. Pero esto no significa que no haya que modificar la actual regulación. Insisto, es razonable, con carácter general, como hace la ley en este momento, fijar la capacidad máxima de las explotaciones en 720 unidades de ganado mayor. Eso es razonable. El problema es que ese tope general puede ser insuficiente, debería ser mayor para determinadas especies, para determinados ámbitos territoriales, para determinados sistemas de producción. Debe haber excepciones. La ley vigente lo permite al Gobierno ampliar la capacidad máxima, pero solo hasta el 20%. Ese es el problema. Por eso, en lugar de derogar el artículo 8, proponemos modificarlo, eliminar ese límite del 20%, de modo que el Gobierno, sin ningún límite, pueda aumentar la capacidad cuando sea necesario. Y además también planteamos en la enmienda suprimir la prohibición de que las instalaciones se ubiquen a menos de 1 kilómetro de distancia, sin perjuicio de delegar en el Gobierno la fijación por decreto de las distancias mínimas. Vox propone también en su proposición de ley derogar el artículo 25, que fija legalmente una unidad mínima de cultivo. 10 hectáreas para secano, 5 para regadío. Tampoco estamos de acuerdo con su supresión, pero también entendemos que estas superficies son excesivas. Por eso, en nuestras enmiendas proponemos reducir la unidad mínima a 5 hectáreas para secano y a 2 para regadío, y además delegar en el Gobierno la identificación de las zonas de minifundio en las que la unidad mínima podría ser todavía inferior. Por otra parte, Vox plantea también en su proposición de ley derogar el artículo 19, un artículo que establece limitaciones a la transmisión de tierras en zonas regables de interés nacional. En este caso, también estamos radicalmente en contra de su supresión. Si se aprueba lo que propone Vox, estaríamos facilitando la concentración de tierras en manos de grandes corporaciones, en lugar de hacer lo que deberíamos hacer, lo que debería hacer esta ley, que es impulsar la agricultura social, que es apoyar la incorporación de jóvenes agricultores. La propiedad de la tierra tiene que ser un medio para revitalizar nuestros pueblos y para regar población, no un activo financiero en manos de especuladores. Por eso votaremos en contra de la proposición de ley si no se modifica a través de las enmiendas. En cuanto a las enmiendas presentadas, votaremos a favor de todas las de Podemos, el Grupo Socialista e Izquierda Unida, que van en el mismo sentido que las enmiendas de Chunta Aragonesista. Votaremos en contra de la enmienda del Partido Aragonés, que propone la derogación del artículo 8, por lo que he explicado. Entendemos que hay que flexibilizarlo, modificarlo, no derogarlo, y nos abstendremos en la número 19 del Partido Aragonés, que da nueva regulación al artículo 19, y votaremos a favor del resto de enmiendas del Partido Aragonés. Nos abstendremos, en cuanto a Teruel existe, vamos a votar en contra de 2 enmiendas, la 8 y la 25, porque son contrarias, las que modifican los artículos 8 y 25, porque son contrarias a lo que proponemos desde Chunta Aragonesista. Y en el resto de enmiendas de Teruel existe, nos vamos a abstener. Podemos compartir en el fondo las reformas que se plantean, pero es que no son reformas de mucho calado, y entendemos que esas reformas de tanto calado no deben hacerse en la tramitación de una ley en lectura única. En nuestra opinión, podríamos estar de acuerdo, pero no era el momento de plantearlas sin audiencias legislativas, enmiendas, en plazo, ponencia, comisión. Los mismos motivos que nos llevaron a oponernos a esta tramitación en lectura única de la proposición de ley de Vox nos llevan a
evidentemente, a no apoyar, nos abstendremos como gesto en cuanto al fondo, no poder apoyar las enmiendas de Teruel Existe. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar también me quería sumar a esa felicitación a los muchos agricultores y ganaderos que hoy están celebrando en sus pueblos, en sus localidades, la festividad de San Isidro, porque bueno, es cierto que en muchas localidades es un día hoy muy importante. Yo también soy de una zona que, como es eminentemente ganadera, también celebramos mucho cuando es San Antón, cuando es el patrón de los animales. Bien, señorías de Vox, yo creo que no por mucho repetir los argumentos se convierten en ciertos. Ustedes han vuelto a venir hoy aquí a decir que la ley de agricultura familiar es un desastre, que por culpa de la ley de agricultura familiar se han perdido no sé cuántos cientos de agricultores en Aragón y estas cosas que dicen ustedes. También será responsable la ley de agricultura familiar de Aragón, me imagino, de la pérdida de profesionales en la Comunidad Valenciana o en Castilla y León, por ejemplo, que han tenido grandes pérdidas este año. Les digo la Comunidad Valenciana o Castilla y León porque, al igual que en Aragón, son sitios donde ustedes han gobernado durante el año pasado y podríamos sacar nosotros también una causa-efecto en la que, porque ustedes han estado gobernando, es por la que se han perdido los agricultores y los ganaderos. Yo creo que hay que ser un poco más serios en las argumentaciones. Desde luego, desde el primer día de esta legislatura, nosotros hemos considerado que había dos aspectos concretos que había que modificar en esta ley de agricultura familiar. Modificar y no derogar. Veo que a ustedes les ha costado 2 años entender que había que modificar y no derogar. Lo ha dicho también el señor Izquierdo y me alegro de que, a base de insistir, se hayan convencido en esta cuestión. Vinieron a derogar una ley y van a derogar 2 artículos, uno de ellos intrascendente porque es el del acuerdo con el Estado, por lo tanto van a derogar un artículo y van a modificar 2. De 54 artículos y 11 disposiciones van a derogar un artículo y van a modificar 2. Nosotros lo que hemos propuesto y lo que estamos dispuestos y donde creemos que la ley estaba generando cuestiones que son manifiestamente mejorables es en la cuestión de las distancias entre las granjas. Nosotros éramos partidarios, lo han dicho algunos portavoces, de modificar el artículo 8 porque es un artículo importante que no solo regula esa cuestión que proponíamos cambiar nosotros, sino que también regula otras cuestiones que son importantes. Nosotros no estamos de acuerdo en que se deje al libre albedrío la capacidad de las granjas. Es cierto que había un punto estricto que había que flexibilizar y por eso nosotros también proponíamos que se pudiese flexibilizar para determinadas especies, para determinadas zonas en las que eso pudiera ser posible. Pero quitar el artículo nos parece peligroso y nos parece un coladero para que se puedan implantar en Aragón macrogranjas de determinadas especies, las que la normativa nacional no limita todavía, y nosotros pensamos que eso es un problema y por eso planteábamos la modificación y no la derogación. Y respecto al 25, a las unidades mínimas de cultivos, yo creo que ahí estamos prácticamente todos de acuerdo, con redacciones diferentes. Opinamos que nuestra redacción es más adecuada a la modificación de ese artículo, pero yo creo que todos estamos diferentes, que hay que hacer una adaptación a la diversidad, a la realidad de Aragón, en la que muchos municipios tienen regímenes de propiedad de minifundio y en los cuales había que adaptar. Y nosotros proponemos también incluir, y espero que también lo acepten, el poder mejorar la geometría de las parcelas. Si eso no cambia mucho, aunque sean menores a la unidad mínima de cultivo, si eso no cambia mucho las 2 parcelas resultantes en sus superficies, porque a veces pues tiene sentido que 2 parcelas que tienen unas formas muy irregulares, pues 2 agricultores se puedan poner de acuerdo y hacer esas parcelas en formas mejores
a la hora de cultivar. Lo que no conocemos es la propuesta del Partido Popular. 2 años después, quejándose de esta ley, el Partido Popular todavía no ha traído su propuesta de modificación aquí. Le ha dado la iniciativa a Vox. Alguien ha puesto el símil, yo creo que el señor Corrales, antes de que se tenían que tragar el sapo de los presupuestos y al final no se sabe si se lo tragan o no. Es que yo creo que el problema es que el sapo es grande y cuesta de tragar. Entonces van a estar 2 años ustedes acabándose de tragar ese sapo. No comprendemos que esto sea una lectura única. Desde luego, tantas enmiendas yo creo que requerían un diálogo mayor, poder hablar entre los grupos para poder hacer un texto mejor del que va a salir. Y luego sí que, bueno, pues hemos planteado nosotros, yo creo que una mejora en el artículo 7, que para nosotros es el meollo, es lo importante, que es el artículo que le permite al Gobierno de Aragón dar prioridad en los beneficios de la Administración. No solo son ayudas, no solo son subvenciones, son muchas otras cuestiones en el que permite dar esa prioridad que pretendíamos incluir allí, y esperemos que lo acepten las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación, que pretendemos que sea también los agricultores, los pequeños agricultores, donde la simplificación de procedimientos administrativos se prioriza, y que pretendemos también que haya herramientas para que el Gobierno de Aragón pueda limitar el acceso, no solo dar prioridad a la agricultura familiar, sino también limitar el acceso a esos grandes fondos de inversión que estamos viendo cómo desembarcan en Aragón. Por eso yo creo que nosotros somos partidarios de mejorar, estamos en una posición constructiva, no estamos de acuerdo en el texto que ha metido Vox, pero creo que puede tener mejoras hoy en esta tramitación. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Turno del Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señores diputados. La Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario aragonés fue aprobada en estas Cortes el 23 de febrero del año 2023. Algunos de los que estaban ya no están, y algunos de los que hoy estamos no estábamos entonces. Lo que está claro es una cosa, que los diputados del Grupo Popular, aquellos y estos, vemos obligatorio la defensa de los agricultores y ganaderos tradicionales aragoneses, algo fundamental, hay que protegerlos. Así lo dijimos entonces y así lo volvemos a decir hoy. Este sector primario es el que habita nuestros pueblos, luchando contra la despoblación. Genera economía y desarrollo, cuida de nuestro medio ambiente y algo muy importante para nosotros al menos, nos identifica como sociedad, mejorando nuestro sentido de pertenencia a esta maravillosa tierra. Nosotros entonces ya dijimos que esta era una ley necesaria, pero también dijimos que aquella ley no sería la solución al problema del campo aragonés. Lo dijimos y votamos en consecuencia entonces. Buena parte del sector, cooperativas, asociaciones agroganaderas, algunos sindicatos agrarios les dijeron y les dijimos que esta era una mala ley. Y el tiempo ha demostrado que la citada ley no solo no mejoró la situación de nuestro campo aragonés, sino que facilitó el empeoramiento de la situación. Agricultores y ganaderos salieron a las calles diciendo que no aguantaban más. En el año 2024, primer año de implantación de esta ley, se duplicó el número de bajas de cotizantes a la Seguridad Social en el régimen agrario. Muchos jóvenes han encontrado dificultades para incorporarse al sector y los fondos de inversión, tanto que algunos de ustedes nombran, más si cabe, se siguen implantando en el territorio, incluso más. En esta legislatura, el Gobierno de Aragón, desde el inicio de su andadura, manifestó su desacuerdo con esta ley y muchas iniciativas han sido presentadas y debatidas en comisión y en plenos. Y muchos de los que hemos intervenido hemos estado de acuerdo en que varios de los artículos de la Ley 6/2023 debían ser reformados. El que hace referencia a la capacidad de explotación y distancias entre ellas y al de las unidades mínimas de cultivo, porque esta ley no recogía la diversidad de nuestra comunidad y un largo etcétera. Si hablamos del Gobierno del señor Azcón, del consejero Rincón y del Grupo Popular, siempre hemos manifestado que esta ley debía contar con la participación de todos los agentes implicados y con el máximo consenso. Y por ello,
con fecha 15 de octubre del 24, se elevó consulta pública para conocer la opinión de todo aquel que quisiera darla. Y en el pasado pleno del 10 de abril, el Grupo Parlamentario Vox defendió una proposición de ley en la cual nos planteaba los primeros cambios a realizar en la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario aragonés. En esta propuesta, Vox nos propuso la derogación de 4 artículos, el artículo 8, el artículo 19, el artículo 25 y el artículo 50. A su vez, nos proponía la introducción de 2 disposiciones adicionales, en el artículo 2 y en el artículo 3 de su proposición de ley. Y una última disposición derogatoria única, en el artículo 4. Y una disposición final en la que establece la entrada en vigor de la presente ley. Esta propuesta era la más urgente, pero esto no debe quedar aquí. Hoy es el día en el que debatimos sobre las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de Vox. Les anunciamos que los diputados del Grupo Popular votaremos sí a las enmiendas a la ley propuesta por Vox que consideramos la mejora. Y, por supuesto, votaremos no a todas aquellas propuestas inmovilistas que nos proponen seguir igual, seguir con una ley que ha quedado demostrado que no funciona. Hoy el campo aragonés vuelve a estar pendiente de nosotros, esperando que actuemos para mejorar su situación, esperando que, gracias a nuestras políticas, se sientan entendidos, protegidos y, sobre todo, acompañados, y esperando, sobre todo, que el futuro les sonría. Hoy, una vez más, los miembros del Grupo Popular y este Gobierno del señor Azcón demostraremos con nuestros votos que somos el partido del campo, de un campo que nos alimenta, de un campo que nos protege y que nos cuida y que cuida de nuestro medio ambiente, de un campo que se siente orgulloso de sus orígenes y de un campo que quiere mirar al futuro con optimismo. Y también seremos el partido que estará atento a esa futura ley de agricultura social y familiar que anuncia el Gobierno central. Trabajaremos para que desde Aragón aportemos y dejemos atrás los errores que aquí se cometieron para la ley nacional, que la ley nacional no lastre el futuro del sector primario español. Señores del Grupo Socialista, nos da miedo el resultado que puede salir de una ley negociada con sus socios independentistas, nacionalistas y excesivamente medioambientalistas. Esperamos aprendan de sus errores, en Aragón ya que cometieron muchos. Trabajemos juntos y todos en hacer una ley de agricultura social y familiar que piense en nuestros agricultores y en nuestros ganaderos. En todos ellos, porque a todos les necesitamos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Jiménez. Comenzamos las votaciones. Votamos las enmiendas parciales presentadas. En primer lugar, votación de las enmiendas 1, 26 y 41, presentadas por Podemos, Socialista e Izquierda Unida, que proponen la supresión del artículo 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 30, en contra 35. Decae la votación. Votación de las enmiendas 2, 19, 34 y 42 presentadas por Podemos, Chunta, Aragonés, Izquierda Unida, que proponen la supresión del artículo 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el voto telemático. Sale por unanimidad 65 a favor. Votamos las enmiendas 3, 20, 35 y 43 presentadas por Podemos, Chunta, Aragonés, Izquierda Unida, proponiendo la supresión del artículo 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 65. Sale adelante por unanimidad. Votación de las enmiendas 4 y 44 presentadas por Podemos e Izquierda Unida, proponiendo la supresión de la disposición derogatoria única. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 7, en contra 58. Decae la votación. Votamos la enmienda número 5, presentada por Podemos, proponiendo supresión de la disposición final. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos, votos a favor 4, en contra 58, abstenciones 3. Decae la votación. Votación de la enmienda número 6, presentada por Podemos, proponiendo la sustitución de la exposición de motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el telemático. Votos a favor 27, en contra 35, abstenciones 3. Decae la votación. Votación de la enmienda número 7, presentada por Aragón Teruel Existe, proponiendo la modificación del artículo 1 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 29 con el telemático, en contra 35, abstenciones 1. Decae la votación. Votación de la enmienda número 8, presentada por Aragón Teruel Existe, proponiendo modificación del apartado G del artículo 5 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el telemático. Votos a favor 27, en contra 35, abstenciones 3. Decae la votación. Votación de la enmienda número 9, presentada por Aragón Teruel Existe, que propone la adición de un nuevo apartado K en el artículo 5 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 28 con el telemático, 35 en contra, abstenciones 2. Decae la votación. Votación de la enmienda número 10, propuesta por Aragón Teruel Existe, proponiendo la adición de un apartado L en el artículo 5 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. Votos a favor con el telemático 28, en contra 35, abstenciones 2. Decae la votación. Votación del texto transaccional elaborado con las enmiendas 11 y 27, presentadas respectivamente por los grupos parlamentarios Aragón Teruel Existe y Socialista, que proponen la modificación del artículo 7 de la Ley 6/2023. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el telemático. Votos a favor 58, en contra ninguno, abstenciones 7. Sale adelante el texto transaccional. Votamos la enmienda número 12, presentada por Aragón Teruel Existe, que propone la modificación de la rúbrica del artículo 8 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 27 con el telemático, en contra 35, abstenciones 3. Decae la votación. Votación de la enmienda número 13, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, que propone la modificación del apartado 1 del artículo 8 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el telemático. Votos a favor 27, en contra 38. Decae la votación. Votamos la enmienda número 14, presentada por Aragón Teruel Existe, que propone la modificación de la rúbrica del artículo 20 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el telemático. Votos a favor 27, en contra 35, abstenciones 3. Decae la votación. Votamos la enmienda número 15, presentada por Aragón Teruel Existe, que propone la adición de un nuevo apartado 3 en el artículo 20 de la Ley 623. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 27 con el telemático, en contra 36, abstenciones 2. Decae la votación.
Votación de la enmienda número 16 presentada por Aragón Teruel Existe, que propone la modificación del apartado 1 del artículo 25 de la Ley 6/23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor, 27, en contra, 38. Decae la votación. Votamos la enmienda número 17, presentada por Aragón Teruel Existe, que propone la adición de una disposición final primera en la Ley 6/23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el voto telemático, votos a favor, 29, en contra, 35, abstenciones, 1. Decae la votación. Votamos la enmienda número 18, presentada por Chunta, que propone la modificación del artículo 1 de la ley, de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el voto telemático, votos a favor, 29, en contra, 36. Decae la votación. Votamos la enmienda número 21 de Chunta, que propone la adición de una nueva disposición transitoria única en la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor, 29, en contra, 36. Decae la votación. Votamos la enmienda número 22 de Chunta, que propone añadir una nueva disposición final primera pre en la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor, 30, en contra, 35. Decae la votación. Votamos la enmienda número 23, presentada por Chunta, que propone la adición de una nueva disposición final primera pre bis en la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor, 29, en contra, 36. Decae la votación. Votamos la enmienda número 24 de Chunta, que propone la modificación de la disposición final única de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor, 29, en contra, 35, abstenciones, 1. Decae la votación. Votamos la enmienda número 25, presentada por Chunta, que propone la modificación de la exposición de motivos de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos. Con el voto telemático, votos a favor, 28, en contra, 36, ninguna abstención. Decae la votación. Votación de la enmienda número 28, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone adición de un artículo segundo bis a la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor, 29, en contra, 36. Decae la votación. Votamos la enmienda número 29, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone modificar el artículo 3º de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 65. Con el telemático, votos a favor, 29, en contra, 36. Decae la votación. Votamos la enmienda número 30, presentada por el Grupo Socialista, que propone la adición de una disposición transitoria única de la proposición de ley. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 65. Con el telemático, votos a favor 29, en contra 36. Decae la votación. Votamos la enmienda número 31, presentada por el Grupo Socialista, que propone la adición de una disposición final pre a la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 63 emitidos. Con el voto telemático, votos a favor 29, en contra 35. Decae la votación. Votamos la enmienda número 32, presentada por el Grupo Socialista, que propone la adición de una disposición final pre-bis a la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 65. Con el telemático, votos a favor 30, en contra 35. Decae la votación. Votación de la enmienda 33, presentada por Partido Aragonés, proponiendo la modificación del artículo 1 de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor 35, en contra 7, abstenciones 23. Sale adelante la enmienda. Votación de la enmienda número 36, presentada por Partido Aragonés, que propone la modificación del artículo 19 de la Ley 6/23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor 38, en contra 2, abstenciones 25. Sale adelante la votación. Votamos la enmienda número 37, presentada por Partido Aragonés, proponiendo la modificación del artículo 25 de la Ley 6/23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor 37, en contra 2, abstenciones 26. Sale adelante la enmienda. Votación de la enmienda 38, presentada por Partido Aragonés, que propone modificar el apartado 1 de la exposición de motivos de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos, 65 a favor. Sale adelante la votación por unanimidad. Votación de la enmienda 39, presentada por Partido Aragonés, que propone la modificación del apartado 2 de la exposición de motivos de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el voto telemático, sale adelante por unanimidad, con 65 votos a favor. Votación de la enmienda número 40, presentada por Partido Aragonés, que propone la modificación del apartado 2 de la exposición de motivos de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el voto telemático, sale adelante por unanimidad, con 65 votos a favor. Votación de la enmienda número 45, presentada por Izquierda Unida, que propone suprimir el apartado 1 de la exposición de motivos de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el telemático, votos a favor 30, en contra 35. Decae la votación. Votamos la enmienda número 46 de Izquierda Unida, que propone suprimir el apartado 2 de la exposición de motivos de la proposición de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el voto telemático. Votos a favor 30, en contra 35. Decae la votación. Votación del texto de la proposición de ley en su conjunto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el voto telemático, votos a favor 35,
en contra 2, abstenciones 28. Sale adelante la votación del texto. Explicación. Explicación de voto. Partido Aragonés, Izquierda Unida. Sí, yo simplemente para aclarar, aunque ha quedado claro en las votaciones, Izquierda Unida ha votado en favor de la ley hasta hace un poquito en vigor, una ley pendiente de desarrollar. Yo una única pregunta tengo, señor Gimeno. ¿Por qué no incluyeron lo que ahora ha votado favorablemente el Partido Popular y además usted ha defendido en la tribuna estas modificaciones? ¿Por qué no las incluyeron en su consulta, en la consulta de modificación de la ley? Es que no he acabado de entender cómo ustedes estaban tan a favor de esta reforma y no la incluyeron en su propuesta de modificación legislativa. Yo, si tiene a bien, así este portavoz se entera, pero también el conjunto de la sociedad y sobre todo aquellos que participaron en el proceso de consultas previas sin saber que esto iba a acabar pasando. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Sí. Pues hemos apoyado las enmiendas que mejoran esta proposición de ley en cuanto a distancias y UGMs, eso estaba claro. Pero nos hemos abstenido porque esta ley necesita una reforma profunda y mejor que esperamos que traiga el consejero. Ese ha sido el criterio de nuestra votación. Hemos intentado paliar en la medida de lo posible los elementos negativos que hay en esta proposición de ley de Vox. Sentimos no haberlo conseguido porque creemos que el resultado final no es el mejor posible. En el conjunto hemos perdido una oportunidad con este debate que se ha perdido porque los agricultores, la agricultura social y familiar merecen una política agraria por parte del Gobierno de Aragón que complemente la política agraria común. Señor consejero, permítame que aproveche esta ocasión para decirle que esperamos que realmente traiga a esta Cámara una ley de agricultura familiar, la que de verdad necesitan nuestros agricultores y ganaderos, en la que todos podamos trabajar y participar de verdad y en la que le demos voz a los verdaderamente interesados, que son los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma. La esperamos y esperamos poder trabajar de la mano con usted para que realmente sea una buena ley. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señor Soro. Sí, en primer lugar, agradecer a los diputados y diputadas que han votado a favor de las enmiendas de Chunta Aragonesista. Señorías, todos esos agricultores y ganaderos por los que se preocupan tanto todos y a los que les felicitan San Isidro, si no hubiéramos tramitado, porque se nos impuso la mayoría que aprobó esta ley, nos impuso la lectura única, si lo hubiéramos tramitado de forma ordinaria, por urgencia, pero de forma ordinaria, hasta podrían haber venido a estas Cortes a dar su opinión, fíjense, y no han podido venir. Yo había anunciado que si no se modificaba la proposición de ley de Vox, votaríamos en contra. Se ha modificado. Lo que se ha aprobado no se parece nada a lo de Vox. Aplaudían mucho los diputados y diputadas de Vox. Vamos, no se parece nada a lo que entró a lo que sale, afortunadamente. Se ha modificado. Estamos de acuerdo en la mayoría de las modificaciones. No nos termina de convencer la redacción del artículo 19 y por eso nos hemos abstenido y sobre todo estamos en contra de la derogación directa del artículo 8. Y por este motivo, porque entendemos que había que mejorar la ley y entendemos que se mejora, nos hemos abstenido. No podíamos votar a favor, no hemos votado en contra, nos hemos abstenido, insisto, porque entendemos que se han introducido mejoras que eran muy necesarias. Gracias, señor Soro. Señor Morón. Señora presidenta, pues en primer lugar, desde el Grupo Vox, pues mostrar nuestra satisfacción por la aprobación de esta proposición de modificación de la Ley de Agricultura Familiar. La verdad es que con esta reforma, ya de una forma inmediata, se proporciona mayor seguridad a la actividad agraria, se va a mejorar la viabilidad económica de muchas explotaciones y se va a facilitar la incorporación de jóvenes al sector. Por tanto, ya con esta pequeña reforma ya hemos ganado mucho. Pero luego, además, se ha insistido mucho. El señor Iglesias ha comentado que después de todo ese interés que tenemos en reformar la Ley de Agricultura Familiar de Aragón, que nos hemos quedado al final en 3 o 4 artículos, tal. No. A ver, esto es el principio. Esto es el principio. Va a haber una reforma mucho más profunda. Nos consta, porque así lo ha dicho el Gobierno, que se está trabajando en ese proyecto y nosotros también estamos ya trabajando. Evidentemente, ha habido algunos grupos que han traído propuestas para reformar otros artículos, pero hoy no tocaba, porque hubiéramos engañado, hubiéramos hecho realmente una triquiñuela si hubiéramos querido reformar ahora otros artículos por un procedimiento de lectura única.
Realmente se requiere de un debate profundo de esta ley, de unas audiencias legislativas, y eso no se lo podemos coartar a la sociedad aragonesa. Por lo tanto, no hemos querido entrar en esas propuestas de modificación de estos artículos. Y en cuanto a la mención que ha hecho a la pérdida de agricultores, por ejemplo, en Castilla y León, en Valencia, en otras comunidades en las que vos has estado gobernando, pues mira, le diré una cosa, es que desgraciadamente todas las comunidades autónomas de España están gobernadas por el mismo presidente de Gobierno y todos estamos sometidos a los dictados de Bruselas del Pacto Verde Europeo. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor Morón, nosotros por lo menos estamos... No me ha dejado sin palabras, no. Nosotros estamos en Europa, evidentemente. Ustedes yo creo que están en los Estados Unidos de América. El otro día votaron en contra de los agricultores y de los ganaderos aragoneses y españoles, votando en contra de ese decreto anti-aranceles de Trump. Ustedes son los lacayos de los poderosos americanos. Respecto a las votaciones, estamos mayormente de acuerdo con lo que han planteado Podemos e Izquierda Unida en defensa de esta ley importante que hay que desarrollar, y el problema de esta ley es que el Gobierno no la está desarrollando. Creo que había aportaciones muy interesantes tanto de Chunta Aragonesista, con las que estábamos de acuerdo, y de Teruel Existe en la línea de mejora del Partido Socialista, y aportaciones nuevas también muy interesantes, y por eso les agradezco también esa capacidad de diálogo para hacer esa transacción. Yo creo que del importante artículo 7, importante para dar más herramientas al Gobierno de Aragón para que pueda frenar esos beneficios a los fondos de inversión que, en nuestra opinión, están copando demasiado algunas tierras de Aragón. Y, desde luego, la ley que ha salido hoy aquí no es la ideal. Nosotros pensábamos que se podía mejorar otros aspectos, pero la proposición que ha hecho el Partido Aragonés, desde luego, arregla sustancialmente el desastre de proposición de modificación de ley que traía aquí Vox, y de ahí que no nos hayamos opuestos. Señor Jiménez, ha dicho usted que son el partido del campo. Pues votaron lo mismo que Vox el otro día en contra de los agricultores y los ganaderos de este país. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Permítame que les lea un mensaje muy rápido. Gracias, José Mari, por tu esfuerzo, ya falta menos. Este es un mensaje... ¿Puedo continuar? Este es un mensaje que he recibido yo hoy, pero podemos recibirlos todos los miembros de esta Cámara. Al final, hoy nuestros... Bueno, ya... Este mensaje, si me permiten, podría haberlo recibido cualquier miembro de esta Cámara, porque al final, hoy, un joven de Huesca está contento porque próximamente podrá incorporarse al sector primario. Y gracias a nuestro esfuerzo, y yo quiero contar con todos ustedes, el esfuerzo de todos, conseguimos eso. A partir de hoy, jóvenes podrán incorporarse en Aragón que no podían hasta ahora. A partir de hoy, mayores que querían legar a sus jóvenes podrán también hacerlo. Y a partir de hoy, ganaderos que están incorporados ya podrán seguir ampliando sus explotaciones y generando economía en esta tierra. Trabajemos juntos, trabajemos en el futuro para mejorar la situación de los agricultores y los ganaderos, señor Iglesias, por supuesto. Somos el partido del campo porque muchos agricultores y ganaderos formamos parte de este gran partido, el Partido Popular, que defiende cada día lo que hacen ellos. Y, señor Sanz, en su día ustedes no querían contar nuestra opinión. Quedó claro entonces y queda claro hoy. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Continuamos con el punto número 6, comparecencia 152-25 de la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, a petición propia, al objeto de informar sobre la estrategia y medidas impulsadas por el Gobierno de Aragón ante los aranceles impuestos por Estados Unidos. Interviene la señora consejera, señora Vaquero, por tiempo de 10 minutos. Buenos días y muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, la libertad económica es la base de una sociedad próspera y de una sociedad responsable. La imposición de los aranceles de forma unilateral por el Gobierno de Trump ha generado una coyuntura económica que afecta a la economía global y que afecta a sectores productivos tan importantes en Aragón como es el sector agroalimentario, la automoción
y como es especialmente el sector vitivinícola. Una decisión unilateral del Gobierno de Trump que ha supuesto, bajo el amparo de proteger ese Día de la Liberación que llamaba proteger la soberanía económica y la defensa estatal, no es sino una medida y una forma moderna de proteccionismo y de coerción estatal. En estos momentos sabemos que las consecuencias que llevan a cabo la imposición de estos aranceles es una pérdida de la competitividad de las empresas, principalmente porque ven reducidos sus márgenes de beneficio, una clara distorsión en los mercados, una posible también especulación en los precios y además también una reducción de la toma de decisiones de las empresas. Una imposición de barreras comerciales, una imposición de muros comerciales que, como digo, limitan la libertad económica de las empresas. Tengo que decir que en el momento del anuncio, por elaborarles un cronograma de todos y cada uno de los pasos que ha seguido el Gobierno de Aragón, nos encontrábamos en Bruselas, en el Comité de las Regiones. Fue la noche del 2, a las 10 de la noche, conocimos esta decisión del Gobierno de Trump y ya en el Pleno de las Regiones lo que pedimos a Europa de una forma coherente y alineada a los intereses de Aragón era pedir, sobre todo, unidad de acción de Europa, pedir una estrategia global, defender nuestra libertad económica y dar también certidumbre a las empresas. No en vano, la libertad económica es uno de los principios que sirvió para impulsar el proyecto de la Unión Europea. Una libertad económica que superara las barreras y los enfrentamientos históricos entre naciones. Una libertad económica que es el principio para la estabilidad, para el crecimiento común de todos los países miembros y una herramienta eficaz para hacer frente con contundencia, pero con inteligencia, a esta imposición arancelaria, a este proteccionismo y a esta imposición. Haber caído en una guerra arancelaria imponiendo, dando la misma respuesta contra la libertad, hubiera sido empobrecer a los ciudadanos, limitar nuestras libertades y atacar, sin duda alguna, a aquellos empresas y emprendedores que son los responsables del crecimiento económico y de la creación de empleo. Como digo, esa fue la postura que mantuvimos en Europa ante el Comité de las Regiones y las medidas que pedimos. Posteriormente, el día 7, nos reunimos con los agentes sociales, con aquellos que podían transmitirnos una valoración de cuál era el impacto inmediato en los diferentes sectores productivos. El mensaje de esa reunión fue tranquilidad, fue prudencia y esperar que, si bien a nuestros sectores productivos el impacto por el volumen de las exportaciones a Estados Unidos, que es de alrededor de 235 millones, de más de 16.000 que son las exportaciones aragonesas, podía ser asumible, pero que no obstante debíamos de estar atentos a las consecuencias que pudieran derivarse por la influencia en otros países como Alemania, Francia o otros países de la Unión Europea o con aquellos que las empresas aragonesas tienen fuertes relaciones comerciales. La moratoria ha marcado otra etapa en esta imposición arancelaria. Una moratoria que no visibiliza sino el error de la decisión del Gobierno de Trump. Un error no solamente para el país que ha decidido unilateralmente imponer estos aranceles, sino un error también para aquellos países que se ven afectados por la imposición arancelaria. El día 8 tuvimos la ocasión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de reunirnos con la Asociación de Industrias Aragonesas de Alimentación. El mismo mensaje, tranquilidad. Ese mismo día también participamos en un acto de la COE, tuvimos la ocasión de, como lo habíamos hecho ya desde Europa, de hablar con el clúster de la automoción y el mismo mensaje. Prudencia, vamos a esperar y Aragón en estos momentos tiene un momento de dinamismo económico, de crecimiento y desarrollo económico y creación de empleo que nos hace tener potencialidades para afrontar esta situación. El día 10 fuimos convocados por el ministro Cuerpo
para la reunión en el Comité Interregional de Internacionalización, donde transmitimos cuál era la posición del Gobierno de Aragón y las medidas que ya habíamos tomado y que les pude exponer en una comparecencia ante la Comisión Institucional en estas Cortes y posteriormente también en una interpelación sobre las exportaciones aragonesas del Grupo Parlamentario Socialista. A través de AREX, además de la acción llevada a cabo por la Consejería de Agricultura, se pusieron en marcha medidas inmediatas, entre ellas 1 millón de euros de SODIAR para la situación de mayor impacto que pudiera tener en empresas, temas económicos, para poder llevar a cabo la financiación de ese impacto. Tengo que decir que no se ha hecho todavía petición alguna sobre esa línea. Al mismo tiempo, se puso también una oficina virtual y presencial de ARES para llevar a cabo un asesoramiento especializado para aquellas empresas que lo pudieran necesitar, y ya anunciamos por parte del Gobierno de Aragón duplicar el presupuesto de AREX destinado a la internacionalización, porque una de las líneas estratégicas de este Gobierno para reforzar la potencia de nuestras empresas, para hacer que nuestras empresas escalen y crezcan, fue también iniciar ese refuerzo de un instrumento como es AREX, y que tenía que tender a ayudar a nuestras empresas a diversificar mercados y ampliar sus expectativas comerciales. En esa reunión con el ministro Cuerpo, que luego les podré detallar, le advertimos que no queríamos parches, que queríamos medidas estructurales y no cortoplacistas que ayudaran a las empresas precisamente a tener más libertad económica y poder así ampliar sus mercados, y frente a esos muros y barreras comerciales y trabas, mayor apoyo, mayor impulso y mayor libertad. Ha habido además diferentes reuniones con los sectores, una segunda reunión que hemos tenido recientemente, la semana pasada, con los agentes sociales, donde nos transmiten el mismo mensaje, y además también reuniones con sectores que pueden estar directamente implicados, sectores productivos. Hasta ahora, las medidas tomadas por el Gobierno de Aragón se han considerado efectivas. Si algo tenemos que destacar de las medidas tomadas por el Gobierno de Aragón es que hubo anticipación. Ya en el mes de marzo, antes de que se anunciara esta imposición de aranceles, el presidente Azcón, con el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se reunieron con los consejos reguladores, con el sector vitivinícola, que era principalmente el más afectado. Tiene aproximadamente del total de 95 millones de exportaciones, 11,5 son a Estados Unidos, pero ya, como digo, antes del anuncio de los aranceles, el Gobierno de Aragón anunció una línea de 9,8 millones de euros que suponía incrementar en un más de 300% las ayudas de años anteriores con fondos propios para este sector. AREX, al mismo tiempo, también ha impulsado agilización y simplificación para la concesión de ayudas al impulso a las empresas que quieran exportar. Se ha llevado a cabo también una variación en colaboración con la Cámara de Comercio, con su plan de internacionalización financiado en parte por el Gobierno de Aragón, para llevar a cabo acciones de acceso, de realización de misiones comerciales, de eventos a otros mercados. Hay ya un calendario elaborado a raíz de este anuncio de imposición de aranceles, y medidas sobre todo que tengan que ver también con la necesidad de fortalecer a las empresas aragonesas y a todos y cada uno de estos sectores. Tenemos que decir que, además, en los próximos días, concretamente el día 19 del mes de mayo, o sea, el lunes, hemos sido convocados a una nueva reunión con el ministro Cuerpo, las comunidades autónomas, donde podremos valorar también las diferentes acciones en los grupos de trabajo que se acordaron el día 10 de abril y donde han estado incorporados los directores generales de las diferentes consejerías de las comunidades autónomas, en nuestro caso representados por el director gerente de AREX, y podernos presentar un bloque de medidas. Estaremos a la expectativa de cuáles son esas medidas que, como les digo, tendrán que ser de carácter estructural para poder ser aceptadas y consensuadas. Ayer nos llamó, por darles toda la transparencia posible y toda la actualización de información, la secretaria de Estado de Comercio, para anunciarnos que estaba elaborado borrador a través del ICES, del Instituto de Comercio Exterior, con las incorporaciones de las aportaciones realizadas por Aragón, que, como les digo, era una política fiscal
incluir también, flexibilizar los costes de la energía para poder ser más competitivos, reforzar la marca de Aragón, llevar a cabo, como digo, medidas estructurales, pero que todavía no hemos podido tener acceso a ese documento. Ayer mismo le pedí a la secretaria de Estado que pudiéramos tenerlo ya. Me dijeron que podía haberlo enviado ayer por la tarde. Ahora, de momento, no lo tenemos. Es una pena, porque estoy convencida que hubiéramos podido enriquecer este debate, pero sin duda alguna lo importante es que el Gobierno de Aragón ha actuado con anticipación, con agilidad, tomando medidas, con efectividad, con interlocución con todos los agentes y sectores productivos implicados, teniendo en cuenta a los agentes sociales, voy acabando, señora presidenta, y sobre todo, y muy importante, con lealtad y colaboración con otras instituciones. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias, señora consejera. Turno de intervención de los grupos parlamentarios por tiempo de 5 minutos. Comenzando por el mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Vicepresidenta del Gobierno, señora Vaquero, yo creo que están haciendo las cosas bien, pero creo que deben ser más exigentes, no solo consigo mismos, que lo son, sino también con toda la colaboración que tienen que tener con el Gobierno de España. Fíjese, yo vengo del mundo de la agricultura, lo digo muchas veces, y lo peor que puede pasar en el mundo de la agricultura es la incertidumbre. Es el mayor enemigo que en el sector de la agricultura se puede tener. ¿Por qué? Porque usted sabe que la producción de todo un año, el trabajo de todo un año se vende en unos pocos días y además son productos perecederos que se tienen que pactar y vender de una forma rápida. ¿Eso qué significa? Cuando se anuncia un paquete de aranceles, después de hablar con bodegueros, después de hablar con gente del sector, la gente lo que no sabe es lo que va a pasar con su producción mañana. De hecho, se paralizan muchas ventas y se genera a partir de ese momento una pérdida constante. Es decir, el producto que está en tu casa y que no has vendido empieza a ser un número negativo. Por eso creo que al margen de llegar a acuerdos, al margen de buscar paquetes de ayudas, lo que sí que es importante es que tengan ustedes la capacidad de dotarles de certidumbre. Es decir, si Estados Unidos no, que es una posibilidad, ¿qué vamos a hacer? Por eso me parece muy importante que refuercen, como usted ha dicho, y quiero apoyarme ahí, el intento, por lo menos intenten, ir a otros mercados, abrir vías alternativas a Estados Unidos. ¿Eso significa que no se va a comerciar con Estados Unidos? Pues no lo sabemos, porque como el presidente de Estados Unidos, por lo menos desde fuera, se ve que está bastante loco, pues a lo mejor mañana se le ocurre otra cosa a este señor y pone un arancel del 400%. Por eso es importante abrir mercados distintos, buscar otros horizontes y sobre todo garantizarles al sector que va a tener la oportunidad de poder vender su producto a un precio razonable. Por lo tanto, le animo a que siga en este camino y a que siga trabajando en la misma dirección. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, de Izquierda Unida. Comenzaba la señora Vaquero haciendo un alegato a la libertad. Esto es el capitalismo, señora Vaquero, esto es la libertad. Lo que está sucediendo no es un accidente, es una fase más de un proceso, de un modelo económico genocida, como es el modelo capitalista, que necesita precisamente de este tipo de confrontaciones para avanzar en la posición de dominio de quien la tiene realmente, que es quien ha diseñado históricamente las normas del juego que ahora quebranta, que es Estados Unidos. Por cierto, una administración que determina una serie de normas del juego a otros niveles que ustedes se compran, incluso ven y aprovechan, como el ambiente belicista y el otanismo, para incorporar dentro de su agenda de impulso económico precisamente el desarrollo nada más y nada menos que de la industria militar en Aragón. En fin, un despropósito que va en línea absolutamente contraria a lo que deberíamos de aprender de estos episodios. ¿Cómo hemos construido ahora mismo las relaciones comerciales a escala internacional? Pues desde luego de una manera absolutamente ajena a los intereses de la mayoría social y por lo tanto cuestiones básicas como la paz, cuestiones básicas como la sostenibilidad, cuestiones básicas como la justicia en las relaciones comerciales, cuestiones básicas como el multilateralismo, usted lo ha dicho aquí. Podemos llegar incluso a coincidir en cuestiones, lo que no coincidiremos será nunca en el diagnóstico porque tenemos miradas distintas del mundo y de la economía. Pero es verdad que hay que abordar necesariamente esa hoja de ruta.
tenemos que empezar también a ver qué estamos haciendo. Cargamos contra Trump, pero aquí le ponemos alfombra roja al tecnofeudalismo que lo apoya y lo acompaña. Oiga, que para las ayudas a las empresas aragonesas afectadas precisamente por los aranceles teóricos de Trump, va a disponer menos de lo que se van a ahorrar sus multinacionales estadounidenses a la hora de pagar aquí con los centros de datos. Es decir, hay muchas cuestiones que deberíamos de poner. Ahora bien, señora Vaquero, lo que no debe hacer el Partido Popular aragonés es trabajar en contra del Gobierno de la Nación, como han venido haciendo de forma reiterada por mandato de Feijóo. Yo creo que esto es muy serio, tiene que venir de la mano de ese multilateralismo, de esa búsqueda de realidades comerciales y de espacios comerciales nuevos, pero basados también en normas distintas, porque si no estaremos cometiendo los mismos errores. Y verá, acabo ya, presidente, cómo ese argumento que usted hablaba de la libertad se cae dentro de 4 días cuando volvamos a ver otra escalada más de un proceso que es absolutamente insostenible como es el capitalismo en este planeta. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidente. Vicepresidenta, pues de un presidente loco, pues los aranceles de la risa, vamos a decirlo así también. La misma risa, además, que dan los partidos, que alguno hay en esta Cámara que los apoya, esos que se van a sacar fotos muy contentos con él y que luego van en contra de los intereses de todos los españoles. Del loco este, la recogida de cable, pues creemos que ha sido antológica y espero que la moratoria siga por el bien del orden mundial, vamos a decirlo. Bueno, lamento una vez más, señora consejera, que el PP intente también escurrir el bulto. Le agradezco sus explicaciones. Creemos que las medidas tomadas por este Gobierno son insuficientes. Anuncian un aumento de presupuesto de Aragón Exterior para el 2025, pero también han reconocido que no hay presupuesto. No sé cómo lo van a hacer. Dotan de un escaso 1 millón de euros en una línea de financiación y 2 millones más de ayudas para el sector vinícola y ya. De los más de 235 millones exportados en 2024 a Estados Unidos, la mayor parte corresponden al sector industrial, pero ustedes solo han atendido específicamente al sector del vino. Impacto de los aranceles se estima además que tenga un impacto en el PIB de un 0,11%, quiere decir que son muchos miles de millones. Y ustedes, las medidas que ponen son, creemos que bastante escasas. También no han tardado en salir a la opinión pública exigiendo a Bruselas y al Gobierno central medidas como si no fuera con ustedes la cosa. También creemos que hay que exigirlas, pero bueno, estamos aquí hablando hoy de Aragón. Y termino ya. Para exigir a los demás, primero hay que hacer los deberes. Y ustedes creemos que lo han hecho escasamente. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Moreno. Buenos días, señorías. Gracias, vicepresidente. Pues, señora Vaquero, Aragón primero es nuestra postura y debiera ser la de esta Cámara ante políticas internacionales profundamente dañinas, arbitrarias y, en muchos casos, chantajistas del señor Trump. Una estrategia que no solo quebranta las normas del libre comercio, sino que introduce una incertidumbre muy grave para nuestras economías locales. Ayer fue China, hoy es Europa con el tema de medicamentos. El efecto más dañino de los aranceles está todavía por llegar y es la reducción de la cuota de mercado de los productos españoles en Estados Unidos. En la inseguridad de los productores aragoneses para tomar decisiones ante un escenario tan volátil e incierto. La inseguridad y la incertidumbre que van a llevar a la falta de inversiones a futuro en los sectores afectados, como es en nuestro caso en Aragón el vino y el aceite. Estos aranceles que ha marcado Estados Unidos, el 200% al vino, entre otros productos, dejan fuera del mercado estadounidense a nuestras bodegas. Amenazan directamente al sector aragonés, un motor económico unido al terruño, una actividad vital para muchas comarcas. Hablamos de zonas como Calatayud y Campo de Borja, donde el mercado americano es el segundo en su ranking. No tanto Somontano y Cariñena,
que tiene un mercado nacional y europeo. Viendo esta evolución, anuncios del 20% ahora, mañana el 100%, pasado el 200%, aranceles que pone Estados Unidos de manera arbitraria. Lo que sí hay una intención clara desde la Casa Blanca es generar incertidumbre en la economía de cada país y también de imponer más chantajes a los acuerdos comerciales, acuerdos comerciales. Positiva, usted ha dicho que es la solución que han planteado las bodegas, potenciar con otros países y buscar mercados alternativos al de Estados Unidos. Convendría reforzar nuestros lazos en Europa para explotar oportunidades y explorar Canadá o el mercado latinoamericano. Usted ha comentado qué ha hecho el Gobierno de Aragón. Bueno, creo que ha estado ágil, en este caso el Departamento de Agricultura. Creo que fue rápido el trazar una hoja de ruta, mitigar el impacto de los aranceles, se han reunido con denominaciones de origen y se ha anunciado una estrategia de diversificación. Y ahí es donde le pedimos que multiplique las acciones comerciales y de calado con un enfoque en el vino, en el aceite y las marcas del territorio, es decir, Aragón primero. Escuchar a las bodegas, ellas han dicho otros destinos, Alemania, México, Brasil, Japón, pero tampoco podemos quedarnos ahí y además hay que ser más ambiciosos. Han prometido fondos de 9,8 millones de euros para el sector, una partida concreta para la promoción y otra para apoyar a los consejos reguladores. Todo es positivo, pero no podemos olvidar que el daño ya está hecho. Desde Aragón Cero Existe le pedimos una política económica real con rostro humano y arraigo rural. Que defender el vino no es solo una cuestión de comercio exterior, es defender también la tierra, defender la gente, defender el futuro. Por eso le repito, agricultura, aceite y vino es pedir Aragón primero. Imprescindible coordinación. Usted lo ha comentado, coordinación con el Gobierno de España y con la Unión Europea para trabajar de verdad en un escenario de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y ahí es necesario la unidad que debemos trabajar todos juntos, todas las administraciones, incluida el Congreso de los Diputados, sin fisuras. Así que una estrategia marcada con la prudencia, la firmeza y la inteligencia. Le pido que ponga a Aragón primero en su hoja de ruta. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Soro, tiene la palabra de Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Señorías, lo que está en juego no es solo cómo respondemos a unos aranceles. Lo que nos jugamos es si Aragón va a ser capaz de defender su economía, su tejido productivo en un escenario internacional cada vez más hostil, cada vez más incierto, porque creo que tenemos que ser conscientes de que esto acaba de empezar. Lo que ha puesto en marcha Estados Unidos es una agresión política. Es una demostración de fuerza de una potencia que en su intento por implantar una ideología ultra pone en jaque al planeta, porque lo que está en riesgo es el planeta. Es demencial. Los ultraliberales son los más ultraintervencionistas. Es el mundo al revés. Y en este contexto no basta con gestionar lo urgente. En este contexto lo que necesita Aragón es una estrategia y la necesita ya. Y esta comparecencia que pidió la consejera era para hablar de estrategia. Y hoy, señora consejera, no nos ha expuesto ninguna estrategia. Y ese es un gran problema porque vemos que Aragón, a pesar de que pide la comparecencia, todavía no tiene una estrategia que combine medidas inmediatas con visión estructural, corto plazo y largo plazo, que no intentemos solo limitar las pérdidas, compensar las pérdidas que se producen ahora, sino que nos preparemos para lo que viene, insisto, de forma estructural. No hay una estrategia, no nos ha expuesto una estrategia. Y cuando nos empieza a hablar de medidas concretas, yo he sacado un folio y digo, voy a ir apuntando. La primera medida es que en el Comité de las Regiones piden unidad de acción en Europa. Perfecto, claro, evidentemente. Pero aquí tengo que tengo que hablar de la contradicción que supone que en España hagan todo lo contrario. El 8 de mayo el Partido Popular votó en el Congreso en contra del Real Decreto Ley que iba a articular la respuesta estatal a la ofensiva arancelaria de Estados Unidos, más de 14.000 millones, y el PP votó que no, mientras aquí piden que haya
haya unidad y, sobre todo, que piden que haya recursos, apoyos para los sectores afectados. Es que esto es una incoherencia absoluta. O sea, tiene que haber trabajo conjunto, suma. En Aragón tiene que haber en Europa, pero en España no. En España el PP utiliza esto, como siempre, como arma política. Medidas que ha dicho usted. Cuando empieza a hablar de medidas nos habla de reuniones. Es que eso no son medidas, es que son reuniones para preparar las medidas que hay que adoptar. Es que claro que se han reunido con los agentes sociales, faltaba más. Claro que se han reunido con los sectores productivos, con los consejos reguladores, en las industrias agroalimentarias. Supongo que esto lo hacen de forma ordinaria, porque es su trabajo del departamento. Es que no lo habrán hecho ahora por los aranceles, lo harán siempre. Han hablado con el ministro, supongo que lo harán siempre. Quiero decir, medidas aún no había dicho ninguna. Las medidas, las únicas que ha hablado son las de Arex, el millón a través de Sodiar, que he entendido que de momento no ha servido para nada, se han invertido 0 euros. No pasa nada, prueba y error, no pasa nada, de verdad. Consejera, si intenta no sale, pues a darle otra vuelta y a ver dónde puede ir ese millón. Nos ha hablado de una oficina física y virtual. ¿Cuántas consultas ha habido? ¿Para qué ha servido de momento esa oficina a través de Arex? Nos habla de que se ha multiplicado por 2 el presupuesto de internacionalización de Arex, de que se han agilizado y simplificado las ayudas, pero es que, insisto, son medidas que no son exactamente pensadas para los aranceles. Es algo que viene ya de lejos, o como la colaboración con la Cámara de Comercio en internacionalización. No es nada nuevo, ya estaba, como las medidas que ha hablado respecto del vino. En definitiva, consejera, nos preocupa, en primer lugar, que hoy no ha venido a exponer una estrategia, cuando es lo que usted dijo que nos iba a contar, y las medidas concretas son muy escasas. Supongo que todos lo fiamos al Gobierno de España, como siempre, a ver qué dice el ministro, para que luego en Aragón vayamos a remolque. Insisto, estrategia y no medidas aisladas. Necesitamos esa estrategia que garantice apoyo financiero, que garantice asesoramiento, que garantice acompañamiento a las empresas. Hay que abrir nuevos destinos con esa visión territorial, sectorial, para las empresas de sectores muy concretos, pero en general, insisto, no solo por los aranceles de Trump, para el futuro, y sobre todo hay que reforzar la autonomía económica de Aragón. Tenemos que tener más capacidad para decidir nuestra política industrial, nuestra proyección exterior. Tenemos que tener palancas propias, porque si no reaccionaremos tarde y mal si todo lo fiamos a lo que pase en Europa y encima nos oponemos, como ha hecho el Partido Popular, a lo que se hace desde España. Esta crisis, desgraciadamente, se sumará a crisis pasadas y a crisis futuras e insisto, necesitaríamos esa estrategia, más allá de medidas concretas, que también esa estrategia que hoy, señora consejera, ha quedado claro que el Gobierno de Aragón en este momento no tiene. Gracias, señor Soro. Señor Nolasco, tiene la palabra. Muchas gracias. Pero vamos a ver, señora Baquero, ahora ya hablando en serio, ¿cuántas empresas han venido a Aragón en lo que llevamos de 2 años? ¿Cuántas? ¿Cuántos impuestos se han bajado? O sea, ¿cuántos empleos reales se han creado en estos 2 años? A mí esto me huele a excusas, a excusas y a excusas. Excusas y cortinas de humo para distraer. Si no se bajan impuestos, que esto es algo muy recurrente, si no se bajan impuestos es porque Vox no quiere que haya presupuestos, cuando lo cierto es que los impuestos puede bajarlos el Gobierno en cualquier momento y nosotros les apoyaríamos. Si el Gobierno de Aragón no quita las subvenciones a los sindicatos y patronales es porque hay que mantener la paz social si no se cumple lo prometido en campaña, como por ejemplo el tema de la ley del paisaje. Cuando los mapas del paisaje ya están hechos porque los hicimos nosotros, es porque hace falta energía y por eso, pues venga, vía libre para poner molinos y placas donde se quiera. Pero la realidad es que están al servicio del lobby eólico y fotovoltaico. Si el Gobierno de Aragón no ejecuta las partidas, algunas al completo y otras cero patatero, es porque hay imposibilidades técnicas. Si el Gobierno de Aragón no limpia los cauces de los ríos, aunque pudiera prevenir riadas que salvarán vidas, es porque nos pueden multar. Pero lo cierto es que ya hay algunos ayuntamientos y comunidades que lo han hecho y esas multas no han llegado porque la gente se les echaría encima. Por cierto, en Valencia hemos llegado a un acuerdo, mi partido y el suyo, donde sí que dicen que van a limpiar los cauces de los ríos, aunque les multen. Si no se ayuda al campo aragonés es porque no hay dinero. Pero lo cierto es que las normas que asfixian al campo las dicta von der Leyen. Y lo cierto es que ustedes están a favor de la Agenda 2030, del Pacto Verde y de las políticas ecologistas suicidas que están acabando con nuestra prosperidad. Si el Gobierno de Aragón no puede ayudar a las empresas aragonesas en sus exportaciones,
La culpa es de Trump, porque hay que buscar un enemigo externo para echar balones fuera, un chivo expiatorio que justifique su mala o nula gestión y su incapacidad política. Miren, lo diré nuevamente 3 veces, estamos en contra de los aranceles, estamos en contra de los aranceles, Vox está en contra de los aranceles de Estados Unidos, pero lo cierto es que esta comparecencia es una cortina de humo, porque el impacto de los aranceles en la economía aragonesa es mínima, porque los verdaderos aranceles son los de Bruselas, los de Madrid, los de su gobierno, al no bajar impuestos y poner todo tipo de trabas contra nuestras empresas. Eso es un gigante, esto sí que es una gigante roca comparada con la China del tema de los aranceles en Aragón. Porque mire, vamos a hablar de cifras, no titulares. Aragón exportó 235,12 millones de euros a Estados Unidos en 2024, una cifra prácticamente igual a 2023, 234 millones. Supone solo el 1,4% del total exportado de nuestra región. Estados Unidos no está ni de lejos, pero ni de lejos, entre los 10 principales destinos de nuestras exportaciones. Lo que realmente debería preocuparnos son 2 cosas. Una, el desplome general de las exportaciones y segundo, el déficit en la balanza comercial. Lo urgente, lo que debería preocupar a esta compareciente y lo que debería ser tratado en esta comparecencia es el desplome estructural de nuestras exportaciones en los últimos 2 años. En 2024, Aragón exportó 16.766 millones frente a 17.624 del 23. Es decir, las exportaciones se han reducido en 858 millones de euros, una caída del 4,9%. Este último año, por cierto, en febrero del 25, las exportaciones de Aragón han caído un 22,29%, destacando el sector de la automoción, especialmente la industria auxiliar, que cayó un 66,75%. El verdadero problema está en casa, no está en Trump. Porque ¿por qué caen nuestras exportaciones? Primero, porque hay una alta presión fiscal sobre nuestras empresas. Aragón es una de las comunidades con menor competitividad fiscal en España, junto a Cataluña y Comunidad Valenciana, y no hacen nada para arreglarlo. Los impuestos como sucesiones y donaciones siguen siendo de los más altos. Un aragonés sigue pagando 170 euros más al año que la media española. Y por otro lado, la presión fiscal del Gobierno de Sánchez, que viene del Gobierno de Rajoy, por cierto, en cotizaciones, impuestos de sociedades e IVA. Y segundo, la falta de grandes empresas competitivas, porque ninguna empresa aragonesa cotiza en el IBEX 35. ¿Qué están haciendo ustedes para arreglar eso? Predominio, además, de pymes con dificultades para exportar, innovar o resistir crisis internacionales. Y exceso, por supuesto, de burocracia y de regulación climática. La Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo suponen una carga normativa inasumible para muchas empresas. Normas de CO2, trazabilidad, fiscalidad verde, etcétera, etcétera. Estas regulaciones no existen en países competidores como Marruecos, Estados Unidos o China. Lo que ustedes tienen que hacer es bajar los impuestos, bonificar el IAE, sucesiones y donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados, derogar todas las regulaciones ideológicas de la Agenda 2030 que encarecen y dificultan producir, un plan de atracción de grandes empresas industriales para fijar tejido productivo, una promoción bilateral también de acuerdos comerciales desde Aragón sin esperar a Bruselas. Así que se lo voy a decir claramente. Señora Vaquero, dejen de llorar lágrimas de cocodrilo y pongan trabajar, porque esto es la certificación de su falta de gestión y de que sus políticas económicas son idénticas a las socialistas. Certifican día a día que son la marca blanca del PSOE. Y eso es el peor arancel. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Vaquero. El peor arancel probablemente siempre es la ausencia de ideas, pero de eso podremos hablar en el futuro. Sorprendido de las intervenciones de algunos de los miembros de esta Cámara, nosotros, señora Vaquero, han pasado 43 días desde el día de la liberación, desde esa amenaza y desde esa guerra comercial que impone el presidente Trump, y nuestra pregunta es ¿qué ha hecho el Gobierno de Aragón de manera específica y concreta desde entonces? Usted nos ha relatado una serie de reuniones, una serie de medidas, pero vaya por delante que nosotros le vamos a pedir mayor concreción y mayores detalles. Pudimos ver cómo en España, y en una interpelación también que nosotros le realizamos en el mes de abril, el descenso del 4,9% de nuestras exportaciones respecto a la tasa de cobertura comercial, la cifra cómo había disminuido, el saldo comercial negativo de 97,20 millones, ver esa referencia también que ha habido en el sector
del automóvil, de cómo esos aranceles no han estado suspendidos ni en el acero, ni en el aluminio, ni en el sector del automóvil, que habíamos descendido un 64% en el cómputo interanual. Por tanto, nosotros, señora Baquero, lo que le preguntábamos era por qué ese descenso del 18% cuando en el conjunto del Estado solamente había sido del 1,21. Señora Baquero, ustedes pueden circunscribirlo a que únicamente exportamos el 1,4% de nuestra balanza a Estados Unidos, pero sabe que nuestros principales socios comerciales, Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, entre todos supone más de un 50%. Por tanto, todo está interconectado, todo tiene relación. No le haga caso a la autarquía de esa política pequeña del señor Barnes, el señor de las nucleares. No ejerzan ustedes de Smithers. Smithers era aquel personaje de Los Simpson que siempre hacía lo que le decía el señor Barnes. Lo digo por lo del tema de las nucleares, que como no tenían ideas se han hecho famosos estos días. En ejemplos concretos, señora Baquero, respecto del sector del vino, ustedes nos hablaban de unas medidas que calificaban como estructurales, pero nosotros queremos mayor concreción, puesto que usted sabe que hay denominaciones de origen en Aragón, por ejemplo la de Calatayud, que exporta más del 40% de esa producción, concretamente a un mercado estadounidense. Le decía en esa interpelación, tenemos un elefante en medio del hemiciclo y es el del Partido Republicano y el del señor Trump. Más allá de reuniones y más allá de ese millón de euros de Avalia y de Sodiar o de las aportaciones que ustedes dicen que hacen al Gobierno de España, ¿qué más va a hacer el Gobierno de Aragón? Y le digo qué más va a hacer el Gobierno de Aragón porque nosotros pudimos ver cómo la semana pasada, el 8 de mayo, el Gobierno de España y el ministro Cuerpo presentaban la convalidación del Real Decreto Ley con medidas concretas y con un paquete de más de 14.000 millones de euros para la economía real, para las empresas y para la protección del trabajo. Un Real Decreto Ley convalidado en el Parlamento Nacional y que lamentablemente, señora Baquero, aparentemente compartiendo filosofía, su partido no lo votó a favor. ¿Qué ha ocurrido para que el Partido Popular, que exige, que solicita, que imprime medidas hacia el Gobierno de España, no votara este paquete real con dinero y presupuesto contante y sonante precisamente que puede mejorar nuestras empresas? Ustedes pueden hablar de muchas de las cuestiones, pero nosotros queremos concreción, porque en ese Real Decreto Ley ya convalidado sin su voto en el Parlamento Nacional se estableció una línea de ayudas de 5.000 millones de euros a través del ICO, una línea adicional de 1.000 millones, una ejecución del Plan MOVES 3, un plan de apoyo a la inversión productiva con 200 millones, la activación del mecanismo RED. Pero, señora Baquero, utilizando también algunos de los epítetos que utilizaba un anterior portavoz de Economía de su grupo, si ustedes no disponen de ideas o de proyectos concretos, copien. ¿Y sabe dónde pueden copiar? En las medidas que ha tomado el presidente Illa en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en las del señor Page en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Fíjese, en Cataluña, ayudas y subvenciones por importe de 300 millones de euros, un plan específico para el sector agroalimentario, préstamos y créditos de hasta 900 millones de euros, un fondo de inversión y capitalización de 150 millones de euros. Nosotros, señora Baquero, creemos que la amenaza arancelaria puede desestabilizar no solo la economía de Aragón, sino la del conjunto del país, y en tanto en cuanto dependemos unos de otros requiere esa unidad de la que usted hablaba, y esa unidad no solamente se predica, sino que se ejerce. Por tanto, ejerzan las propuestas que ustedes consideren al Gobierno de España, trabajen también de su mano, trabajemos en el seno de los órganos europeos y defendamos la posición que los socialistas, con lealtad institucional y con propuestas y con medidas concretas, planteamos frente a la incertidumbre de esa guerra arancelaria del presidente Trump. Esperamos concreción y en esas ideas. Gracias y buenos días. Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Baquero, por toda la información que usted hoy nos ha dado. Y miren, yo quiero plantear esta comparecencia en tres escenarios. Yo creo que todo esto se ha desarrollado en tres escenarios. El primero de ellos se da el día 2 de abril, cuando Trump anuncia esos aranceles que, desde luego, perjudican gravemente a la economía de todo el mundo, porque al final importar y exportar lo hacemos todos los países. Ante esta medida, desde luego, solo cabe actuar, y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón. Eso es lo que desde el primer momento hizo el Gobierno de Aragón. Tuvo muy claro que teníamos que proteger a nuestra comunidad autónoma y para hacerlo tenía que tomar una serie de medidas.
y se planteó y se puso en marcha una serie de cuestiones para que los aranceles perjudicaran lo menos posible a nuestras empresas. Se hizo de una manera ágil, se hizo de una manera rápida, se optó y se trabajó por la diversificación y, desde luego, seguimos apoyándonos, como lo hemos hecho desde el comienzo de esta legislatura, en el liderazgo tecnológico que creemos que es la base de todo lo que hoy está sucediendo en nuestra sociedad. Pero después de este segundo escenario al que yo me he referido y que eran las medidas que el Gobierno de Aragón tenía que tomar sobre esta cuestión, hay un tercer escenario. Y ese tercer escenario nos lo encontramos en el Gobierno de España. Porque, claro, estamos en una situación muy complicada en la que ninguna comunidad autónoma puede actuar de forma libre o de forma independiente del Gobierno de España. Mire, señor Moreno, usted decía Aragón primero, y yo le digo, sí, desde luego, no tengo ninguna duda, Aragón primero. Y nos pedía que nos coordináramos con el Gobierno de España. Y tampoco tengo ninguna duda. Pero claro, esto es como lo de dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Pues dos no se coordinan si uno de ellos no quieren. Claro, lo primero que nos encontramos con el Gobierno de España es que todas las medidas que las comunidades autónomas le proponen las deja a un lado, no las escucha, no las atiende y no las incorpora en el Real Decreto Ley. Luego, muchos de ustedes han preguntado por qué votaron ustedes en contra de ese Real Decreto Ley. Pues miren, por muchas cuestiones a las que me podría referir, como por ejemplo que no se ha tenido en cuenta la simplificación administrativa, que es necesaria para que esas empresas puedan ir mucho más rápido y defenderse de los aranceles. Se sigue manteniendo una burocracia eterna que al final lo único que hace es perjudicar a las empresas. No se ha tenido en cuenta la promoción de esos sectores en otros lugares, no se han tenido en cuenta muchas otras cosas, pero, señorías, sí que se ha tenido en cuenta una cuestión que a nosotros nos parece fundamental y que, desde luego, motivó también, en parte, ese voto en contra. Y es que de esos 14.100 millones de euros que el Gobierno de España dice va a implementar, que lo tenemos que ver, dice va a implementar para… sí, pero señor Villagrasa, usted conoce también como yo a Pedro Sánchez, y aunque esté escrito, pues mire, lo único que he escrito es real de Pedro Sánchez son los WhatsApps. El resto es que no es real. O sea, lo que escribe en el Boletín Oficial del Estado no es real. ¿Qué le voy a decir? No, pero yo le decía, mire, señor Villagrasa, nosotros votamos en contra por una cuestión fundamental, que usted la sabe también como yo. Si se apaga la radio de al lado me escuchará mejor. Y es que lo primero que hace Pedro Sánchez es decirle a Cataluña, 25% de los 14.100 millones para ti. A cambio, tus 7 votos, para yo aprobar mi Real Decreto Ley. Pero el 25% para ti. Usted me decía que copiáramos a ella. Vamos a copiar a ella. Si a nosotros nos dan el otro 25% de los 14.100 millones de euros, oiga, le prometo que copiamos a ella. Se lo prometo, señor Villagrasa. Los 7 votos que… No, bueno, pues no es verdad. Bueno, pues nada, para usted sí, a mí me da igual, señor, para usted la perra gorda. No, claro, que no es verdad, pues o usted nos informa, o usted no lee los periódicos, o a usted le mienten, o usted solamente se cree lo que viene en los WhatsApps. No lo sé, sinceramente no lo sé. Señorías, se me está acabando el tiempo y lo que se me está haciendo largo es escucharlo a usted. Eso se me está haciendo eterno, sinceramente. A mí una comparecencia nunca se me hace larga. La tribuna de oradores nunca se me hace larga, pero usted… espérese, y lo que nos espera, ya lo sé. Bueno, señorías, señora Vaquero, visto lo visto, yo lo único que le puedo decir es que sigan ustedes trabajando. Por cierto, señor Nolasco, no puedo por menos que decirle, mire, cuando la señora Vaquero ampliar los mercados de Aragón, yo creo que la base fundamental de la vida en general, ya no le hablo de la política, de la vida en general es el respeto. Y usted sabe perfectamente a qué me refiero. Yo no entiendo ese falta de respeto, sí, pues si no lo entiende, lo de vicefaraona, ¿le suena a usted de algo? Sí, vale. Pues a ver si somos un poquito más respetuosos, pero en la vida en general, porque ganamos todos, ¿sabe? Gana la sociedad entera. Señora Vaquero, sigan ustedes trabajando, sigan ustedes ampliando los mercados de nuestra comunidad autónoma, sigan ustedes con las medidas que están tomando y escuche, ¿qué le vamos a hacer?
pues si ellos no lo entienden y apoyan que el 25% del dinero se lo lleve Cataluña y que el resto de las comunidades autónomas con eso perdamos, con estos bueyes hemos de guerra. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Concluye la comparecencia con la intervención de la señora consejera a las cuestiones planteadas por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Y quisiera empezar, en primer lugar, por agradecer la intervención de la señora Marín, que conoce las medidas que se están llevando a cabo y que conoce también las razones por las cuales ese Real Decreto Ley era imposible apoyarlo, porque sobre todo ha tenido en cuenta medidas cortoplacistas y, una vez más, sin tener en cuenta las singularidades y las aportaciones que han hecho las comunidades autónomas. Hay empresas que todavía están devolviendo los ICOs y lo que más se necesita no son más financiación, más préstamos. Lo que se necesita son medidas estructurales y a ello nos hemos referido. Un plan fiscal, un verdadero plan fiscal para el cual tiene autonomía el Gobierno de España. Mover esa ley de fiscalidad agraria que supondría poner 700 millones a disposición para el campo. Llevar a cabo también la reducción de las cotizaciones que tanto están castigando a las empresas afectadas. El ajuste del impuesto de sucesiones, la libertad de amortización para las inversiones, incentivos fiscales a la innovación y a la internacionalización y también mirar hacia el coste de la energía. Eso es lo que le pedimos y de lo que no se hicieron eco, señor Villagrasa. Y nosotros lo que defendimos son a las empresas aragonesas. Miren, les voy a enseñar a todos la estimación que tiene, según fuentes del Ministerio de Economía, de lo que afectan los aranceles, el impacto arancelario al conjunto de nuestro país. Fíjense dónde está Aragón. Así es como designa el Ministerio de Economía a la Comunidad Autónoma de Aragón como la menos afectada por el impacto arancelario. En función de ello han ido las medidas que han tenido en cuenta para nuestra comunidad autónoma y ante ello no estamos de acuerdo y ante ello nos relevamos. Desde luego, al señor de Chunta Aragonesista, el señor Soro, viene ya diciendo que no se ha tomado ninguna medida y, sin embargo, tampoco hace ninguna aportación, que es lo que me ha llamado la atención de su intervención. Al contrario de lo que han hecho el resto de portavoces, usted ninguna propuesta, viene ya con la intervención preparada de que no hay ninguna estrategia. Le he dicho ya algunas de las medidas, se las voy a concretar aún un poquito más. En fin, señor Izquierdo, que no está presente ahora está en la sala, pero desde luego el lunes tendremos la ocasión de fortalecer esa exigencia que hemos mantenido hacia el Gobierno de España, hacia el ministro Cuerpo, y desde luego no puedo conocer, porque, como les digo, todavía no tenemos ese borrador de medidas que se han incorporado al documento de ICEX que está en el orden del día. Pero, desde luego, no lo dude, seremos más exigentes y por eso no hemos estado de acuerdo en que ese Real Decreto Ley tuviera el apoyo del Partido Popular, porque, desde luego, no son las medidas consensuadas ni las que el Partido Popular propuso al ministro Cuerpo. Con respecto al señor Sanz, vamos a ver, señor Sanz, pero usted ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con los aranceles? No me ha quedado nada claro. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Pues si no está de acuerdo con el proteccionismo, con la imposición y con el intervencionismo, tendrá que estar de acuerdo necesariamente con la libertad económica. Señor Sanz, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Son incompatibles. O está de acuerdo con los aranceles y eso significa que está en contra de la libertad económica, y si está en contra de los aranceles, del proteccionismo y del intervencionismo, está a favor de la libertad económica, que es la clave de la prosperidad, de la paz y de la responsabilidad. Al señor de Podemos le puedo decir pues que efectivamente es que esas líneas de Sodiar no han sido, usted me preguntaba, no han sido demandadas. Como le he dicho, las empresas aragonesas han decidido tener prudencia. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el señor Moreno. Acordamos que podía haber una segunda fase, que aunque el impacto inicial pudiera ser no apreciado en los sectores como el vitivinícola, el agroalimentario o la automoción, mayormente automoción y agroalimentario, el vitivinícola, como digo, ya nos anticipamos. Es cierto que la repercusión de los aranceles, una vez pase la moratoria y conozcamos en qué queda esta pantomima, podamos saber efectivamente si puede haber repercusiones hacia nuestros sectores productivos. En cualquier caso, tomaremos medidas. Miren, hoy el presidente del Gobierno, el señor Azcón, se encuentra en Bruselas defendiendo ante el Comité de las Regiones a nuestro sector agroalimentario, defendiendo una PAC más justa
justa y más simplificada, con menos burocracia y defendiendo a los productores y a los agricultores aragoneses en esa cadena de suministro alimentario. Y así vamos a seguir defendiendo a nuestros sectores más productivos y que se puedan ver afectados por estos aranceles. Al señor de Chunta Aragonesista, pues eso es lo que le digo. Mire, le voy a hablar de medidas concretas, que algunas me repetiré con respecto a las ya expuestas. Por un lado, la interlocución con las administraciones y sectores. Es necesario mantener esa interlocución. Si no la hubiéramos tenido, también le hubiera parecido mal, porque hubiera dicho que hemos tomado medidas sin contar con los principales sectores. Medidas de apoyo financiero para aquellos que los pudieran necesitar con carácter urgente, como la financiación de exportaciones a través de SODIAR, avales bonificados para la financiación de aquellas empresas exportadoras que pudieran verse afectadas, o medidas específicas de eficiencia energética para compensar la competitividad y reducir los costes estructurales que nos hagan más competitivos. Además, la simplificación administrativa. Ya hemos implementado agilización de los procesos destinados a la concesión y liquidación de las ayudas de internacionalización. Además, información y formación, muy importante, y se han organizado ya en estos últimos 40 días jornadas como las que se celebraron 13 y 14 de este mes, ayer y antes de ayer, con un buffet de Nueva York para asesorar a empresas. Fíjense, precisamente algunas de esas consultas han sido de empresas que quieren ir a Estados Unidos a pesar de esta situación y que quieren implantarse. Y rápidamente trajimos a una abogada que pudiera asesorar a estas empresas. Pero además se ha puesto también este espacio telemático en la web de Aragón Exterior. Se ha puesto ya a disposición de la celebración de un consejo, el Consejo Asesor para la Internacionalización de las Empresas Aragonesas, que llevaba 10 años sin celebrarse, eso y sin convocarse. Eso denota el interés por la internacionalización que tenía el Gobierno anterior. La creación de un documento único entre AREX y la Cámara de Comercio para no solapar medidas, donde ya se ha programado un nivel importante de jornadas. La creación de un documento único también para difundir actuaciones a entidades y a otras empresas aragonesas. Algunas de estas actuaciones que se han diseñado, bueno, tengo que decir que la semana pasada no la vicefaraona, la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, junto con un importante grupo de empresas relevantes y representativas, el clúster de la automoción, el clúster de la tecnología, CIRCE, con un gran prestigio a nivel tecnológico, y empresas del sector del metal, pudimos tener un encuentro en la Oficina Comercial de España en El Cairo como un mercado de diversificación. Tengo que decir que es verdad, este viaje ya estaba programado en esa acción de diversificación, pero lógicamente se concretaron acciones que se han traducido en una invitación a tener una misión inversa. Se ha firmado ya un acuerdo para un centro de excelencia de una de estas empresas inversoras de El Cairo, y además en un sector emergente tan importante como es el de defensa, donde lo hemos visto en la feria celebrada esta semana en Feindez, donde por primera vez el Gobierno de Aragón tenía un stand que ha aglutinado a más de 30 empresas aragonesas. Podremos participar en un viaje, en una visita a esa feria de defensa que se celebrará en El Cairo en el mes de noviembre. Por lo tanto, utilidad de todas y cada una de sus acciones y rapidez. Además, también extensión a Aragón desde Salón Gourmet, con 5 invitados de Hong Kong, Canadá, México, Japón y Tailandia. Encuentro en Miami, en Estados Unidos, con el tema con el sector vitivinícola. Acciones también Taste Spain Francia, con 10 empresas participantes. En Kazajistán, 3 bodegas de Aragón participarán también en un salón del vino. Feria agroalimentaria Tutto Food en Milán, Italia, que también participamos para la prospección con empresas expositoras aragonesas. El Summit de Egipto, con importantes resultados. La organización con 44 economistas europeos e internacionales del vino, acompañados por la denominación de origen del Campo de Borja, y además también con UNIZAR.
En México, sector del vino, 6 bodegas aragonesas participarán del 27 al 30 de mayo. En Zúrich, el 19 de junio, 6 empresas aragonesas inscritas y 4 aceptadas para participar en un salón de Spain Fusion Zúrich. Taste Spain Londres, el 25 de junio, con 5 empresas aragonesas. ¿Qué más quieren que les diga? En 40 días hemos reelaborado una importante agenda, porque la medida más importante, señores diputados, la medida, señor Soro, a la que usted hacía referencia, no es otra que la búsqueda de mercados alternativas. No es otra que, para tener mayor libertad económica, dar mayor libertad superando barreras y muros de fronteras comerciales que nos quieran imponer. La mejor medida de unas empresas que están en un escenario de dinamismo económico por la inversión es ofrecerles otras alternativas, otros mercados. Ese ha sido nuestro principal propósito a lo largo de estos días y, lógicamente, sobre todo, defender una vez más nuestros sectores productivos, vitivinícola, agroalimentario, automoción en este caso, que son una seña de identidad de la economía aragonesa, que son el futuro y la proyección y liderazgo internacional de Aragón y que son el futuro de muchas de nuestras familias. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos con el punto número 7, comparecencia 175-25 de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el modelo que tiene el Gobierno de Aragón para la escolarización de alumnos de 0 a 16 años y sus implicaciones en la equidad de la educación aragonesa. Tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores y señoras diputadas. Buenos días, señora consejera. Comparece usted aquí hoy a petición del Partido Socialista para debatir sobre el modelo que tiene el actual Gobierno de Aragón para la escolarización y sus implicaciones en la equidad que la Administración debe garantizar a los alumnos y alumnas aragonesas durante este proceso. Una comparecencia que va a ser, por desgracia, la única ocasión que vamos a tener en esta sesión plenaria para dirigirnos a usted, para analizar la situación y para que usted nos explique cómo considera que la puesta en marcha de su modelo de escolarización ha podido repercutir en las miles de familias que han sufrido, y digo sufrido, de un proceso derivado de su modelo, que en sus propias palabras han definido como falto de transparencia, falto de coherencia y falto de fiabilidad, generando un clima de ansiedad, desconcierto y desconfianza. Esta comparecencia está siendo seguida por un número importante de familias y una comunidad educativa que cree que el actual modelo educativo debe garantizar, sobre todas las cosas, la igualdad de oportunidades, la equidad y la calidad, pilares fundamentales que este Gobierno autonómico ha puesto en riesgo con sus recientes decisiones en materia de planificación escolar y favoreciendo el desequilibrio creciente entre redes. Disculpen. Gracias. Un proceso de escolarización debería pasar por un debate sosegado, un debate participado con la comunidad educativa. Ustedes, en una falta de transparencia sorprendentemente descarada, ningunean los órganos de participación establecidos para ellos, como son las comisiones de escolarización, a las que ustedes de las que no depende de usted que se les quiera informar o no se les quiera informar, sino que en su propio decreto vienen definidas como parte implicada y, sin embargo, usted las ha ninguneado y las ha sometido a un apagón informativo de datos tremendamente preocupante. ¿A qué se ha debido, señora consejera, esta falta de participación? ¿Están ustedes quizá ocultando alguna cosa? Como el tiempo es el que es, vamos a ir a cuestiones concretas, señora consejera, porque son varias las situaciones denunciadas por las familias y la comunidad educativa y que ponen en evidencia su falta de planificación en este proceso y su improvisación continuada. En definitiva, su modelo educativo. Como la modificación continuada de la oferta de vacantes publicada desde el primer día del proceso al día siguiente de acabar el plazo de solicitudes, generando desconcierto y un caos innecesario en las familias. ¿A qué se debe esta improvisación continua, señora consejera? O la aparición de nuevas aulas no ofertadas en la oferta inicial, por lo que tampoco pudieron ser consideradas por las familias en tiempo y forma y ahora se encuentran que, de haberlo sabido, quizá hubieran optado a ellas.
familias. ¿Qué solución les ofrece a estas familias, señora consejera? O la apertura de ciertas aulas a pesar del excedente de oferta de plazas públicas, con el riesgo que supone de posible cierre de otras en centros que, por ejemplo, se han construido recientemente. ¿Esto ha sido un error o ha sido una cuestión premeditada? Los ratios, todo un clásico en el Partido Popular y sin argumento técnico alguno. En un contexto donde ustedes mismos reconocen que baja la demografía, se suben ratios hasta llegar a 23 o 24 alumnos en algunos casos, sin reserva de plazas de ACNEAES, especialmente en centros preferentes. Este debate, señora consejera, está más que amortizado. La subida de ratios es una medida que tiene como consecuencia la merma de la calidad educativa, cuestión asumida en todas las comunidades autónomas en Europa e incluso en países que usted misma ha nombrado como referentes de la educación en algún momento. Pues nada, subida de ratios unilateral, injustificada y con premeditación. ¿Cómo han hecho ustedes las cuentas? Explíquenoslo para que podamos entenderlo dentro de ese modelo educativo del Partido Popular. Continúo respecto a las adscripciones. Dicen ustedes en prensa que se ha hecho un proceso de adscripciones de escuelas infantiles a colegios públicos con criterios de proximidad o de baja demanda de centros. Un proceso de adscripciones que ha comenzado generando desigualdades significativas entre las familias a la hora de tomar decisiones sobre la elección del centro escolar. Y muy importante, y remarcaría esto, desigualdades a la hora de considerar las preferencias sobre uno u otro, máxime cuando en municipios pequeños ha provocado una consideración desigual de los centros de primaria. ¿A qué se debe esta necesidad de no permitir el acceso en igualdad a todos ellos? ¿Es una forma encubierta de clasificar los centros y crear una competencia innecesaria entre ellos? Sinceramente, esto lo consideramos una irresponsabilidad tremenda. Nos gustaría contar con más datos para hacer este análisis, pero de nuevo la falta de transparencia brilla por su ausencia. Aún así, vemos claramente que van a ser una minoría las familias que van a mantener su reserva por los datos arrojados en el resto de centros, por lo que esto conlleva a una necesidad imperiosa de replantear estas adscripciones. Otra cuestión que ustedes no acaban de entender, que un número importante de las familias de educación especial tengan que volver a su centro de origen sin tener en cuenta las circunstancias o necesidades que les llevan a solicitar un cambio de centro, porque no hay una oferta suficiente de plazas de esta modalidad para atender sus demandas. No hay una oferta necesaria para atender sus demandas. ¿Qué podemos explicar a estas familias y la peligrosa merma de recursos en los centros ordinarios? De nuevo, sobrevuela sobre unas... Disculpen. Me van a perdonar, es una cuestión mía, pero de verdad es imposible concentrarse así. Muchas gracias. De nuevo, decía, continuaré, sobrevuela una sombra sobre que la integración no es una cuestión prioritaria para el Partido Popular y para este Gobierno. Y esto nos preocupa y mucho, puesto que no nos gustaría volver a modelos segregacionistas e insolidarios que se han vivido en esta comunidad en etapas anteriores. ¿Qué les puede decir a esta familia? Y mire, como decía el anterior consejero de Educación del Partido Socialista, el señor Fazi, lo que no puede ser es que una familia se vea obligada, no porque desea y es su opción, sino que se vea obligada a llevar a un alumno o alumna a un centro de educación especial porque los centros ordinarios no cuentan con los recursos suficientes para que estos alumnos se integren en un centro ordinario. Eso no puede ser. Desde el Partido Socialista exigimos transparencia en los criterios de escolarización, diálogo con la comunidad educativa y una planificación basada en datos reales, no en prejuicios ideológicos. Queremos una educación pública fuerte, que garantice plazas de calidad cerca de los domicilios y que integre a todo el alumnado, con especial atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. La escolarización del curso 2025-2026 no puede responder a intereses coyunturales ni a pactos de despacho. Tiene que estar al servicio de un proyecto de comunidad que cree la cohesión territorial
social, en la equidad y en la excelencia educativa. Le reclamamos, consejera, que rectifique, que escuche, que trabaje junto a los equipos directivos, junto a las familias, junto a los ayuntamientos, que no anteponga ideologías a los derechos de nuestros menores, porque esto, señora consejera, sí es su responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. A continuación, turno de la señora consejera, señora Hernández, por tiempo de 10 minutos para respuesta. Buenos días, presidenta. Gracias, señora Rodrigo. Comparezco para responder a la iniciativa planteada por su grupo, Grupo Socialista, acerca de la política general del Gobierno sobre la escolarización de alumnos de 0 a 16 años y sus implicaciones en la equidad de la educación aragonesa. Lo primero que debo dejar claro es que es prioridad absoluta de este Gobierno garantizar la equidad, la calidad y la libertad de elección en el acceso al sistema educativo aragonés. Porque, en efecto, el derecho a la educación, todos sabemos, está garantizado en nuestra Constitución y se reconoce que todos deben tener acceso a la educación en un derecho tan básico como pudiera ser la salud, que en misma medida. Y, por supuesto, el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Es un imperativo no solamente normativo, sino una convicción de este Gobierno. Para este Gobierno son principios irrenunciables en el acceso, la libertad de elección de las familias y la garantía de la equidad y el respeto a la normativa, bajo los criterios de transparencia y claridad. Usted me solicita los criterios de 0 a 16 años. Lo primero que voy a decirle es que continuaremos con la unificación de la escolarización entre 0 y 16 años, es decir, incluye el 0 a 3 y la secundaria, que ustedes no lo hacían. De esta manera, estas etapas de infantil, primaria y secundaria realizarán el proceso de admisión en el mismo calendario y bajo la misma normativa, lo cual mejora sustancialmente la organización de los centros educativos, beneficiando principalmente a los centros de secundaria que se veían abocados a hacerlo casi en vacaciones, y no solamente por los centros, señora Rodrigo, también por las familias que se encontraban en este proceso que ustedes hacían ya casi en julio con los centros cerrados. Dicho de otra manera, todos los centros que están bajo la ley orgánica y bajo el amparo del Gobierno de Aragón realizarán el mismo proceso de admisión. Para este Gobierno, la libertad de elección de centro es un principio irrenunciable, que no solo se queda en el ámbito de las ideas, lo ponemos en marcha y eso se comprueba con datos. Mire, la zona única, contra sus voces que todavía creen que produce un desastre o una falta de integración o no sé qué me ha dicho, sí, modelo de falta de integración, de caos, le voy a decir, sus zonas eran artificiales, injustas, cercenaban el derecho a elegir centro de las familias. Ejemplos. Antigua zona 1. Los padres han pasado de poder elegir entre 16 centros a poderlo hacer en 95 centros. La antigua zona 3. Han pasado de poder elegir entre 7 centros a poder elegir 75 centros, porque están dentro de los 4 kilómetros lineales de proximidad. Ustedes en el fondo no creen en la libertad, porque llevan años haciendo que las familias elijan entre un número de centros. Lo reitero, ustedes no creen en la libertad, señor Sebas. Nosotros queremos que las familias elijan en libertad el centro que deseen, entre los que se sostienen con fondos públicos. Y así ha salido este nuevo proceso de admisión. De los 500 centros, más de 500 centros, 502, solo van a tener que baremar 27. El proceso de admisión todavía no ha terminado. Hoy se está celebrando, no sé si habrá acabado porque empezaba a las 12, el sorteo de estos centros, los que han tenido que baremar.
no llega ni al 5%. Cuando acabó el proceso de admisión eran 29, 19 públicos y 10 concertados, 19 en Zaragoza, 7 en Huesca y 2 en Teruel. El Octavius de Toledo, de Utebo, no barema porque se ha abierto un grupo. El Pirineos Pirineo de Huesca tampoco al final va a baremar porque se ha abierto otro grupo. Donde usted dice caos, yo digo libertad. Donde usted dice desorden, yo digo capacidad de reacción para solventar la decisión de las familias. Y donde usted dice falta de planificación, precisamente es todo lo contrario. Se ha sacado una planificación perfecta. En ningún año de admisión han baremado tan pocos centros. Todas las familias han podido elegir entre la pública y la concertada, sin discriminar a ninguna de las redes. Eso demuestra que es un sistema justo el que estamos aplicando. En cuanto a la equidad, la atención a la diversidad nos interesa y mucho. Mire, las siguientes medidas. Con la finalidad de no saturar los centros, aquellos que superan el 15% de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, los ADNEAE, no reciben más alumnos de este tipo, para precisamente garantizar esta educación de calidad para estos niños diversos. Hemos abierto 11 aulas de educación especial. 11 aulas de educación especial. Se abrieron el año pasado aulas en Maella. Hemos abierto 24 aulas para alumnos con trastorno de espectro autista. Prácticamente todos los centros van a tener aula TEA, donde tratar precisamente a alumnos con estas necesidades especiales. Hemos abierto 7 aulas anticipadas de escolarización en el medio rural para alumnos de 2 años. En la transformación de las guarderías en escuelas de educación infantil supone invertir en calidad pedagógica, porque estos centros ya tienen un currículo específico propio, no se les considera meramente asistenciales, están dentro del sistema educativo. Por eso el año pasado la admisión a las escuelas infantiles no fue como afirmaba su partido en una pregunta oral que me hicieron, meramente requisitos económicos. No, señora Rodrigo, el mismos criterios de admisión que para hacer 3, para hacer 6, para hacer 14 años. Los mismos criterios. No hay diferencia de admisión, no hay diferentes criterios. Han entrado a las escuelas infantiles con los mismos criterios. Lo reitero, le pueden parecer poco rigurosos los criterios, pero están en el decreto de abril del 2024 y son igual de rigurosos para toda la etapa educativa. No sé si le parecerá bien la equiparación del domicilio familiar al domicilio laboral, pero mire, esto se ajusta y responde al contexto de las familias actuales. Las familias actuales les facilita la llevada al centro o la recogida, el que puedan elegir un colegio cerca del centro de trabajo. Por logística familiar, no todas las familias disponen de una estructura de apoyo que les permita recoger y a los niños o llevarlos por la mañana. Ante imprevistos tanto de índole laboral como personal, les permite reaccionar con facilidad. La equiparación ha sido un acierto que yo creo que ha influido decididamente en que haya bajado el nivel de centros que tienen que baremar. También en el hemiciclo, no sé si fue, no creo que fue su partido, creo que fue otro, el que me dijo que esta medida favorecía a los centros concertados. Pues mire, baroman más los públicos que los concertados, ergo no se les ha beneficiado, ¿me entiende? Al revés. Esto ha facilitado a las familias con menos recursos y con horarios laborales más exigentes. Tengan en cuenta que la mayoría de los centros públicos hacen jornada continua. Solamente hay unos escasos centros públicos que la hagan partida.
y siempre teniendo en cuenta un principio. En caso de empate, hay que priorizar el domicilio familiar, porque consideramos que es el espacio principal de socialización. Los niños nos interesa la socialización, que el entorno educativo solo sea una prolongación para luego, cuando salen a su vida familiar y fuera del horario, también puedan seguir manteniendo esa estructura de socialización que les ha prestado el entorno educativo. Luego, en la segunda réplica, si quiere, incidimos más en la inscripción de las escuelas infantiles, que para usted ha sido un criterio de discriminación o de desigualdad entre unas familias y otras. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para la señora Rodrigo, 5 minutos. Gracias, presidenta. Bien, señora consejera, gracias por su respuesta, pero bueno, usted no ha contestado a algunas cuestiones importantes que le hemos puesto encima de la mesa, y a las que ha contestado, pues lo hace, me va a permitir la expresión coloquial, haciendo un poquito de trampas al solitario. Y le voy a decir por qué. Usted habla de la zona 1, habla de unos números sin decir cómo ha bajado la natalidad concretamente en la zona 1. Por lo tanto, usted está haciendo trampas al solitario, señora consejera. Cuenta la mitad de la información. Ojo, que saca pecho del Colegio Octabus de Utebo, que no Toledo, Utebo. Pero si ustedes mismos cerraron una vía y después tuvieron que rectificar, señora consejera, tuvieron que rectificar porque se quejaron las familias, por favor. Otra cuestión, dice que solo hay 29 centros que van a baremar, por supuesto, por la subida de ratios del Partido Popular, que no cree en una educación de calidad, señora consejera. Todo tiene una consecuencia. Y me va a explicar, porque ustedes hacen mucho hincapié en la libertad y la equidad. ¿Dónde está la libertad y la equidad de familias que se desplazan kilómetros de su domicilio fuera de plazo, a las que obligan, por ejemplo, a asumir gastos de desplazamiento? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad y la equidad? No hay libertad. La libertad, su libertad, es solamente para algunas familias y para algunos alumnos. Mire, me permitirá que utilice una frase que los padres que han solicitado plaza en el CEIP María Moliner de Zaragoza reflejaron en un escrito de queja que le dirigieron a usted, conjunto por el proceso de escolarización 2025 y 2026, que me ha parecido especialmente significativo y que recoge lo que debería significar la educación en nuestra sociedad. Y dice lo siguiente: la educación es uno de los pilares esenciales en la formación integral de las personas. No solo se trata de impartir conocimientos, sino de construir el capital humano que sostendrá nuestra sociedad en el futuro. Cada niño y cada niña escolarizado hoy será mañana un ciudadano activo, comprometido y formado. Por ello, consideramos imprescindible que el proceso de escolarización esté a la altura de esta responsabilidad, garantizando justicia, equidad y cuidado. Usted, señora consejera, ni usted ni su equipo han estado a la altura ni están a la altura de garantizar un derecho fundamental como es la educación en Aragón. No están a la altura. Usted no ha estado en el momento en el que se afirmó en este Parlamento que si había demandas, las aulas se mantendrían abiertas. Esto lo dijo usted en el último pleno. Lo dijo usted. En tan solo 10 días ha faltado a esa palabra, cerrando anticipadamente aulas, habiendo demanda, entre otros muchos atropellos, a un sistema educativo que debería ser, se lo han dicho los padres, justo, digno, accesible, transparente y centrado en el bienestar de los jóvenes y de toda la sociedad. Usted, a pesar de su discurso, es la primera que ha vulnerado la libertad de elección de cientos de alumnos de esta comunidad con sus políticas. Y esto solo es su responsabilidad como consejera. Mire, señora consejera, señora Hernández, comenzará un nuevo curso gracias al ingente trabajo de la comunidad educativa. Marchará con dificultades, con muchas, pero caminará, porque solo gracias a ellos, no lo olvide, a las familias, al profesorado, al personal no docente que sostiene diariamente nuestro sistema educativo, hoy con más determinación que nunca, pero por desgracia, a día de hoy, nos tememos que sin el apoyo de un Gobierno de Aragón que
una vez más adolece de diálogo, de planificación y de transparencia. Y esto, señora consejera, también es solo y exclusivamente su responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Turno de dúplica para la señora consejera por tiempo de 5 minutos. Presidenta, gracias. Señora Rodrigo, usted hace... Niego la mayor, Niego la mayor. Este partido garantiza la libertad de elección de los centros. Se les dijo el año pasado en proceso de escolarización y, de hecho, fue un éxito y así lo ratificó la Justicia de Aragón en este estrado, que estaba yo y lo oí, y así ha sido. A ver, voy a entender. Ustedes para lo que utilizan es eufemismos. Cuando ustedes hacían subida de ratio, ¿sabe cómo lo llamaban? Ajuste de excedentes de alumnado. Pues mire, le voy a dar los datos porque usted, al generalizar, parece que esto se haya hecho con carácter genérico. No, nuestra ratio en los centros que no están tensionados es de 19 más 2, ¿vale? Y solamente se ha subido en 8 centros, 8 de 502. 7 centros: Cristo Rey, Compañía de María, Condes de Aragón, Julio Werner, Teresianos del Pilar, Hijas de San José y Bajo Aragón. 7 centros, solo se ha aumentado la ratio 1, con el consentimiento y el beneplácito de su equipo directivo. Si no, no se hubiera hecho. Todo consensuado. Aquí hay diálogo, señora Rodríguez. Sí que hay diálogo. Y puede hablar usted con los centros, porque se lo dirán. Y se ha subido 2 únicamente en un centro, la Anunciata. Ya le digo, ese genérico mantra que ustedes suben las ratios. No, lo que queremos es garantizar, en primer lugar, que las familias puedan elegir. En la calidad de enseñanza, evidentemente, las ratios influyen, pero no son el único dato determinante, No son el único dato determinante. Estamos muy por debajo de ratio legal, que son 25, y siempre manteniendo el que haya capacidad para los niños o alumnos con necesidades especiales. Estos han sido los únicos centros. Se abrieron las siguientes 5 vías: Pilar Bayona de Cuarte, Concepción Jimeno de Alcañiz, Augusta Bílbilis de Calatayud, Domingo Miral de Zaragoza, Santana de Caspe. Estas 5 vías son las que se abrieron y nada más. Mire, que estamos hablando de 800 en toda la comunidad autónoma. Esto es lo que ha habido. Con lo cual yo creo que la falta de planificación no se ha dado. No sé qué más me ha recriminado, pero vamos, le puedo asegurar que mi consejería trabaja, la Dirección General de Planificación trabaja en conseguir que se planifique bien y así se ha hecho. Sí. Y si no, ya verán los resultados cuando acabe el proceso. Mire, el proceso de escolarización no ha terminado. No ha terminado. Hoy ha sido el sorteo, no ha terminado todavía. Cuando tengamos los datos finales, van a ver el nivel de satisfacción de las escuelas. Han nombrado a María Moliner como un ejemplo de que la adscripción de una escuela infantil había perjudicado, ¿no? Pues le digo que este centro, claramente por la adscripción, salía con 9 plazas vacantes. Luego 13 alumnos de los que tenían adscrito al centro renunciaron, no ejercieron. La adscripción es un derecho, se puede ejercitar o no ejercitar y se hace durante el proceso de admisión. Y de hecho, cuando esos alumnos que van ejercitando y participan en el proceso de admisión, compitiendo junto con los demás, pues van liberando las plazas y aparecieron 13. Ese centro, por razones que el equipo directivo alega en falta de espacio, no ha querido abrir una vía más. Pero se habla con los centros con la única finalidad, señora Rodrigo, insisto, en querer que las familias lleven a los niños al centro que elijan. Eso es
prioritario. Y si eso es posible, en la medida de lo posible, Pirineos-Pirineo en Huesca es posible porque tiene espacio, ¿por qué se les va a decir que no? En Utebo se reunieron la alcaldesa con los equipos directivos de 3 colegios. Utebo tiene 4 colegios, todos eran de 3 vías y salieron con 2 en aras a equilibrar el alumnado en Utebo. Que uno de ellos está más demandado que el otro, seguramente que los otros 2, seguramente uno de ellos tiene 20 y tantas vacantes, con lo cual seguramente se quedará con uno, no cubrirá para más, y hablaron. A ver, hay que entender que los centros ninguno se quede vacío, pero si las familias eligen libremente llevarlos a uno que están a 5 kilómetros. Señora Rodrigo, hoy en día no es que yo quiera, es que los centros compiten, no porque yo quiera que compitan. Sí, compiten para atraer al alumnado, claro. Por eso hacen las puertas abiertas, señora Rodrigo. Por eso hacen la sesión de puertas abiertas, porque compiten. Gracias. Escuche, no compiten entre red concertada y red pública, ¿eh? No, son públicos. Los 4, lo que pasa es que Santa Isabel está al otro lado, son públicos los 4 y compiten con los proyectos culturales, educativos, y compiten con los servicios que prestan. Gracias. Gracias, señora consejera. Turno de intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Consejera, sabe que somos muy partidarios de ir caminando hacia la equidad también entre los centros, entre los públicos y entre los sostenidos con fondos públicos. Sabe que somos partidarios absolutamente del criterio que se adopta en la escolarización de este año. Sabe que somos muy partidarios de la equiparación entre el centro laboral y el lugar en el que se vive, porque creemos que eso da más oportunidades, pero sí que vemos que sigue habiendo diferencias, por ejemplo, en las aulas de 2 años, donde en los centros públicos se puede hacer reserva de plaza y en los concertados no. Eso nosotros pensamos que es algo que se puede resolver fácilmente y que además vendría a trabajar y a mejorar precisamente la equiparación de los centros. Nosotros sabe que somos muy partidarios y defendemos la colaboración público-privada, donde es posible. Lógicamente, en un municipio del Maestrazgo no hay posibilidad de ir a un colegio concertado, pero donde lo hay, nos parece que es aprovechar los recursos que ya están invertidos y de aprovechar los recursos públicos. En cuanto a las ratios, pasa también lo mismo. No hay una equiparación o no hay una igualdad entre los centros concertados y los centros públicos. Se debería, en nuestra opinión, homogeneizar todos esos criterios, porque al final, para el ciudadano, da lo mismo que el centro sea público o sostenido con fondos públicos. Es un servicio gratuito que recibe y, por lo tanto, le pido, le insisto, que siga trabajando en la homogeneización de los públicos y los concertados o sostenidos con los fondos públicos, porque así parece que no, si no decimos concertado es mejor, pero al final sigue siendo un concertado. Ese trabajo que se ha hecho tímidamente, yo le pido que sea un poco más valiente de cara al próximo año y, sobre todo, también, pues bueno, nos gustaría saber qué pasa con la concertación de los bachilleratos, que alguna vez y hemos aprobado alguna iniciativa. Parece que va la cosa un poco más despacio de lo que nos gustaría. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Buenos días, señor Hernández. A ver si Izquierda Unida tiene un poco más de suerte en las preguntas. Preguntas concretas. ¿Es verdad o no es verdad que se cerraron vías públicas antes de iniciar el proceso de escolarización? Pregunta. Pregunta concreta. ¿Es verdad o no es verdad que se han subido en 8 centros las ratios? Yo creo que lo ha dicho usted. 7 de ellos eran concertados. ¿Es verdad o no es verdad que en los centros de alrededor había plazas vacantes en colegios públicos? Pregunto. ¿Es verdad o no es verdad que se han eliminado las reservas para plazas ACNEA en centros preferentes? Quiero decir, esto ha pasado y esto es inexplicable, señora
Hernández, en un contexto además en el que el descenso demográfico nos tendría que servir para planificar debidamente y garantizar la calidad de la red pública. Pública, señora Hernández, que es su labor. Porque ¿es verdad o no es verdad, señora Hernández, que se han incrementado los conciertos en lugares donde hay vacantes en colegios públicos cercanos? Y le hablo de Caspe y le hablo de Casetas. ¿Es verdad o no es verdad que a los niños que querían ir a los centros públicos se les ha derivado a los centros concertados nuevos? Porque esto ha pasado, ¿eh? Esto nos ha llegado a nosotros. Esto es cierto, señor Hernández. Esa gente no tiene libertad de elegir. Como no tienen libertad de elegir tampoco aquellos alumnos de educación especial que quieren ir a un centro público y en el 50% de los casos han tenido que volver a su centro previo de concertado porque ustedes no habilitan, no garantizan el ejercicio de la libertad cuando se habla del derecho a poder ir a una escuela pública. No es verdad, señora Hernández. No es verdad que su proceso de asignación de las plazas de educación infantil de las escuelas que antes eran guarderías de la DGA no haya generado problemas a los centros a los que fueron inicialmente adscritos. Es que hay centros que se están jugando la pervivencia de recursos porque se van a quedar con una vía. Díganos si ha generado o no ha generado problemas esto. Díganoslo, porque claro, nosotros hablamos con los centros, hablamos con la comunidad educativa, visitamos, conocemos, y la realidad es antagónica a quien tiene la labor nada más y nada menos que de planificar. Porque lo que aquí hay de fondo, y acabo ya, lo que aquí hay de fondo, señora Hernández, por supuesto que es una ausencia de deber de planificación para favorecer un modelo de escuela concreto. Y le he dado datos. Gracias. Yo le pido que suba aquí y me lo rebata. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera, señora Hernández. Usted viene hoy a explicarnos aquí un nuevo modelo político liberal que nos quieren implantar desde el Gobierno, además con convivencia de Vox. Modelo político liberal o liberal que no tiene nada que ver con las libertades que ustedes venden, porque libertad no es que el Gobierno subvencione al cole privado de tu hijo. Libertad es que todos los niños y adolescentes aragoneses reciban la misma educación de calidad para tener igualdad de oportunidades en su futuro. Eso jamás va a ocurrir con las medidas educativas del PP, cuyo modelo educativo está lejos de la integración de los menores. Un modelo educativo que convierte los colegios públicos en guetos para niños con dificultades y para niños extranjeros que necesitan refuerzo en el idioma. A mí me quedan realmente claras las intenciones del Partido Popular. Son similares a las de sus socios de Vox. No hace falta que venga a comparecer a las Cortes para explicarlo, señora consejera. ¿Saben lo que es bueno para la libre competencia? Se lo explico. Eso que tanto además les gustan a ustedes decir, la libre competencia. Bueno, pues lo que es bueno es que todo el mundo salga de la misma línea de salida. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señora Bug. Gracias, señora presidenta. El proceso de escolarización es un momento en el que la Administración educativa tiene que dar lo mejor de sí en cada uno de sus departamentos. Es un proceso que provoca preocupación, dudas e inseguridad en las familias, porque deben elegir un centro educativo y deben lograr una plaza escolar para sus hijos. Y quieren lo mejor. Claro que quieren lo mejor, porque esa plaza, esa elección significa depositar una confianza en el sistema educativo, en el colegio o instituto y en un proyecto educativo y en un equipo de docentes. Y también deriva en muchos condicionantes de la vida familiar y personal. De este proceso depende una organización familiar, unas decisiones de conciliación que no son siempre fáciles, que no todas las familias pueden aplicarlas sin cambios o renuncias. Por ello, la transparencia, la claridad y un tratamiento justo y equitativo tienen que guiar todo el procedimiento. Y además, hay que comunicar bien desde el Gobierno de Aragón, desde las direcciones provinciales de educación y desde cada uno de los centros educativos. La ciudadanía necesita en esos momentos visibilizar una posición empática
desde la Consejería y en sus centros educativos de referencia. Una posición que dé tranquilidad y confianza, es decir, que la gente sienta que tiene a la Administración y a los equipos directivos trabajando en favor de las familias y en favor de los alumnos. Se lo dijimos el curso pasado, su papel en este proceso es generar confianza, no es defender una u otra red, sino dar respaldo y confianza en el sistema educativo. Que las madres y padres sientan la seguridad de que cualquiera que sea su elección va a funcionar bien y le va a dar un buen proyecto educativo a sus hijos. Los mensajes deben de ser claros y comprensibles. El proceso tiene que estar fijado desde el primer momento en todos sus parámetros, plazas, criterios de baremación, ordenamiento del proceso, calendario y fases en las que se decide. Y, señora consejera, algunas condiciones de las que le acabo de citar no se han cumplido en el proceso de escolarización y eso depende de usted. Además de estas condiciones, en muchos municipios de Aragón, la población escolar de los cursos más bajos empieza a disminuir sobre el curso anterior y no se percibe tacto ni medidas de armonización en la Consejería para abordar un proceso que se deja a su libre discurrir y, si no, la Consejería toma decisiones que favorecen especialmente a determinados centros concertados. Algunas cosas muy evidentes, señora consejera, han debido hacer porque han confundido, molestado o enfadado a muchas familias y de diferentes ámbitos. Abrir nuevas unidades, nuevas aulas en unos centros y no en otros, sin que haya existido la suficiente transparencia y justificación. Modificar las plazas ofertadas en los centros a mitad del proceso de escolarización y, como consecuencia, mezclar fases o momentos de adjudicación de plazas. Se han suprimido reservas de alumnado ACNEAE, AE en algunos centros, se han cerrado vías en otros centros públicos y, como consecuencia, se ha optado por subir la ratio sin informar a la Comisión de Garantías de Escolarización. Además de a madres y padres, la protesta llega también desde los sindicatos, que se quejan de la falta de transparencia y la opacidad con la que ha actuado el Departamento de Educación en este proceso y que le dicen también que la manera de publicar la oferta ha condicionado la demanda de las familias al desincentivar la elección de los centros públicos frente a los concertados. Le ruego, señora consejera, que nos aclare una cuestión sobre esta información. En la ciudad de Zaragoza, la lista de aulas de 3 años ofertada ha sido recortada en 14 aulas respecto al curso anterior. ¿Es verdad esta información? Las asociaciones de padres y madres nos dicen que sí. ¿Cuál es la justificación de la Consejería? ¿Se está presionando a los centros públicos con el cierre de aulas? ¿Se están ampliando conciertos que no son necesarios? Concluyo con una cuestión práctica. Hemos dicho en otras ocasiones, y desde luego no me duele en repetirlo y lo seguiré haciendo, que la labor de documentación del servicio de documentación de esta casa, de la Cámara, de la documentación aportada para cada punto del orden del día es un trabajo excelente. Pero sí me voy a permitir hacer una aportación. Por ese mismo, en este asunto, nos gustaría que para el futuro, en esa documentación aportada, se insertaran los vínculos a los documentos oficiales de las federaciones de asociaciones de madres y padres, entidades de la comunidad educativa que valoran el proceso, que presentan quejas justificadas y que permiten una mayor aproximación a los problemas reales de la ciudadanía en esta cuestión del proceso de escolarización. ¿Y por qué lo hago? Para que así todos, y absolutamente todos y cada uno de nosotros, lo podamos ver, porque ahí, en ese trabajo y esas aportaciones está el verdadero sentido del día a día y son el verdadero altavoz de lo que ocurre en el día a día. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno del Grupo Parlamentario Junta Aragonesista. Señora Las Obras.
Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias, señora Hernández, por esta comparecencia. Aunque no lo crea, le he escuchado muy atentamente y el proceso de escolarización sí que ha generado preocupación, intranquilidad y dudas entre las familias, los docentes, la comunidad educativa de la educación pública y, sobre todo, por la pésima gestión que ha habido en la planificación de este proceso de escolarización para el próximo curso, que ha llevado al caos, a la falta de transparencia y a la desconfianza. Pero mire, consejera, es que cuando hablamos del proceso de escolarización no hablamos de trámites administrativos, es que hay que hablar del derecho a una educación pública de calidad, equitativa y vertebradora. Y lo que estamos viendo en el curso 25-26 es totalmente lo contrario. Mire, FAPAR, la principal federación de padres y madres de alumnado en Aragón, ha calificado este proceso como el más caótico en los últimos años y lo ha hecho con argumentos sólidos. Usted ha aumentado las ratios injustificadas en un contexto de baja natalidad. Usted ha aumentado los conciertos en zonas con vacantes públicas. Usted ha eliminado vías públicas mientras se blindan centros privados. En la última comisión de escolarización, que fue este martes pasado, quedó claro el afán privatizador del Gobierno de Azcón, con la toma de medidas y decisiones que favorecen a los centros educativos privados con enseñanzas concertadas y, sobre todo, con las nefastas consecuencias que puede traer esto para la calidad del sistema educativo aragonés y su función de inclusión social. Usted nuevamente ha vuelto a favorecer a los centros privados concertados a costa de la escuela pública. Usted pierde una vez más la ocasión de mejorar la calidad educativa bajando las ratios en un contexto demográfico ideal para hacerlo sin apenas coste económico, porque lo que se debería ser una oportunidad para avanzar se está utilizando como pretexto para recortar. La bajada de solicitudes es una magnífica oportunidad para reducir esas ratios, para mejorar la atención individualizada, para fortalecer los equipos educativos, para garantizar la inclusión, pero esto usted no lo quiere, porque esa libertad a usted no le gusta. A mí me gusta hablar de libertad, sobre todo cuando se habla de igualdad de oportunidades, de equidad, de diversidad y de inclusión. Pero el Gobierno ha optado por el camino contrario y en ese cruce de caminos se decide qué modelo de país queremos. Podemos elegir o parecernos al Madrid de Ayuso, donde la educación pública se convierte en un recurso de segunda, o podemos aspirar a un modelo finlandés como la equidad y la excelencia caminan juntas. El modelo aragonés no puede ser el de la exclusión, ni el de la segregación, ni el de la gestión opaca. El modelo aragonés debe de ser el de la confianza en lo público, en la calidad ligada a la equidad y en el de la escuela como motor de cohesión social y territorial. Y para eso hace falta decisiones valientes, consejera. No cerrar aulas públicas, sino abrir oportunidades. No externalizar derechos, sino blindarlos. No ignorar a las familias, sino escucharlas. Nosotros vemos claramente que se necesita una planificación real del proceso de escolarización, pero el Gobierno del Partido Popular renunció ya imponiendo la zona única. La impuso porque el Consejo Escolar votó en contra y además han equiparado la puntuación del domicilio laboral con el familiar y ambos aspectos son muy complicados para planificar e intervenir en un proceso para distribuir al alumnado con unos criterios pedagógicos y sociales. Le voy a poner ejemplos. El Ana María Navales se le ha impuesto una ratio de 25 alumnos y alumnas por aulas, muy superior a la ordinaria de 19, mientras el CEID Arcosur se cierra una vía o se quedan con una ratio de 12. Si la Administración educativa hubiera hecho su trabajo, podrían estar esos alumnados en ambos centros educativos. Usted está incumpliendo con esto el acuerdo de las ratios de manera injustificada, como he dicho antes, en un contexto demográfico que permitiría, desde luego, bajar las ratios. Pero también han mantenido aulas abiertas en centros privados concertados sin alumnado, el caso de las escuelas Pías o con muy poquito alumnado como el Centro Virgen de Guadalupe. Han abierto un aula concertada en el Colegio San Miguel de Casetas cuando realmente hay 2 colegios públicos que tienen vacantes. Han mantenido abierta la vía de 3 años en el Colegio de La Salle cuando lleva 3 años vacía. Voy a hablar también de Teruel. El 70% de las familias turolenses han elegido un centro público, el 30% un centro concertado. En la inscripción, 80% quedan vacantes en centros concertados y el 20% en públicos. Ahí ya se va a ver una desigualdad en torno a unos y otros. Y también se ha dicho aquí, se han eliminado plazas de reservas de Agnés para justificar la subida de ratios, sobre todo en la concertada. Y también se ha hablado, pero quiero dejar mención lo que ha pasado con la inscripción de 4 guarderías del Gobierno de Aragón de Zaragoza a diferentes centros como Hispanidad, Jerónimo Blancas, Antonio Beltrán.
Es una adquisición obligatoria. Si las familias no lo hacen, consejera, se hace de oficio y esa es la libertad que ustedes quieren. ¿Y qué ha pasado? Pues que se han creado vías fantasmas para que se publiquen las vacantes, luego cerrarlas. O sea, ha habido un abrir y cerrar de aulas que ha llevado a un caos total, a una imposición, a una falta de transparencia y discriminación, y es lo que ha pasado. Yo, desde luego, creo que se necesitan políticas educativas con mirada larga, que vea que el descenso demográfico es una posibilidad para mejorar, desde luego, las aulas y que hay que garantizar el futuro, que la educación pública no es un gasto, consejera, es una inversión. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Zibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, bueno, pues nada, un gusto volver a debatir con usted sobre la educación en Aragón, que yo creo que es precisamente lo que nos une a su señoría y a mí, pues que queremos una mejor educación en Aragón. No siempre estamos de acuerdo en todo. Pero bueno, voy a empezar con lo que sí que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que haya zonas únicas, porque facilita precisamente la libertad de elección de las familias. Y eso Vox siempre lo ha defendido, que las familias puedan elegir entre centros públicos, entre centros concertados, en general entre centros financiados con fondos públicos. Y eso para nosotros, que eso ya se hizo el curso anterior, cuando la señora Pérez era consejera, lo apoyamos y lo seguimos apoyando por pura coherencia y porque nos parece bien. Bueno, luego aquí se ha hablado de algunas cosas en las que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera. Por ejemplo, su señoría ha dicho que son líneas del Gobierno la equidad, la libertad de elección de las familias y la excelencia. Francamente, la excelencia, señora consejera, no la vemos por ninguna parte, pero como luego tiene un turno de palabra, me gustaría que me explicara esa querencia que tiene el Gobierno por la excelencia, en qué se manifiesta en cosas concretas. Por ejemplo, los alumnos de altas capacidades, ¿va a haber más dinero para ellos? ¿Va a haber más recursos? ¿Va a haber más diagnósticos? Porque le hemos pedido que se acepte los diagnósticos privados para los alumnos de altas capacidades y se sigue sin aceptar para que reciban un tratamiento adecuado pues desde las etapas más tempranas posibles. Respecto a la libertad de la elección de las familias, me gustaría preguntarle a la señora consejera que cuántas familias han elegido educar a sus hijos con el catalán como lengua vehicular, porque dijo el otro día el señor presidente del Gobierno. Dijo el otro día el señor presidente del Gobierno, enmendándose a sí mismo, que en Fraga y en otras localidades se enseña catalán de forma obligatoria porque las familias lo quieren. Ya se lo pregunté una vez y me salió diciendo no sé qué de los colegios concertados. No, pero en serio, se lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántas familias han elegido que sus hijos estudien asignaturas en catalán y la asignatura de catalán? Esto en zonas donde no se habla catalán. Porque en Fraga lo que se habla es el fragatino, que es una modalidad lingüística, y además me remito a lo que dijo el presidente del Gobierno no hace tanto, que en Aragón no hablamos catalán. Bien es cierto que yo entiendo que una decisión de este tipo no viene de su señoría, sino que viene del propio presidente del Gobierno. Entonces me gustaría preguntarle qué es lo que pasó desde que el presidente del Gobierno dijo no hablamos catalán hasta que dice que sí, que la gente lo quiere. ¿Qué ha pasado? ¿Es que no le gusta a Feijóo? Porque lo que decía el señor Azcón de que en Aragón no se habla catalán, o es alguna imposición de esos socios que intentan cortejar de vez en cuando a los de Junts, que de vez en cuando se reúnen con ellos a ver si consiguen hacer algo para separarles del señor Sánchez. Respecto a la falta de planificación e improvisación, yo creo que el Partido Socialista es el partido menos adecuado para hablar ni de falta de planificación ni de improvisación en ningún tema, y especialmente en materia educativa, porque además han mencionado al señor Faci, la señora Rodrigo, pero hombre, si el señor Faci improvisó un centro de secundaria en Tierz, que era un colegio de primaria, poniendo ahí unos barracones
en un colegio de primaria y eso provocó unos problemas administrativos tremendos, los cuales ya se hablaron en esta Cámara en su día. Respecto al modelo finlandés, que se ve que es lo que le gusta a Chunta Aragonesista, bueno, es que, a ver, si ustedes optan por el modelo finlandés, a ver, en todo, sí, en todo, no solo en lo que le interese, ¿vale? Lo que sí que sigue habiendo en el nuevo curso, lo que sí que va a haber va a ser unos contenidos curriculares idénticos a los del Partido Socialista, llenos de Agenda 2030, llenos de ideología de género, llenos de alarmismo climático, es decir, en nada los contenidos que van a estudiar nuestros hijos en Aragón, en nada se diferencian de los que hubiera habido si hubiera gobernado el PSOE. Y aquí pasa, y en educación pasa como en materia fiscal, que prometen bajar los impuestos y luego no los bajan. Pues es que en educación lo mismo. Sale la señora Ayuso, salen ustedes en campaña diciendo adoctrinan a nuestros hijos la ideologización de la izquierda en las aulas, pero es que llevamos gobernando aquí ya 2 años, es que lleva gobernando el Partido Popular 2 años. Y se está ideologizando lo mismo, pero con la ideología progre y socialista y agendista de la que ya se venían ideologizando a nuestros hijos. O sea que en eso no ha cambiado nada. Y por cierto, no puedo acabar esta intervención sin preguntarle si en este próximo curso van a dar a nuestros hijos también peras de Sudáfrica y naranjas de Egipto que no han pasado ni con ningún control fitosanitario, que perjudican a nuestros agricultores y que supone una competencia desleal. Durante el próximo curso van a seguir dando esa fruta de mala calidad que perjudica a nuestros agricultores. Díganoslo, por favor. Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Grupo Parlamentario Popular, señor Ayue. Gracias, presidenta. Señora Rodrigo, el Partido Socialista trae a esta Cámara un debate artificial y forzado en un intento de generar mantras que no se sostienen ni con hechos ni con datos, con un objetivo claro que tiene el Partido Socialista, que es debilitar al Gobierno del señor Azcón. En una clara evidencia de miedo y desesperación que tiene la señora Pilar Alegría frente al Gobierno del señor Azcón y de lo bien que se está gestionando la materia educativa en esta legislatura. Ponen en marcha el ventilador con un intento infructuoso del Partido Socialista de generar ruido y de generar sombras donde no las hay. No se sostienen sus razones. La consejera ha dado argumentos de sobra. Y ustedes saben que hay argumentos en los antecedentes que así lo demuestran. Como lo que pasó en el curso escolar pasado 24-25, donde ustedes quisieron generar un conflicto de manera torticera, cuando auguraron todos los males del mundo con la implantación de la zona única, cuando la implantación de la zona única después se vio que fue un auténtico éxito. Un auténtico éxito. El 97,3% de las familias pudieron elegir primer centro seleccionado y el 99% en su segunda opción. Esto pasó en el curso escolar 24-25. ¿Y qué está pasando en el 25-26? Lo mismo, señora Rodrigo. Ustedes quieren poner en marcha el ventilador y ¿qué va a pasar? Que sus argumentos no se van a sostener y que la razón se la van a dar a la señora Hernández. Así de claro y sencillo. ¿Ustedes están en contra de la libre elección de centro de las familias? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en que los protagonistas de este proceso son las familias? Ergo, si en el curso escolar 24-25 fue un éxito y ustedes se tuvieron que tragar sus argumentos, ¿qué va a pasar en el curso escolar 25-26? Pues lo mismo. Vendiendo subidas de ratio artificiales que no dejan de ser las mismas subidas de ratio que ustedes hicieron en el Gobierno socialista con el consejero señor Fazi. Ni más ni menos, señora Rodrigo, las mismas. Un alumno en 8 centros, ¿de verdad? ¿Qué debate más artificial y más forzado? De verdad. ¿Saben lo que pasa?
les voy a decir lo que pasa. Les voy a explicar por qué traen ustedes este debate a esta Cámara. Porque el Partido Socialista y la señora Pilar Alegría en concreto está demostrando su miedo y desesperación ante la acción del Gobierno del señor Azcón y que se va a tener que enfrentar a unas próximas elecciones autonómicas con el señor Azcón, y como las cosas pintan mal para la señora Alegría, porque las encuestas y porque el pulso de la sociedad aragonesa está sosteniendo la gestión de este Gobierno, eso es el motivo por el que ustedes traen este debate a estas Cortes y ningún otro, porque ustedes lo han intentado con sanidad y no les ha salido bien. Y ahora van a por educación. Lo han intentado y por supuesto que no les va a salir bien. Porque este Gobierno, señora Rodrigo, paga mejor y más a los docentes aragoneses. Hace procesos de escolarización exitosos. Ha subido un 11% el presupuesto con respecto al presupuesto en materia de educación socialista. Hay un apoyo decidido y constante a la escuela rural. Ustedes quieren generar un conflicto donde no lo hay. Así que, señora Hernández, enhorabuena. Enhorabuena por el éxito del proceso de escolarización. Enhorabuena por creer y sostener la libre elección de centros. Enhorabuena por creer y sostener la libre elección de las familias. Enhorabuena por haber sacado un proceso de escolarización más transparente, más justo y con una planificación, señora Rodrigo, muy bien hecha, por cierto. Por haber abierto más aulas en la red pública, por el éxito de la equiparación del domicilio familiar y laboral. Así que si el primer proceso de escolarización, con todos los insultos que generaron y topicazos, fue un éxito, este curso escolar 25-26, estoy convencida que con los argumentos que ha dado y con lo que está pasando hasta la fecha, va a ser otro rotundo éxito. Por lo tanto, dejen de generar ruidos. ¿Saben cuándo van a dejar de tener argumentos, señora Rodrigo y señores del Partido Socialista? Cuando el señor Azcón vuelva a ganar las elecciones y la señora Pilar Alegría vuelva a huir de Aragón. Así que, señora Hernández, ladran, luego cabalgamos. Gracias. Señora presidenta, por favor. Gracias, señora Ayue. Disculpe, señora Rodrigo. Señora presidenta, gracias. Querría pedir la palabra por el artículo 121, inexactitudes. Sí, ¿puede definir la inexactitud? Sí, la inexactitud es cuando ha definido el actual curso 24-25 como un rotundo éxito y me gustaría simplemente... Disculpe, hay una presidenta de la mesa que seguro que me indica qué es lo que tengo que decir. Señora Rodrigo, eso es motivo de una segunda intervención. No, de una solamente segunda... no quiero hacer una segunda intervención, señora presidenta, en absoluto pretendo. Simplemente le quiero poner un ejemplo concreto porque creo que hay cuestiones que son completamente rebatibles. No pretendo hacer una segunda intervención, solo quiero hacer... Tiene 30 segundos. Gracias, señora presidenta. Mire, el rotundo éxito de... Disculpe, me ha dado la palabra la presidenta. Muchas gracias, señores del Partido Popular. Mire, cuando la señora Ayue define como un rotundo éxito la actual escolarización, le pondré un ejemplo, se lo he dicho así a la presidenta y no me alargaré mucho más. Mire, un caso en Zaragoza capital, seguro que lo conoce, la señora consejera lo conoce muy bien. En Zaragoza capital, en los barrios del sur, un alumno con necesidades especiales de educación que ha tenido que ser escolarizado en abril, hace un mes, 7 meses después del proceso de escolarización. 7 meses después. ¿Saben cómo se ha sostenido hasta abril la educación de este alumno? Gracias a una excedencia que ha tenido que coger su madre. Gracias. Señora Rodrigo, gracias. Se han pasado los 30 segundos, pero con su señora explicación, presidenta, yo le digo que eso no es motivo de inexactitud, sino de réplica y entrar de nuevo en debate. No era una inexactitud. No era una inexactitud. Señora presidenta, por alusiones. 30 segundos. Señora Rodrigo, el hecho de que usted justifique un proceso de escolarización por un caso dice ya del éxito rotundo del proceso de escolarización del curso escolar anterior y del de este. El 97% de las familias pudieron elegir en primera opción, en segunda opción el 99%. El 99%, señora Rodrigo.
Solo 8 centros de 504 han subido un alumno. Lo que le digo, un debate forzado y artificial. 30 segundos. Gracias, señora Ayue. Cierre de la discusión. Concluirá la comparecencia la señora consejera por un tiempo de 10 minutos. Señora Hernández. Presidenta, señor Izquierdo, querría empezar a contestar por su intervención. Usted ha hablado de las aulas de 2 años. Mire, las aulas anticipadas únicamente están en centros públicos, no están en concertados. Las aulas que subvencionamos con fondos públicos solamente están en centros públicos, la mayoría en el medio rural, pero también hay en la capital. Evidentemente, estos niños de 2 años hacen el proceso de escolarización cuando cumplen 2 años, entran al sistema educativo con 2 años. Están adscritos, como si dijéramos, a este centro. Es el mismo proceso. Es una etapa no obligatoria, pero entran al sistema con un proceso de escolarización. Igual que el que este año hemos hecho, porque ya es, perdón, no es el primer año, que ya se hizo el año pasado con las escuelas de educación infantil. Evidentemente, el partido que sustenta este Gobierno y el Gobierno mantienen el deseo de fomentar la gratuidad en periodo de 0 a 3 años. Es un horizonte que tenemos y allí vamos dirigidos, nuestra brújula. Señor Sanz, mire, claro que me encanta debatir con usted. Lo que pasa es que su modelo social, económico y educativo con el mío se parece un huevo a una tortilla. Con todos mis respetos, a que me da igual si usted elige el huevo o la tortilla. Mire, no se han suprimido ninguna vías, porque de hecho, donde ha habido solicitudes que han alcanzado un número de 8 y había posibilidad de que se cursara por espacio, pues se les ha abierto la vía. Luego no ha habido en centros públicos ningún cierre de vía. En cuanto a la subida de ratios, le repito lo mismo. Creo que usted estaba en el el Gobierno la legislatura pasada, ¿no? Bueno, pues en la legislatura pasada oiría el eufemismo de ajustes de excelentes de alumnos. Pues mire, en 8 centros de más de 500 y un alumno más por aula, consensuado con los equipos directivos. Me hace gracia que únicamente sujeten la elevación de la calidad educativa en la bajada de ratios. Es un argumento más, como todos, pero también entrarían otros debates, la jornada continua, la jornada partida, señora Las Obras. Sí, así es, escúcheme. Desde el Gobierno no hemos intentado desviar ni apoyar hacia la red concertada ni al alumnado ni nada. Ahora recuerdo, fue usted, señora Las Obras, la que afirmó en esta tribuna que la ampliación o equiparación del domicilio familiar al domicilio laboral era para favorecer a la concertada. Pues mire, bareman más centros públicos que concertados. Luego, la medida, me parece que el dato contradice su alegato inventado. En cuanto al concierto de Casetas, Casetas era una anomalía. Este centro concertado, la primaria, le faltaba la infantil. El único ejemplo en toda la comunidad autónoma. Y no hay motivo para denegar conciertos. Hubo un ejecutivo que denegó conciertos, aulas concertadas. Lo perdió en los tribunales. Se perdió, señora Las Obras, se perdió. Si quiere, le enseño las 3 sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Yo las conozco, no hay argumentos para denegar los conciertos. La red concertada no es subsidiaria ni accesoria de la pública.
pueden convivir y competir, y eso es sano en una sociedad democrática. Evidentemente, también su modelo de sociedad cercenando libertades no es el mío. ¿Hay problemas en las escuelas infantiles? ¿Ha provocado problemas la transformación de las guarderías en escuelas infantiles? Pues únicamente en un centro, en el María Moliner, y en el Alto Aragón de Barbastro. No, estos dos, que son los únicos que bareman, señora Las Obras. Créame que es un dato cierto. Solo estos dos. De 24 centros a los que estaban adscritas las antiguas guarderías, hoy escuelas infantiles, de 24 centros, únicamente esta adscripción, y ha dado problemas. A ver, es que yo creo que si queremos que los niños que entren en nuestras escuelas infantiles entren verdaderamente al sistema educativo, es que la adscripción es obligada. ¿Por qué? Porque no tienen continuidad en su enseñanza. Hay que adscribirlos a un centro, como están los CEIP a un centro de educación secundaria. Es que esto se da. Los que no son integrados tienen adscripción. ¿Significa que sus padres no tienen libertad de elección? No, pueden elegir otro y no se matriculan. Esto es la admisión. No obliga a matricular al centro. Entiéndanlo, que es que equivocamos los conceptos. Este es un proceso de admisión. Luego se matricularán o no se matricularán. Veremos lo que ocurre después. Señor Corrales, dice que no hace falta que comparezca. Bueno, yo comparezco porque me lo han pedido, ¿me entiende? Y yo vengo y evidentemente su modelo y el mío tampoco se parecen. Y el partido Vox y el PP no son el mismo partido. O sea, no haga esa equiparación global, porque ese discurso fácil no es de su altura, no está a su altura. Señora Buch, a ver, la transparencia. Mire, desde la Consejería hemos intentado todas las decisiones que se tomaban trasladarla a los medios. ¿Por qué? Porque llega más fácil a las familias. Nosotros a quien debemos transparencia, en primer lugar, es a las familias. Sé las críticas que hemos recibido de la gerente de FEPAR. Le voy a decir que me transmita aquellas AMPAs que le han transmitido incertidumbre, le han transmitido que estaban intranquilas por el proceso, porque de todo hay que aprender. Mire, cada proceso de admisión es diferente. Se hacen medidas nuevas, cambia el alumnado, suben las preferencias por un centro. Hay centros que el año pasado eran muy demandados y este año no lo han sido. Tiene una dosis de incertidumbre el proceso de escolarización. Y, evidentemente, la Administración lo que tiene que hacer es estar ahí, respaldando y acompañando a las familias y dándoles certezas. Yo, por eso, esta desconfianza que es muy genérico, yo quiero que se concrete. Quiero que me digan en tal centro, en tales familias, porque yo he recibido que en la Consejería cartas relativo al octabus, lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque esas 8 familias que se quedaban sin aula, pues querían estar en ese centro. Como nosotros no dirigimos a la gente hacia qué centro tiene que ir, por más que ustedes se piensen que podemos hacerlo, pues no lo hacemos porque no nos gusta y precisamente por eso luego se nos acusa de que hay más alumnos en concertada y menos en pública. Mire, si el argumento de la ratio baja hace mejor calidad educativa, los padres que vean que están en una ratio de 21 más 2 o superior al 19, luego se irán a matricular a otro, porque habrán compartido su criterio. Pero yo insisto, no es así el criterio que tienen los docentes tampoco, porque son los equipos directivos los que nos han permitido subir esa ratio, que no es subida, porque en caso de que algún alumno se vaya, no saldrá jamás una vacante. Lo que tendemos es al 19 más 1 más 2.
garantizando ese 2, la inclusión de niños con necesidades especiales. Con lo cual, la ratio no es que se haya subido, simplemente se permite, pero en el momento que imaginemos durante el proceso, el año escolar, un niño se va, esa plaza no queda vacante. No sale vacante, luego no es aumento de ratio. Esto quería concretarlo para dejarlo claro. En cuanto al señor Zibiak, la excelencia, queremos hacer cosas que favorezcan la excelencia. Estamos esperando que usted nos apruebe los presupuestos. ¿Qué le parece? La pregunta que usted trae aquí relativa al señor Feijóo, señor Zibiak, que es improcedente que a mí me haga una pregunta de otra persona que no está aquí en el hemiciclo ni pertenece a esta Cámara. Yo no sé lo que opina el señor, me parece totalmente improcedente. En cuanto a nuestros comedores se rigen por una normativa de una contratación que sacamos. Gracias. Y en los comedores se imparten productos de proximidad. Sí, en nuestros comedores, entérese dónde. No. Gracias, señora consejera. A ver, señora presidenta, quiero pedir la palabra por inexactitudes por el artículo 121, porque la señora consejera se ha referido a mí, se refería a mi grupo, diciendo que no le hemos aprobado los presupuestos. Me gustaría aclarar eso. Señor Zibiak no tiene la palabra, no es una inexactitud, es otra intervención, como ha ocurrido antes con el Partido Socialista. Nunca se presentaron los presupuestos. Señor Zibiak. Claro. No estamos hablando del tema de presupuestos, estábamos hablando de una comparecencia de la consejera de Educación. Su intervención no procede, lo mismo que no procedía la de la señora Rodrigo, porque no era una inexactitud. Continuamos. Antes de continuar con el punto número 8, les comunico que haremos la pausa para el almuerzo después de la comparecencia del consejero de Hacienda y la moción número 1525. Comparecencia del consejero de Hacienda a petición propia para informar acerca de la gestión del Ejecutivo aragonés, acerca de las afecciones en nuestra comunidad autónoma sobre el apagón del suministro eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril. Tiene la palabra el señor consejero por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, yo tampoco voy a hablar de presupuestos. Comparezco ante ustedes para explicar, como se ha hecho siempre por cualquier gobierno cuando sucede una gran emergencia, cómo respondieron aquel día y aquellos días los servicios de emergencia del 112. No solamente los servicios de emergencia del Gobierno de Aragón, sino cómo se coordinó los servicios de emergencia tanto de las diputaciones provinciales como de los ayuntamientos, como todo el conjunto de las personas, mujeres y hombres que componen las emergencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. También decirles que yo me voy a ceñir a lo que es la petición, mi petición, que es explicar qué hicimos para solucionar los problemas que ese día sucedieron. Yo no voy a entrar ni qué pasó, ni quién tuvo la culpa, ni qué sucedió. Yo ahí no voy a entrar porque, para empezar, no lo sé. Y, por tanto, de lo que no sé, no puedo opinar. Yo, como siempre, también quiero decirles que da gusto saber y ver cómo funcionan nuestros servicios en Aragón. Y da gusto ver cómo en ese 112 hay representantes de todas las administraciones, que todas las decisiones, por cierto, todas se toman sin que nadie esté en contra, y en esa misma reunión pues esté, por ejemplo, el delegado del Gobierno representando a la Administración General del Estado, o, por ejemplo, vaya los propios presidentes de las Diputaciones Provinciales, el señor Sánchez Quero, de manera presencial, y los otros presidentes de manera telemática. Y da gusto, por tanto, la coordinación, el sentido común y el sentido de comunidad que muestran todos los partidos en ese 112, tomando todas las decisiones, como repito, sin que nadie se manifieste en contra. Y eso es lo más importante. También decirles que, como siempre digo yo, y como anteriormente cuando la consejera de emergencia, la señora Pérez, lo que decía, que da gusto la gente que trabaja en emergencias, te da gusto los servidores públicos y que de la mejor manera posible siempre se intentan solucionar
los problemas más graves o menos graves que suceden en el día a día. También comentarle, como sucede siempre, una vez finalizada la emergencia es necesario analizar, estudiar qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal y qué podemos mejorar. Y eso se ha hecho, se hará y se ha hecho esta vez también. Los servicios de emergencias de Aragón están acostumbrados a todo tipo de emergencias. Aquí lo habitual son las grandes riadas, las grandes nevadas, los incendios forestales o accidentes o incidentes graves o menos graves o más graves, como por ejemplo el triste incendio de la residencia que acaeció hace unos meses. Lo que pasó aquel día 28 de abril fue algo completamente diferente. Yo ese día, y permítame la broma, lo siguiente que nos puede pasar es un apocalipsis zombie o que vengan los marcianos, porque ya tener un gran apagón era algo que nadie podía esperar. Sobre todo porque un gran apagón suponían elementos o hechos que nunca habían sucedido, y el gran hecho diferencial de esta emergencia con otras emergencias fue la incomunicación a la que muchos ámbitos de la comunidad, yo mismo, que mi compañía no sé qué pasaba, porque a mí el teléfono no me lo paga el gobierno, me lo pago yo, y estuve sin mi, no digo la compañía, pues luego igual me dicen algo o me cobran más, pues estuve incomunicado sin WhatsApp bastantes horas hasta que a las 11 y pico de la noche igual me llegaron de golpe 600 WhatsApp o 700 WhatsApp, ¿vale? Viendo ya exactamente lo que hicimos, el mayor punto crítico de ese día fueron las infraestructuras críticas de Aragón y cómo poder atender a los hospitales, a los centros de salud, a la gente con oxigenoterapia en las propias casas, porque sus aparatos mezcladores, que se llaman así, funcionan con energía eléctrica, cómo podíamos poner solución a todo este conjunto de problemas. Haciendo una sucesión de hechos, y lo relato, esto sucedió a las 12:33 y 21 minutos después activamos el CECOP. 21 minutos después, al principio pensábamos, yo estaba en el departamento, pensé que se fue la luz del departamento, luego no había luz, el Pignatel había grupo de electrógeno, había luz, y luego ya pues poco a poco nos dimos cuenta que era algo general, ¿no? Pues a los 21 minutos ya estaba la alerta 1 activada, el nivel 1. Lo primero que hicimos, como es normal, fue hablar con el Salud, con los hospitales de referencia, para ver si los grupos electrógenos habían reaccionado, para no parar operaciones y no parar la actividad que ya no es propia, es de emergencia de los centros de salud. También teníamos que saber con todos los proveedores de combustible si teníamos combustible para las próximas horas. Verificamos con el IAS todos aquellos grupos electrógenos necesarios para el normal funcionamiento de estos centros. Hablamos con los CPDs del Gobierno de Aragón e incluso hablábamos con la Corporación de Aragón Televisión para ver si tenían gasolina del grupo electrógeno para poder seguir utilizando la radio a pilas, para que pudiesen seguir emitiendo información de servicio a través de las propias radios. Los primeros datos que teníamos nosotros, hablando con los operadores, es que el apagón se podía hacer más largo. Nos decían entre 14 y 24 horas. Eso hubiera supuesto un gravísimo problema, sobre todo debido a que las antenas de telefonía móvil de las operadoras privadas van con baterías. Y en el supuesto de que hubiera durado más de 6-8 horas, hubiéramos estado todos sin móvil, lo que hubiera sido un gravísimo problema. A las 2 de la tarde hicimos el primer CECOP, donde ya estuvo el delegado del Gobierno, que, como digo yo, da gusto trabajar, en este caso en Aragón, con todas las administraciones. Y en ese primer CECOP repasamos todo esto que le hemos dicho e incluso reforzamos con Endesa y con la UME el llevar grupos electrógenos o disponibilidad de grupos electrógenos a todos los hospitales de la comunidad autónoma para poder estar reforzando sobre todo los hospitales. Para poder utilizar a la UME activamos el nivel 2, al nivel 2, luego si quieren hablamos de los niveles, el nivel 2 para poder activar a la UME. Compareció el presidente, compareció también el delegado del Gobierno, Endesa nos confirma que envía generadores y enviamos la red Tetra, que funciona muy bien, a aquellas residencias mayores de más tamaño para tener con ellos contacto diario, o sea, momentáneo. Fue la Jabalambre de Teruel, la Romareda Movera Elías Martínez de Zaragoza y la ciudad de Huesca en Huesca. Tuvimos alguna notificación de alguna residencia donde su grupo de electrógenos no funcionaban, en alguna comarca. Los presidentes de la comarca nos llamaban para decir esto no funciona, pues llevamos a algún grupo de electrógeno a algún lugar más. A las 5 de la tarde tuvimos otro CECOPI, donde ya nos dicen, otro CECOP, donde ya nos dijeron que la luz estaba volviendo por Jaca, gracias a un punto, un nodo en Sangüesa, y poco a poco se estaba recuperando lentamente la normalidad.
La prioridad de Endesa y del Gobierno de Aragón, perdón, del 112 y de todos los integrantes era recuperar a la mayor brevedad posible la luz en los hospitales. Nuestra prioridad era que hubiera antes luz en los hospitales que en los ciudadanos normales. Allí nos encontramos en ese CECOP de las 5 de la tarde el primer gran problema, y que es mi crítica hacia el único que he criticado yo, entendiendo lo que tenían y criticando que hay que mejorar para que no vuelva a suceder. Es decir, yo entiendo que la DIF tuviera decenas de convoyes en toda España bloqueados. Yo lo entiendo y lo entendemos todos. Pero tenemos que mejorar la comunicación de emergencias para saber exactamente dónde están los convoyes de las diferentes operadoras y qué podemos hacer con ellos. Les cuento dos cosas. El coronel de la Guardia Civil tuvo que ir al centro de DIF en Zaragoza a buscar un trabajador para que viniese a decirnos, a ayudarnos a saber dónde estaban los trenes. Pensábamos que había 4 y finalmente había 7 trenes perdidos en la comunidad autónoma, de diferentes operadores, de Wigo, de Irío y de Renfe. Los encontramos volando con el helicóptero de 112 por encima de las vías. Y es así. Y yo no echo la culpa a nadie, simplemente tenemos que mejorar para que no vuelva a pasar esto. Yo entiendo que Adif tendría decenas y decenas y decenas de trenes en vía convencional y alta velocidad, pero esto sucedió y esto hay que mejorarlo, y yo le agradezco a la Adif y al trabajo que vino, el trabajo que hizo. Ese día mantenemos el nivel 2, aunque vemos que estamos ya recuperando la normalidad. Se me acaba el tiempo, luego seguiré. Ahí conseguimos recuperar los trenes, sabemos dónde están los 7 trenes y empezamos a evacuar la gente con la colaboración de la UME, de muchísimas empresas privadas que nos dejaron sus autobuses, los hemos pagado desde el Gobierno de Aragón, luego le pediremos a DIF que nos los pagues, y estábamos ya recuperando ese día a las 8 de la tarde la normalidad. Ese día recibimos un mail del Centro Nacional de Emergencias a las 20:45 diciéndonos, porque el Centro Nacional de Emergencias tuvo un problema, que el grupo electrógeno no les arrancó y no tenían comunicaciones con el exterior, pero es un problema suyo. Recibimos un mail a las 20:45 diciéndonos que teníamos 15 minutos para tener nivel 3 si queríamos. Nosotros determinamos que estábamos recuperando la normalidad, que había otras comunidades mucho peor que nosotros y que no nos hacía falta nivel 3. Y seguimos en nivel 2. Simplemente se tomó esa decisión. Voy rápido. Al día siguiente, el día 29, hacemos otro CECOPI a las 8, donde prácticamente la normalidad se estaba recuperando, aunque había centros, municipios y residencias sin servicio de telefonía. Decidimos mantener el nivel 2. A las 2 de la tarde tenemos otro CECOPI, donde Red Eléctrica no aseguran, en el CECOPI del día 29 a las 8 de la tarde, Red Eléctrica no asegura la estabilidad del suministro, no asegura y todos, incluido la Administración General y nosotros, decidimos nivel 2, nadie dijo nada, se debatió y se mantiene nivel 2. Acabo en un minuto. ¿Vale? El día 30 de abril hacemos otro CECOPI a las 8:30 de la mañana, estamos siempre todos los mismos de siempre. Sí que la red está recuperando la normalidad, aunque las curvas de consumo, de previsión y de gasto real siguen sin coincidir, porque Red Eléctrica lo hace así para curarse en salud. Decidimos mantener el nivel 2 de emergencias, simplemente por el hecho de seguir teniendo en el cuartel activada la UME ante cualquier eventualidad. Está la UME allí y no dice nada. Y el día 1 de mayo, como ya las incidencias relacionadas con el apagón son prácticamente nulas, está restablecido el 97% de la telefonía móvil y el 98% de la fija y el 98% de la móvil, decidimos bajarlo a nivel 1, que significa desactivada la UME. ¿Vale? Esto el día 1 a las 10 de la mañana. Y finalmente, ese mismo día, por la tarde, decidimos desactivar el plan y pasar a nivel de alerta. Yo siempre digo lo mismo, nos tenemos que sentir orgullosos de los servicios de emergencia que tenemos, de los bomberos, de los voluntarios de protección civil que fueron a las estaciones a repartir bocadillos y lo hacen como voluntarios, de todo el mundo. Y yo creo sinceramente que las emergencias, como siempre se ha hecho, deben de salir, lo que son los servicios de emergencia, salir del debate público y estar todos convencidos que tenemos unos grandes servicios de emergencia. Lo que se ha hecho mal se mejorará y lo que se ha hecho bien se seguirá mejorando. Gracias. Gracias, señor Bermúdez. Señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Ajústense en los tiempos todo lo posible, porque son capaces de decir cosas importantes ajustándose al tiempo. Si se exceden ya, dejamos de escucharles.
Gracias. Gracias, señor vicepresidente, también por el apunte. Señor consejero, yo la última vez que tuvimos una situación de emergencia le felicité y lo vuelvo a hacer. Creo que usted sabe manejar estas circunstancias y hace algo que para mí es importante, que es tratar de tenernos informados a los portavoces, aunque aquel día no fue posible. Yo vi su llamada e intenté devolvérsela y fue imposible, no había una buena comunicación, pero creo que sí que es importante que se tome un poco de atención en estas cuestiones y usted lo hace. Por eso le quiero felicitar, porque creo que es bueno, igual que usted tiene la información, nos la haga saber, porque sabe usted perfectamente que a nosotros nos llama mucha gente. Los alcaldes, concejales, alcaldesas, la gente del territorio, nadie sabe lo que pasa y tira del más cercano. Cuanto mayor es la información, mayor puede ser la difusión que le podemos dar. Sí que es cierto que yo creo que hay cosas que mejorar, hay cosas a las que darle una vuelta, y efectivamente el tema de los trenes yo creo que fue un poco la situación de mayor caos, si me permite, en Aragón, porque la gente no sabía muy bien qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a estar. Las fotos de la gente por las vías, pues hombre, llamaban la atención, ¿no? Luego pues hay cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar un poco a todos también, como es, por ejemplo, pues en muchos edificios públicos, ver que a lo mejor no hay un soporte de un grupo electrógeno y en otros sí. Pues yo creo que son cuestiones que son de perogrullo y parece que no están resueltas, ¿no? Se tiene que garantizar el sostenimiento de la electricidad, sea como sea, en un edificio público, sobre todo cuando son lugares en los que pues bueno, pues hay motivos para mantener incluso la seguridad, ¿no? Eso sí que nos llamó la atención, ver cómo algunos edificios públicos, por ejemplo, sí que tenían una sostenibilidad de un soporte con un grupo electrógeno y otros no. Algo que es ciertamente inexplicable, ¿no? Pues bueno, yo creo que esto nos tiene que hacer aprender y reflexionar. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Gracias, señor Bermúdez. Lo primero que va a hacer este portavoz es mostrar empatía con quienes tienen que apechugar con situaciones de este tipo en materia de gestión y lo digo, ya bien sabe usted, con total honestidad y con total empatía, redundando. Y al mismo tiempo quiero agradecer dos cuestiones. En primer lugar, obviamente, a los servicios de emergencia, a los servicios públicos, que una vez más han ocupado la centralidad de la certeza. Eso es lo que nos genera seguridad y certeza, tener un dispositivo público a la altura de las circunstancias y, sobre todo, también al conjunto de la sociedad aragonesa. Yo creo que la sociedad aragonesa nos ha vuelto a dar un ejemplo que ojalá, en un día como el de hoy, en el que de esto vamos a hablar hasta en 4 ocasiones, transversalizase nuestras intervenciones y estuviésemos a la altura precisamente de ese ejemplo que nos dieron ellos. Y yo estoy de acuerdo, ya empezando por lo que ha dicho el consejero, con una cuestión. Ya veremos cuáles son las causas, pero todavía no sabemos cuáles son las causas. Y lo digo porque nos faltó esa templanza que usted ha demostrado aquí, les faltó también a ustedes, cuando antes incluso de recuperar la luz, ¿verdad?, ya estamos pidiendo responsabilidades. Yo no voy a nivel nacional, yo no voy a entrar a esa cuestión, esperaremos, como usted ha pedido, a saber cuáles son las causas. Volveré a poner encima de la mesa la necesidad de fortalecer nuestros servicios públicos, volveré a decir que un sector estratégico como el de la energía no puede estar en manos de operadores privados para que pasen las cosas que pasan, y volveré a preguntar por la evaluación de cuestiones básicas, por ejemplo, como lo que ocurrió en nuestros hospitales. Yo quiero que usted hoy nos diga aquí si falló o no falló el automatismo, el sistema de alimentación interrumpida del Servet, si se cayeron los ordenadores de los centros hospitalarios, mientras aquí teníamos todavía esos ordenadores, en fin, que nos diga cuáles son los fallos en materia de resistencia de nuestros servicios públicos, o sea, especialmente el servicio sanitario, en una situación como esa, tan compleja y tan difícil de acometer. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Tenía muchas preguntas, señor consejero, me ha contestado bastantes. Yo soy de los que piensa que con las emergencias no hay que hacer política, no vale la política. Agradecer tanto al Gobierno como a los servicios públicos, vamos a decir, a los servicios públicos de emergencia que tenemos en Aragón, usted lo ha dicho, sentirnos orgullosos en Aragón de lo que se ha creado y lo que tenemos. Hemos visto que, a diferencia de sus compañeros, además de otras comunidades autónomas, ustedes no solicitan al Gobierno central que declarase la emergencia. Eso quiere decir la madurez que tiene el servicio de emergencias de Aragón y la responsabilidad, usted como consejero, de asumir esas responsabilidades, además.
Y me parece también, por eso lo digo, que no hacer política, que en Aragón no fuese cuando peor mejor. Cuando se está peor, se está mal, y el que sufre es el ciudadano, y que tengo claro que eso da a la altura de un gobierno, y vuelvo a felicitarle. Usted ha hablado, nos ha comentado cómo fue la emergencia. Tenemos una red de emergencias digital, la Tetra, que usted ha hablado de ella, que también invertir en emergencias es invertir en seguridad y en futuro, hay que decirlo así. Y no hacer más, que voy a terminar con volver a felicitarle a usted, volver a felicitar a todos los servicios de emergencias por la labor que hacen. Cada día nos enseñan más, cada día nos dicen más, cada día estamos más seguros en Aragón, y espero que así siga siendo, que se siga invirtiendo en la seguridad y en los servicios públicos aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Guitarte. Gracias. Pues buenos días y muchas gracias, señor consejero, por la información que nos ha transmitido. Debemos ser conscientes que las situaciones de emergencia son cada vez más frecuentes por los motivos más diversos e inesperados, como usted ha comentado. Así, quizá la parte más importante de este debate debería ser, a nuestro entender, revisar con atención todas aquellas cuestiones que pueden exigir una mejora. Y a la vez, también, valorando la capacidad de respuesta de los servicios públicos en Aragón que han demostrado, creo que debemos valorar y reconocer la colaboración ciudadana de muchas personas que han ayudado con generosidad a quienes estaban atrapados, por ejemplo, en los trenes. Es el caso de Alhama de Aragón, con vecinos utilizando sus coches para trasladar a los viajeros de un tren Oigo, de los comerciantes, de los empleados municipales, de quienes alojaron a personas en sus casas y de la propia corporación municipal. O es también el caso de Plasencia de Jalón. La solidaridad ciudadana ha funcionado en estos pueblos y comarcas rurales, y es un hecho que hay que poner en valor y que debemos de continuar trabajando para que siga siendo así. De manera general, creemos que debemos de señalar que el comportamiento de la ciudadanía aragonesa fue ejemplar ese día, manteniendo la calma y viviendo con normalidad una situación muy difícil. Creo que para ello la experiencia que vivimos en la pandemia ha servido de aprendizaje. También es cierto que todo esto sucedió en un día de tiempo soleado. Al final de la mañana no hubiera sido igual, seguro, un día de frío invierno o en las primeras horas de la noche. Y respecto a la prevención y las emergencias, ya hemos debatido en otras ocasiones, porque es una labor que exige un proceso de revisión y de mejora continua del Plan Territorial de Protección Civil y de todos los planes e instrumentos que intervienen en ese plan. En este sentido, nosotros hemos preguntado en esta sede parlamentaria y en otros sitios, en otros ámbitos de la Administración, y creemos que hay que concluir y revisar la situación de los planes de defensa, en este caso referido a los incendios forestales, pero de cara al tiempo que vamos es urgente acometer todos aquellos que faltan. Del mismo modo, en Aragón debemos ampliar la formación a través de los planes de autoprotección en centros educativos, que son un espacio de aprendizaje y práctica y un modelo para el comportamiento en situaciones como esta que hemos vivido. A pesar de que la respuesta de la población ha sido muy buena, de que la solidaridad ha funcionado, la labor de formación y prevención y concienciación de la población en emergencias debe continuar. Del mismo modo, creemos que hay que revisar bien toda esta situación de emergencia para obtener mejoras en todo el sistema. Por ejemplo, cómo funcionó el sistema en aquellos centros de salud, residencias de ancianos y demás servicios ubicados en pequeñas poblaciones. Muchos de estos centros están obligados a tener generación alternativa. La tenían, no la tenían, estaba operativa o no estaba operativa. Seguramente también sabe que una mujer de 82 años llamada Concha, residente en Tronchón, Teruel, falleció durante el apagón del 28 de abril. Y entre los factores que contribuyeron a su muerte se encuentra la falta de poder comunicar con la teleasistencia, la dificultad para comunicarse debido al apagón con el centro de salud o con las emergencias. Es decir, la falta de cobertura de telefonía en ese pueblo del Maestrazgo impidió esa comunicación que era vital para la asistencia sanitaria. Y esta es una circunstancia que hay que considerar en el futuro, el funcionamiento de la asistencia en todos los lugares, aunque haya cortes de energía, y las telecomunicaciones. Necesitamos un sistema propio de comunicaciones de emergencias extendido a todas las administraciones que hay en el territorio. Y no sabe si ustedes disponen de datos para hacer un análisis territorial de ese tipo. Es un trabajo que debería permitir identificar situaciones críticas como esta necesidad de generación de autónoma en los centros de salud o en las residencias que he mencionado antes. Desde el primer momento también nos preocupó, y usted lo ha mencionado, la situación de personas que en sus casas necesitaban tener activos los equipos de oxigenoterapia que funcionan, como bien sabemos, con electricidad. Se pudo atajar bien esta situación, se atendió a todas las situaciones comprometidas. En cualquier caso, quizá debamos impulsar un protocolo de actuación para esta cuestión específica de la oxigenoterapia,
con una atención posible a ser posible de manera descentralizada, así como dotación de generadores eléctricos en todos los centros de salud y en contingencias de todas como las que pasaron el día 28 de abril. Creo que el funcionamiento de ese día se puede concluir que los servicios de emergencia de Aragón funcionan, que la continuidad de funcionarios, técnicos y mandos en este servicio debe estar por encima de los cambios de gobierno para evitar rupturas en un sistema tan complejo para situaciones muy imprevisibles. Y en ese sentido, la continuidad en Aragón ha sido bastante buena. Y respecto a la actuación del Gobierno de Aragón, creemos que fue acertada, por ejemplo, la decisión de subir a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencias y de no pasar a nivel 3. Ese Plan 2 permitió contar con los medios de la Administración General del Estado de manera suficiente. Fue también oportuna la declaración por vídeo del presidente Azcón a las 13 horas, a las 15 horas, cuando habían pasado 2 horas y media del inicio del apagón, pidiendo calma de manera insistente, anunciando que sería una situación prolongada varias horas y pidiendo reducir la actividad al mínimo posible y la utilización de telefonía al mínimo posible. Y fue menos oportuna, por ejemplo, su entrada en la especulación sobre las causas de un suceso y la falta de información respecto al Gobierno. También fue oportuna la comparecencia en este sentido del delegado del Gobierno. Y respecto de mejora en los futuros planes de emergencia, es evidente que hay que diseñar protocolos de comunicación que permitan, por ejemplo, contactar con las operadoras de ferrocarril y con Adif. Como conclusión, creo que debemos valorar que en prevención de emergencias no caben grandes celebraciones, sino el trabajo de mejora continua para perfeccionar las emergencias de las que se dispone y la implicación de la ciudadanía en todos los procesos. Gracias, muy amable. Señor Soro tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor consejero, empiezo por donde ha terminado usted, expresando que efectivamente tenemos que estar muy orgullosos de cómo funciona el sistema de emergencias en Aragón, que no depende del color político de quien gobierna. Esto es así. Ha funcionado bien siempre y seguirá funcionando bien en el futuro. Por lo tanto, para sentirnos sin duda orgullosos. Pero sobre todo quiero también empezar esta intervención reconociendo la labor de los trabajadores, de las trabajadoras que sostuvieron la respuesta pública durante el apagón. El personal sanitario, brigadas municipales, equipos de emergencia, técnicos de protección, servicios sociales y los servicios administrativos. Señor consejero, que en este capítulo de agradecimiento nos solemos olvidar, pero les aseguro que el que haya servicios administrativos funcionando es absolutamente clave. El apagón fue una situación excepcional, puso a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero ese día, además de esto, además de poner en evidencia un fallo técnico, puso de manifiesto también una determinada forma de hacer política, porque, al menos en el ámbito político, hubo dos formas de reaccionar al apagón. Lo vimos después, quienes se arremangaron para solucionar problemas, para proteger a la ciudadanía, los que no cayeron en el ruido, mientras otros se peleaban por el relato, y quienes vieron una oportunidad para erosionar políticamente al Gobierno de España. Esta es una lección política que también podemos sacar de lo que ocurrió, ¿no? Como vimos algunos gobiernos autonómicos empeñados en colocar el foco no en la solución, sino en la confrontación. Y no hablo, señor consejero, del Gobierno de Aragón. Gobiernos autonómicos que, de paso, lo que querían era quitarse encima el marrón. Lo que no querían es que les volviera a pasar lo de Mazón en la Comunidad Valenciana, que corriendo pidieron el nivel 3 como si no tuvieran competencias propias o como si el BOE milagrosamente fuera a enchufarles los generadores. Y, señor consejero, sinceramente nos alegramos de que el señor Azcón no se sumara a esa competición autonómica por ver quién pedía antes el mando único, aunque también es cierto, y no voy a incidir en esto por el tono de su primera intervención, que algunas de las declaraciones del señor Azcón creo que sobraron. Lo digo en el mismo tono que lo ha dicho usted. No era momento de hablar de las causas, no era momento tampoco de buscar la confrontación. Le reconozco que el Gobierno de Aragón lo hizo en ese sentido mejor, mucho mejor que otros gobiernos autonómicos. Hoy se ha centrado usted, como es su estilo, en sus competencias. Gracias, por cierto, por la llamada del día siguiente. Nos llamó a los portavoces lo antes que pudo, aunque nos hubiera llamado antes no habríamos tenido cobertura, o sea que tampoco habría servido de nada. Así que gracias por llamarnos tan pronto como se pudo para contarnos las novedades. Yo lo que le pido, señor consejero, es que este debate no se cierre con esta comparecencia, que se impulse una revisión pública del sistema de emergencia. Vamos a aprender de lo que ha ocurrido. Hay que reforzar los mecanismos de comunicación. Era el contexto más complicado para que exista comunicación, pero hay que reforzarlo porque no podemos volver a ver alcaldes, alcaldesas, me da igual el signo político, denunciando que no recibieron información cuando estaban gestionando una situación crítica en sus pueblos. La comunicación con el Estado. Ahora ha ocurrido con Adif.
el problema con Adif. En otro tipo de emergencias será con otro ente estatal. Eso habrá que dar una vuelta a ver cómo se mejora. No le digo a usted, es que al final es coordinación, ver cómo mejoramos esos canales de comunicación, porque según cuál sea la naturaleza de emergencia será necesaria mejorar la comunicación con un ámbito o con otro. Creo que sería bueno que se planteen un plan específico para garantizar la resiliencia en servicios esenciales ante apagones y ciberataques, tenerlo más previsto. Le iba a pedir en los presupuestos, no voy a hacer sangre, con el tono de la comparecencia de hoy no voy a hacer sangre, pero creo que sería bueno ese plan específico. Lo ha dicho usted, también tendríamos que darle una vuelta importante a la autonomía energética de hospitales, de residencias. Tenemos que garantizar que haya un sistema de respaldo público descentralizado, que si vuelve a pasar algo parecido podamos responder. Somos conscientes de la dificultad, pero creo, insisto, que esto hay que verlo en positivo, mientras algunos intentan ganar el relato, y lo iremos a continuación, y erosionar al Gobierno central, etcétera, pues algunos vamos a intentar sacar enseñanzas de todo esto, y sobre todo la prioridad, que sé que la compartimos, que hay que proteger a las personas vulnerables, a quienes viven solos, a quienes dependen de un respirador o de un ascensor, que fue un drama para muchas personas no tener un ascensor, y aquí no hay fórmulas mágicas, pero hay dos recetas, que es la planificación y la coordinación, colaborar entre las administraciones. Tenemos el gran ejemplo del CECOP, que funciona también, así que, señor consejero, insisto, reconocemos el trabajo que se hizo y simplemente que continúen con la inercia, que nos preparemos por si vuelve a ocurrir, esperemos no algo parecido, pero una situación tan excepcional como esta, que tengamos las cosas claras, que seguro que están trabajando en esto. Gracias. Gracias, señor Soler. Señor Zubiac, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, un saludo de nuevo. Señor consejero, bueno, en primer lugar quiero referirme brevemente a la intervención del señor consejero. La verdad que valoramos muy positivamente la actuación del Gobierno de Aragón, del CECOP, de la Dirección General de Interior y Emergencias, y bueno, también nosotros nos sumamos al reconocimiento de los trabajadores públicos que colaboraron, bueno, pues en hacer bien su trabajo. Bueno, bien, pero hay aspectos que hay que aprender de lo que ha pasado para el futuro. Desde luego, lo ha dicho el señor consejero, el apagón puso de manifiesto la importancia vital de los sistemas de comunicación. Parece ser que la red Tetra funcionó adecuadamente. El problema de la red Tetra es que no llega a todos los sitios donde creemos que debería de llegar, sea la red Tetra o otra similar. Por ejemplo, las policías locales no tienen un sistema parecido a este. Sí que es verdad que la policía de Utebo y la de Zaragoza tiene, pero otras policías locales no tienen. Y esto dejó a muchos municipios en una situación, pues, de vulnerabilidad. Entonces, no se puede garantizar una respuesta coordinada si los cuerpos locales, los cuerpos de policía local no pueden actuar porque no cuentan con herramientas de comunicación. Esto es elemental. Entonces, en el CECOP, que estaba el delegado del Gobierno, claro, yo no sé si el delegado del Gobierno en esas reuniones le dijo cuántos puestos de la Guardia Civil y cuántas comisarías de policía estaban sin luz. Porque es que había comisarías y puestos de la Guardia Civil sin luz. Bien es cierto que las comandancias provinciales y las comisarías provinciales sí que tenían luz, pero los puestos de los pueblos no tenían. Y yo creo que también hay otro tema muy importante, que también lo han mencionado otros portavoces, que es el tema de los grupos electrógenos. Pero para que haya electricidad no solamente tiene que haber grupos electrógenos, tiene que haber gasoil. Entonces yo creo que tiene que haber también algo previsto para tener un sistema para que en caso de que se agoten las reservas de gasoil, pues en los hospitales o en infraestructuras críticas, pues que haya algo previsto para reponerlo y desde luego controlar de forma exhaustiva las existencias de gasoil en todas estas instalaciones críticas. En la segunda lección es que, bueno, yo diría que la principal es que sin comunicaciones no se puede afrontar una situación como esta, que afortunadamente fue razonablemente bien,
Y desde Vox pues hubiéramos presentado una enmienda al presupuesto del Gobierno de Aragón para que la Dirección General de Interior y Emergencias extendiera el sistema TETRA a todas las policías locales y cuerpos de bomberos, que por ejemplo tampoco los cuerpos de bomberos tienen todos acceso al TETRA. El problema es que no hemos podido presentar esa enmienda porque el Gobierno, incumpliendo la ley, no ha presentado el proyecto de presupuesto en esta Cámara, que lo tenía que haber presentado antes del 1 de octubre. Y eso, señorías, no es culpa de Vox, como acaba de mentir groseramente la consejera de Educación, además sin que viniera a cuenta. Eso es exclusiva responsabilidad del Gobierno y, en concreto, en la figura del señor Roberto Bermúdez de Castro. Y este retraso solo refleja una falta de responsabilidad política y una conducta arbitraria, como he explicado en otras ocasiones, porque el Gobierno parece ser que decide qué leyes sí se cumplen y qué leyes no se cumplen. Y respecto a Vox, que también dijo hace unos días que le pedíamos cosas humillantes e ilegales, que esto el Gobierno lo filtró falsamente a los medios de comunicación y es mentira. La prueba evidente de que es mentira es que en Valencia sí ha habido un acuerdo. Sí que ha habido un acuerdo, o sea, el acuerdo era posible. Y desde luego, si hay alguien que se ha humillado en todo esto, a quien se ha humillado ha sido aquellos electores que votaron confiadamente al PP pensando que iban a bajar los impuestos. Y han pasado 2 años y no se han bajado los impuestos. Porque deflactar la tarifa del IRPF, que nosotros apoyamos y nos parece bien, no es deflactar, no es bajar los impuestos. Bien, y lo ilegal, que también nos dijo que era ilegal. Lo único que es ilegal es la contratación del Salud que su señoría consiente que sea la cueva de Alibaba. Eso es lo que está pasando. Mire, es el momento de afinar en los planes de emergencias, de tener comunicaciones, de tener presupuesto para poder mejorar las comunicaciones y, sobre todo, es el momento de cumplir la ley. Cumpla la ley, señor consejero, cumpla la ley. Gracias, señor Cibiac. Señor Alastoy, del Grupo Socialista, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Cumple usted con su obligación de venir a informarnos acerca del desarrollo de una emergencia y ha cedido su intervención a la descripción de la actuación del Gobierno de Aragón y de todos los agentes que participaron en la prevención primero y después en la solución de la emergencia. Y a nosotros nos parece adecuado. Nos parece adecuado porque de las 10 iniciativas que quedan en este pleno, 4 van a ir de sistema eléctrico y, por tanto, yo creo que ahí ya habrá motivos suficientes para confrontar ideológicamente. Yo creo que es bueno ceñir la intervención a lo que ha hecho o a cómo ha funcionado el sistema de emergencias para poder entendernos. Yo, como otros portavoces y como usted mismo, voy a hacer primero un canto al comportamiento tanto de la ciudadanía, que creo que ha tenido un comportamiento ejemplar, como de los que han participado en la emergencia, como de los servicios públicos en general, que han permitido que los ciudadanos, en una situación absolutamente desconocida, inédita, pues hayan podido recuperar rápidamente la normalidad. Ha hecho usted una descripción de cuándo ha habido reuniones del CECOP, ha reconocido usted la lealtad institucional por parte de otras administraciones, ha justificado usted por qué se ha mantenido un nivel de alerta determinado, es decir, un nivel de emergencia determinado, el 2, y no se ha subido al número 3, y ha justificado, insuficientemente desde mi punto de vista, porque fuimos la comunidad autónoma que más tardó en desescalar finalmente la emergencia. Hemos sido la comunidad autónoma que más tarde, 4 días después, dijo que ya no existía esa emergencia. Yo supongo que la información que tenían ustedes era la misma que tenían el resto de las comunidades autónomas. Mire, en materia de emergencias, es cierto, hemos mantenido consensos muy importantes. Hemos mantenido consensos que han permitido, entre otras cosas, pues que hayamos aprobado una ley de emergencias que venía del anterior Gobierno, por tanto, hay un amplio consenso entre los miembros de esta Cámara, y que haya una continuidad en los equipos.
porque no solamente se trata de tener una buena legislación, sino también de gente que la sepa manejar. Y yo creo que en las emergencias es muy importante, además, que esa lealtad institucional, esa lealtad política funcione. Y aquí creo que sí que hay que echar un pequeño borrón en la actuación, no de la emergencia, no del CECOP, sino de algún miembro del Gobierno que ha pretendido sembrar dudas acerca de la actuación de otro Gobierno. Y lo digo no porque no pueda haber confrontación política, que a nosotros nos parece razonable que exista la confrontación política, y repito, la vamos a ver aquí seguramente en los próximos puntos, sino porque justo en el momento en que los ciudadanos están sintiendo que tienen una amenaza, no es bueno que responsables políticos siembren dudas sobre otros responsables políticos, o lo que es lo mismo, que unas administraciones siembren dudas sobre otras administraciones. Yo creo que ese punto hay que resaltarlo porque no pasa nada, eso no quita para que reconozcamos la labor que han realizado todos los que han participado en ese CECOP. Y luego hay otro tema que nos ha preocupado. Cuando uno se mira platear el plan territorial de emergencias, ve que está todo absolutamente pautado. Es decir, que el que dirige la emergencia no puede hacer lo que le da la gana, sino que tiene unos pasos que seguir, incluso rellenando unos en presos determinados, etcétera, etcétera. Cuando se activa el nivel 2, una de las medidas que tiene que tomar el director de la emergencia es avisar, comunicar con las comarcas y con los municipios. Y parece, nosotros lo hemos denunciado, yo creo que ha habido miembros de equipos municipales y presidentes de comarcas que se han sentido desatendidos, y lo hemos dicho. Y lo que nos preguntamos, es una pregunta, señor consejero, es si esa falta de comunicación se ha debido a que ha habido un fallo en la cadena o sencillamente a que no existían las comunicaciones necesarias, porque se ha resaltado aquí y seguramente lo que no estaba previsto en un fallo de suministro de un fluido eléctrico es que las comunicaciones también iban a ser víctimas de ese mismo fallo en el suministro. Por tanto, todos estamos de acuerdo, yo creo que todos lo hemos dicho aquí, que hay que reforzar las comunicaciones en caso de emergencia. Y por último, porque ya no me queda tiempo, sí que me gustaría saber si, además de las cosas que nos ha contado aquí el consejero, además de las cosas que hemos puesto de manifiesto otros portavoces, el Gobierno ya ha cumplido con el último punto de la desescalada definitiva, de la desactivación de la alerta, que es hacer el balance no desde el punto de vista que lo estamos haciendo aquí hoy, sino el balance formal de la emergencia. Es la única pregunta que le hago y espero que me la conteste o que aclare, si no, cuándo piensan tener ese informe. Gracias. Gracias, señor Lagüens. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Bueno, pues el debate ha transcurrido por donde debía transcurrir, por los cauces de la senda de la colaboración, de la reflexión, del análisis, de la cooperación, de la unidad y, sobre todo, del aprendizaje de situaciones de emergencia, que en este caso no hay precedentes, señorías. Y desde ese punto de vista hay que analizar la importancia de este evento, porque el no tener precedentes en un corte de suministro eléctrico, que no un apagón de la luz, es un corte de suministro eléctrico a nivel nacional que perjudica sistemas de baterías y que, por lo tanto, genera zonas oscuras de comunicación en varias partes del territorio aragonés, donde yo las pude constatar en persona también, pues genera una situación de incertidumbre, de inquietud, de preocupación que a veces llevan determinados comentarios que quizás no venían a cuento y que en el tono del debate, insisto, que se está llevando ahora a cabo con una presentación y un informe y un análisis del consejero constructivo y también autocrítico, pues bueno, creo que hemos recuperado la senda, de alguna manera, de la colaboración y la coordinación en la gestión de emergencias en Aragón, que, por cierto, en esta comunidad autónoma, sin hacer comparación con ninguna otra, se hace bastante bien, bastante bien. Y se ha puesto de manifiesto en esta emergencia, señorías, una emergencia donde el concepto de la ley, el concepto autoprotección de cada uno mismo ha funcionado a la perfección. Y eso ha permitido que hayamos podido salir mucho mejor de esta situación. Yo creo que por eso habría que reiterar desde el Grupo Parlamentario Popular
el buen trabajo, el trabajo correcto de todos los operativos de emergencia y el buen trabajo de Gobierno que se ha hecho en cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y Gestión y Coordinación de Emergencias en Aragón, que aprobamos apenas hace un año, señorías, en marzo de 2024, y que, además, en esta gestión de emergencias se ha cumplido escrupulosamente la ley. Esto el Grupo Parlamentario Popular quería dejarlo bien claro. Es verdad que podemos aprender en protocolos, es verdad que podemos aprender en situaciones adversas e inusitadas, sin precedentes, pero se ha dado la comunicación que se pudo dar. Y quiero recordar que el presidente Azcón, allá por las 15-20 horas, ya comunicó con los medios y salió publicado en los medios de comunicación aragoneses toda la situación y toda la información que se pudo dar en ese momento. Creo que es importante lo que se ha comentado en determinadas cosas. ¿Los operativos pueden mejorar? Sí. ¿Los protocolos pueden mejorar? Por supuesto que también. No queremos que ocurran situaciones calamitosas, por supuesto, pero en situaciones de calamidades hay que entender que todos vamos a una. Yo quiero poner en valor también, y se ha hecho mención en este caso, en este debate, pues allá aquellos dirigentes, aquellos alcaldes, alcaldesas que han estado en los 731 municipios y que han tenido problemas de comunicación, y entendemos que eso ha sido pues una situación sin precedentes, pero desde luego los ayuntamientos, los alcaldes han estado a la altura y han convocado los CECOCAL. Tenemos un centro de coordinación de emergencias locales que, más allá del plan de emergencias que tiene cada comarca, hemos deliberado sobre situaciones como insuficiencia de suministro eléctrico, como ausencia de baterías. Hemos detectado incidencias y, como decía el consejero Bermúdez de Castro, vamos a analizarlas y vamos a intentar mejorar entre todos. El debate sobre las causas, como decía el señor Alastuey, tenemos puntos en el orden del día para debatirlo y serán otros compañeros quienes podrán hacer uso de la palabra para analizarlo. Pero yo lo que querría trasladar para finalizar es que ¿queda mucho trabajo por delante? Queda mucho trabajo por delante. El Gobierno de Aragón ha hecho todo lo que podía hacer en esta situación de calamidad, de una emergencia que no atañe a la Comunidad Autónoma de Aragón únicamente, sino que es a nivel nacional y con implicaciones internacionales en otros países. Por supuesto que sí. Y que habrá que hacer un análisis del mix energético que tenemos y debatir si determinadas políticas que sobrepasan las decisiones políticas a situaciones ideológicas que ya son casi inasumibles, pues bueno, con la situación tendremos que ponderar qué queremos: la seguridad nacional y la seguridad energética o la ideología. Gracias, señoría. Gracias, señor Lagüens. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes de hablar de la emergencia, como aquí hemos perdido las costumbres de cumplir el reglamento y ceñirnos a los temas que tenemos que debatir, sí te pediría, en nombre del Gobierno, la retirada de una frase que se ha dicho. Yo entiendo que en el fulgor o en la batalla política o tal vale todo, pero, hombre, quiero decir, todos sabemos que Alibaba iba acompañado de 40 ladrones. ¿Vale? Entonces, si uno dice que el Salud es la cueva de Alibaba, significa que en el Salud hay 40 ladrones. Yo estoy seguro que ustedes, o el señor Cibiac, que muestra su tanto interés en el tema, que ni siquiera a ver la respuesta que le hago yo, hombre, yo puedo entender que haya discrepancias acerca de la política de contratación del Salud. Lo que no puedo entender es que se ponga en duda la forma de ser de los funcionarios del Salud, que son quien compran. Entonces, en la discrepancia política, en la normalidad política y parlamentaria, yo pediría, si no es mucho pedir, que se retire el diario de sesiones, que hay 40 ladrones en el Salud. Muchas gracias. Dicho lo cual, paso a contestar algunos temas que creo, agradeciendo el tono a todos los portavoces. Cuando hablamos de que el tema de los trenes fue caótico, que decía el señor Corrales,
A ver, el tema de los trenes fue una falta flagrante de información y una falta de saber exactamente dónde se encontraban los convoys, ¿no? Te decimos nosotros que pensamos que puede mejorar. Voy a poner un ejemplo. Uno de los trenes dobles llegó a la estación de Delicias a las 11 y pico, o a las 12 de la noche, o a las 12. Uno doble de una marca que no era conocida, que es una de otras marcas. Se abrieron las puertas del tren, se bajó el maquinista, se bajaron los responsables de atender a los pasajeros y dijeron: dejamos las puertas abiertas, dejamos dormir dentro, nos vamos a dormir en un hotel. Claro, de esa compañía luego no se quedó nadie. Y claro, los miembros del Gobierno de Aragón que estaban allí, eran pues gente que trabaja conmigo, el director de ST, había gente repartiendo bocadillos. Y ¿quién controla este tren que está lleno de pasajeros dentro? Porque los propios operarios de la compañía se habían ido a dormir a un hotel, ¿no? O cómo se hacía la propia evacuación de los trenes, que no sabía si podíamos evacuar, si no había catenaria, estaba la Guardia Civil haciendo un papel impresionante. Pues claro, todo eso sí que no corresponde al Gobierno de Aragón, sí que modificaremos el platear para decir que vengan obligatoriamente al platear, pero será la propia ADIF, Renfe, Wigo, Irio o quien sea quien tenga que decir que hay que mejorar sus condiciones de evacuación como es normal. El Tetra. El Tetra le iba a contestar al señor Civiat, pero pregunta y no le puedo contestar. El Tetra hay un problema. Sí que es verdad que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Policía Local lo tiene, pero el Tetra de la Policía Local no se habla con el Tetra del Gobierno de Aragón. O el Tetra de la Guardia Civil y Policía Local utiliza otro sistema diferente al Tetra del Gobierno de Aragón. Y eso hay que mejorarlo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ya, porque con muchos ayuntamientos no podíamos hablar porque no había comunicaciones. Ayer el Consejo de Gobierno aprobó un convenio tipo para desplegar toda la red Tetra en todos los ayuntamientos de Aragón. Es verdad, todos pensamos que con los operadores privados siempre hay capacidad de llegar hasta el último punto del territorio. Se ha visto que no. La señora que falleció, el 112, que siempre busca la antena más próxima, no tenía antena que llegar y no hubo comunicación. Por tanto, la primera medida que tomamos ayer fue desplegar la red Tetra a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este despliegue habrá que hacerlo a todos los hospitales, a los centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema, por ejemplo, que lo decía algún portavoz, y no sé el señor Sanz, con el tema del gasoil, pues habrá que hacer algún tipo de licitación para tener una reserva estratégica de 50.000, de 100.000 litros de gasoil, que no lo tenga el Gobierno de Aragón, pero lo tenga algún operador a disposición del Gobierno de Aragón por si hay una emergencia como esta. Les cuento otra anécdota. No podíamos bombear la gasolina de los gasolineras, pues no tenían grupo electrógeno. Y las bombas que tenemos nosotros autónomas son para bombear agua, pero no para bombear hidrocarburos. Por tanto, es uno de los temas a arreglar. Con el tema de los hospitales, sí te saltó enseguida los grupos electrógenos. Los grupos electrógenos de los hospitales no cubren el 100% del hospital. Cubre los lugares críticos de los hospitales, los quirófanos, por ejemplo. Hubo una periodista de un medio de Madrid, que en su afán, no sé de qué, se dedicó a decir que había operaciones incluso de páncreas que se habían parado por culpa del apagón. Eso es falso. Y luego ya reconoció el error, pero claro, la porquería sobre los servicios públicos del Gobierno de Aragón o de la Comunidad Autónoma ya estaba echada en los medios de Madrid, y eso es falso. Y lo reconoció. Lo dijo una periodista de La Sexta, para más datos, que estaba ingresada en el hospital. Y eso es así. Y mintió. Hay que desplegar el Tetra en todos los hospitales del Gobierno de Aragón. Ese día se repartieron telefonía del Tetra urgentemente en todos los hospitales. Y hay que decirle que la oxigenoterapia que había pacientes en los domicilios se mandó a los más urgentes al 061 y los menos urgentes se mandó a la Cruz Roja para que los atendiesen. Incluso en los hospitales se pusieron salas especializadas por si había gente que era necesario evacuar de una manera urgente. Nosotros no bajamos el nivel más rápido por nada, igual que no lo subimos al nivel 3, no lo bajamos al nivel 1 porque considerábamos que no pasaba nada por estar un día más con el nivel 2, teniendo la posibilidad de acudir aquel día a la UME. No pasa nada, ni pasa nada por no tener el nivel 3, ni pasa nada por no bajar al nivel 1 un día antes o un día después. No fue el Gobierno de Aragón quien decidió no bajar al nivel 1, fue el CECOP, donde estaba la Administración General del Estado, las 3 diputaciones provinciales y el Gobierno de Aragón, todos
quienes decidimos que no bajáramos al nivel 1. Otro debate que podríamos abrir es si por la mañana del día del apagón no era una emergencia de nivel 3 para haberla declarado el Gobierno a todos. Eso es otro debate, que lo abrirán donde corresponda, pero yo entiendo que si un apagón de esta dimensión no es un nivel 3, yo ya no sé muy bien qué es un nivel 3 que deba determinar el Estado. No me ha preguntado nadie. Sí que llegamos a valorar mandar una alarma S-Alert. Lo valoramos, pero vimos que tal y como estaba reaccionando la vuelta del sistema en Aragón, no era y cómo estaba reaccionando la población, y cómo teníamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuando de una manera ejemplar, no era necesario llevar a cabo una alarma, que saben que las alarmas S-Alert funciona, toma la decisión el CECOP, se manda a Madrid y el S-Alert lo manda directamente a Madrid a las antenas que tienen ellos puestas, ¿vale? Hubiera habido un problema que no funcionaba el S-Alert porque no tenían grupo electrógeno y hubiera lanzado más tarde, pero el motivo de no lanzarlo fue porque entendíamos que tal y como estaba reaccionando la emergencia estaba funcionando bien y que no era necesario más alarmar a la gente. Y por último, sí que es algo, bueno, me decía que si el informe no está hecho y comparecerá al director general para explicarlo todo en la Comisión de Hacienda e Interior. Y por último, algo que lo ha dicho el señor Sanz, si algo fue ejemplar, fue la gente, ¿no? Los ciudadanos, una vez más, dieron una demostración de sentido común, de ciudadanía y de normalidad. La verdad que daba gusto ver cómo reaccionó la gente y la sensación de normalidad. Estábamos muy preocupados por cómo podía ser esa noche el tema de la seguridad pública, pues yo le puedo decir que fue que nos dijo el comisario general, el comisario superior de policía, que por ejemplo en Zaragoza esa noche hubo mucho menos delitos que cualquier otra noche. Por tanto, para que vean que la gente, hasta lo que suele actuar mal, esa noche actuaron bien. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la moción dimanante de interpelación. Señor vicepresidente. Señor... Sí. Señor vicepresidente, queríamos por el artículo 121. Un momento, señor Nolasco, que me están aclarando una cosa desde la mesa. De acuerdo. Dígame, señor Nolasco, le ha solicitado el señor consejero al señor Civiac, entiendo que usted actúa como portavoz, si retiraba las palabras que hacían referencia al salud. Sí, solo 2 puntos. El señor consejero ha dicho que se retirara la palabra los 40 ladrones, o la frase los 40 ladrones. No, ha dicho los 40 ladrones. Y lo que ha dicho el señor Civiac es se entiende perfectamente. De Alibaba. En cualquier caso, yo no puedo retirar esas palabras porque el señor Civiac se ha ido por tema de salud. Gracias. Pues que ya lo decidirá a su vuelta. Seguimos con el siguiente punto. Señor Bermúdez. Pues pido que lo retire a la mesa. Te solicito que lo retire. El presidente no puede hacerlo. Yo pido que lo retire, por favor. Lo retiramos del acta. Gracias, señor consejero. Siguiente punto, debate y votación de la moción dimanante de la interpelación 1525 relativa a la política general en relación a las medidas de fomento de natalidad presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor presidente. Sé que es una hora mala, atemperen su entusiasmo. Señorías, como bien saben, para Vox es un asunto de crucial importancia para Aragón y para España y para Europa la escasa natalidad de nuestra población autóctona, el llamado invierno demográfico. La natalidad en Aragón ha caído un 25,6% en la última década. Nos preocupa que van pasando los meses y no vemos cambios o medidas de cierta entidad ni planes claros de fomento de la natalidad en el Gobierno de Aragón. Desde luego a Vox no nos sirve y estamos completamente en contra de la llamada sustitución poblacional. La solución a nuestra falta de natalidad no está en importar inmigración de forma masiva, ni ilegal ni legal. Tenemos capacidad para acoger inmigración legal en función de nuestra capacidad para ofrecerles un trabajo digno y contando con que vengan a integrarse en nuestra sociedad, respetando nuestras leyes, valores y cultura. Este fenómeno es positivo en su justa medida. Pero desde luego no queremos que nuestra sociedad, nuestra población, sea sustituida por otra importada, pues dejaremos de ser Aragón, España o Europa. Somos herederos de un legado histórico y cultural de nuestros ancestros, somos una cultura, una tradición, una identidad, unos valores, un patrimonio material e inmaterial y una civilización. No somos reemplazables por otros, pues dejaríamos de ser.
Y ser es defenderse, que decía Ramiro de Maeztu, y sin nacidos no hay nación. Nos preocupa la tibieza del Partido Popular, que parece solo ver inconveniente en recibir inmigración masiva y descontrolada, en que el Gobierno central no lo financia adecuadamente. Solo les preocupa el dinero, parece ser. Nuestra oposición, sin embargo, al reemplazo poblacional es frontal y de fondo. Por ello, hemos de impulsar medidas decididas y directas de fomento de la natalidad, acometiendo las modificaciones legales oportunas de nuestra legislación autonómica en materia de tributos cedidos, al objeto de garantizar la gratuidad de la educación desde los 0 a 3 años, uniendo a ello la aplicación de una deducción del 100% en los gastos de guardería satisfechos, con el límite de 3.000 euros por hijo, así como implementar otras bonificaciones o deducciones fiscales, por ejemplo en el tramo autonómico del IRPF, para gastos de comedor, transporte escolar, material, uniformes, actividades extraescolares, en función del número de hijos. También desde Vox apostamos por la conciliación y así entendemos que ha de incentivarse fiscalmente a aquellas empresas que efectivamente apuesten por la conciliación personal, familiar y laboral, así como aquellas que contraten a trabajadores y rescaten para el mundo laboral a esas personas que hayan estado un tiempo dedicados a la crianza de los hijos o a las labores del cuidado en el hogar. Y del mismo modo debemos apoyar social, fiscal y laboralmente con las medidas que sean necesarias a toda persona que libremente opte o precise quedarse en el hogar al cuidado de los hijos o familiares con discapacidad o cualquier tipo de dependencia. Y una medida a favor de la mujer que pretende hacer frente a problemas reales de muchas mujeres, más allá de discursos ideológicos o propios de esos discursos del feminismo radical, que enfrenta a hombres contra mujeres. Nosotros desde Vox defendemos la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre hombres y mujeres, y por ello impulsamos medidas que buscan erradicar cualquier tipo de discriminación que pueda sufrir en el ámbito laboral las mujeres que libremente opten por ser madres, garantizando que ninguna mujer pueda verse perjudicada en su carrera profesional por el hecho de quedarse embarazada o ser madre. La maternidad, desde luego, no es ninguna obligación, pero tampoco puede representar ningún problema para la mujer que opta por ser madre o para la pareja que desea formar una familia. Es más, desde el Gobierno y desde las administraciones públicas se debe favorecer activamente la natalidad y consta que las madres aragonesas tienen menos hijos de los que hubieran deseado y es por causas múltiples, desde un cambio cultural un tanto proyectado o inducido desde los poderes que controlan la ingeniería social hasta la falta de recursos económicos, trabajo estable, vivienda o posibilidad de conciliación. Vamos a impulsar hoy estas medidas concretas. Vox es una oposición positiva y proactiva. Debemos seguir siendo. Debemos promover un cambio cultural que entienda que nuestra natalidad ha de ser una prioridad. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Turno de intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Ranz, votaría sí. De hecho, si me permite votar por separado, votaré sí en la primera, en la segunda, en la tercera, pero en la número 2 le propongo una enmienda in voce que es sencilla y seguro que me va a decir que sí. Y si me dice que sí, no hará falta votar por separado. Usted dice promover medidas de apoyo social, fiscal y laboral necesarias para facilitar y favorecer que todo español pueda optar libremente. Y yo le digo que donde dice todo español, diga que todos los hombres y mujeres que viven en España puedan optar libremente. Si me acepta esa transacción, que es sencilla, ya sabe usted que los españoles somos los que vivimos en España, por lo tanto no habrá problema en que me la acepte, pero sin ninguna duda cambia el sentido, porque claro, yo sé que usted lo que no pretende es que esto solo lo pueda recibir una persona que es nacida aquí. Si vive aquí y es legalmente española, yo sé que usted, igual que yo, piensa que lo tiene que poder recibir. Por lo tanto, entiendo que no tendrá ningún problema en aceptar la enmienda que le propongo in voce y así podré votársela a favor sin hacer votación por separado. En el caso de que no pueda aceptarla, le pediría la votación por separado, por favor. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Lo cierto, señora Ranz, es que ustedes parecen estar muy preocupados por las familias, pero cuando aterrizan esa voluntad en lo concreto, más de lo mismo.
y peor, si cabe. Nosotros vamos a votar que no. Y vamos a votar que no intentando explicarle las cosas. Si ustedes quieren garantizar una educación de calidad y gratuita, pues ten por la educación pública, que eso lo garantiza sin ningún tipo de problema. Eso es lo que garantiza precisamente la gratuidad del sistema educativo, la red pública, o, por ejemplo, ampliar las bajas de paternidad y maternidad y no con deducciones fiscales. No. Yo creo que lo que debemos hacer precisamente es garantizar esa red pública fuerte en la que cuestiones como el comedor, el transporte están tasados, están becados y no necesitamos ampliar las bonificaciones fiscales que ya existen precisamente, entre otras cosas, a la privada y a la privada, que es lo que ustedes proponen. Deducciones para las empresas ya existen. Seguridad social, ya existen. ¿Cuál es el resultado? Pues de lo que debería de ser una obligación es un premio y al final no funciona tampoco, ¿no, señorías de Vox? Además ya, en fin, desiderátum de corte nacional, solo primero los españoles. Al final, ¿saben qué pasa? Que se quejan de los efectos de un sistema, pero luego cuando proponen medidas lo único que hacen es apuntalar ese sistema que genera precisamente lo que usted está diciendo. Que los hombres, que las mujeres, que las familias, que las personas no puedan decidir qué vida quieren vivir porque la economía les subyuga y el sistema que ustedes apoyan y apuntalan les obliga al final a vivir como viven y a hacer lo que hacen y por lo tanto a no poder tener hijos. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. No sé por dónde empezar. Bueno, cualquier día nos van a traer una PNL a este Parlamento para que los niños esos que nazcan que sean rubios y altos también. Vox quiere que nazcan más españoles, nada más. Porque los niños de otras nacionalidades, esos no son ni aragoneses y esos no crean nación. En Vox son absolutamente lo contrario, que los gobiernos autonómicos además asistan a los menores extranjeros que huyen de las malas condiciones vitales de sus países. En Vox se oponen a la ley de vivienda que intenta regular el mercado habitacional para que todos tengamos acceso a una vivienda digna, no solo los ricachones y los fondos buitres. También se oponen a la tímida reducción de la jornada que propone el Gobierno de España, muy lejos de que está encima con otros países. También se oponen a la subida de los horarios o conciliación familiar. Ustedes no saben lo que quieren. Ustedes disfrazan su discurso ultraderechista con propuestas de fomento de natalidad que en Podemos jamás les aceptaremos. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe, señora Buch. Gracias, señora presidenta. Hay algo en lo que sí que estamos de acuerdo, y es cierto. Es cierto que necesitamos un cambio en las políticas de natalidad y de infancia, fundamentalmente porque España y Aragón, en particular, ni siquiera ha tenido políticas de natalidad y familia en los últimos años. Pero nos encontramos con que nos traen propuestas por escrito con las que quizás sí se podría trabajar, pero que realmente solo las utilizan para sus teorías conspiranoicas totalmente alejadas de la realidad. Las políticas de natalidad son un asunto pendiente en el desarrollo del estado de bienestar que no podemos seguir dejando de lado y olvidando, y para ello es fundamental abordar las problemáticas desde varias cuestiones. No es suficiente establecer incentivos fiscales, sino se complementan con servicios públicos de calidad y potentes, porque está bien permitir medidas para quien quiera dedicarse al cuidado lo pueda hacer, bien, pero a nuestro juicio ese es un modelo equivocado y vinculado a una sociedad que ya no existe, en la que unas personas se dedicaban única y exclusivamente a los cuidados. Las familias, quieran ustedes o no quieran, son muchas y diversas, al igual que las situaciones de cada una de ellas. Esta es la verdadera realidad aragonesa. El gran éxito del modelo social europeo era precisamente hacer que sea el Estado quien tome responsabilidad sobre estas medidas. Ese era el verdadero éxito de responsabilidad. Y sí, es cierto que es necesario tomar
y que esas medidas para que no se produzcan esas presiones, esas discriminaciones y esas penalizaciones económicas en el ámbito laboral, nos alegramos de que admitan que existen y que por ellas, ya les decimos, existe la brecha salarial, señorías de Vox, esa que tanto niegan. Así que desde Aragón Teruel Existe les decimos que sí a las políticas de natalidad, pero con más servicios públicos y facilitando la vida a las familias aragonesas, admitiendo y poniendo encima de la mesa todo tipo de familias. Y lo que desde luego ya no tenemos tan claro es que ustedes se crean y traigan las políticas de natalidad que verdaderamente acogen y representan a todo tipo de familias que conforman la sociedad aragonesa. Y por último, decirles que parece ser, después de oírles su intervención, que como son ustedes los que están en disposición de dar el carné de españoles, parece ser que al final cada uno de nosotros vamos a tener que demostrarles que ya venimos de varias generaciones de españoles para que nos den el carné. Parecen que sean aquellos como los de 8 apellidos vascos. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Junta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señor Arranz, votaremos en contra de esta iniciativa porque las políticas de Junta Aragonesista son contrarias a las de Vox. Es modelo de sociedad, no pasa nada. Ustedes aquí pueden traer todo lo que quieran, pero utilizan una vez más esta Cámara para disfrazar de política social lo que es una regresión ideológica. Ustedes hablan de natalidad desde un marco ultraconservador que reduce a la mujer al ámbito del hogar, perpetúa la desigualdad laboral y fiscal y además ignora por completo la realidad territorial de Aragón. Y esta moción parte de una concepción anticuada y profundamente ideologizada de la familia y de los cuidados, que busca premiar únicamente un tipo de modelo familiar y penaliza todos los demás. Familias monoparentales, familias diversas, familias migrantes quedan fuera de sus esquemas y de sus preocupaciones. No es una moción que quiera fomentar la natalidad, sino que busca condicionar los derechos sociales y económicos al cumplimiento de un determinado rol familiar. Y desde Junta Aragonesista, desde luego que defendemos políticas de apoyo, pero desde la justicia social, la equidad territorial y la garantía de derechos. Apoyar la natalidad en Aragón no puede pasar únicamente por desgravaciones fiscales que benefician a quienes más tienen, sino por un refuerzo real y urgente de los servicios públicos, especialmente en el medio rural, donde hoy faltan pediatras, donde hoy faltan escuelas infantiles, donde falta transporte escolar o faltan puntos de atención a la dependencia. Frente a sus deducciones fiscales selectivas, nosotros hablamos de redistribución y de inversión. Frente a su modelo de familia única, hablamos de libertad para decidir cómo vivir. Frente a su exclusión de las personas migrantes, de las mujeres trabajadoras o de las personas cuidadoras no remuneradas, nosotros hablamos de derechos sociales universales sin trampas ni retrocesos. Mientras ustedes hablan de facilitar que todo español pueda cuidar en casa, nosotros hablamos de construir un país donde conciliar sea un derecho efectivo, donde la educación de 0 a 3 años sea realmente universal, pública y gratuita y donde las mujeres no tengamos que elegir entre nuestra carrera profesional y nuestra maternidad. Y todo esto se consigue con inversión pública, con igualdad salarial, con una red de servicios de cuidados y con una corresponsabilidad efectiva entre hombres y mujeres, entre familias y administración, entre lo público y lo comunitario. Ustedes no defienden la natalidad, defienden una visión ultraconservadora del papel de la mujer. Por eso eliminan políticas de igualdad, por eso cierran chiringuitos que son servicios de atención a víctimas de violencia de género, por eso persiguen el lenguaje inclusivo, por eso atacan a la educación afectivo-sexual en los centros educativos, porque su proyecto no es un proyecto de futuro, es un retroceso. Tampoco vamos a aceptar lecciones de quienes han votado recortes en políticas de igualdad, han apoyado la supresión de programas contra la violencia machista o han intentado el feminismo de las aulas y de las instituciones. No es Vox quien pueda hablar de conciliación, de cuidados o de infancia cuando están dinamitando todos los cimientos que hacen posible una vida digna para las familias trabajadoras. Por eso nosotros vamos a votar en contra, porque esta moción no solo es ineficaz, es ideológicamente tóxica y socialmente regresiva. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Muchas gracias, señora presidenta. Ya le adelanto, señora Arranz, que votaremos que no a lo que ustedes dicen ser un ambicioso plan de natalidad, porque no es un plan, no es ambicioso y ni siquiera parte de las medidas ayudan al fomento de la natalidad. Es otra iniciativa xenófoba, machista y sectaria a la que nos vamos acostumbrando. Y también es un compromiso del acuerdo de gobernabilidad que hicieron con el Partido Popular, sobre el que me surgen varias dudas. La primera, señorías de Vox, ¿qué hicieron mientras tuvieron la oportunidad de gobernar? Porque ni tenemos ley de familia, ni cheque bebé, ni medidas fiscales, ni nada de nada. La segunda, me pregunto qué va a hacer el Partido Popular. Recordemos que gracias a este acuerdo gobiernan en el Pignatelli. Y la tercera es cómo ha valorado el coste de estas medidas y cómo piensa que se ejecuten sin presupuesto. Mire, de todas las medidas, la única que compartimos es la gratuidad del 0,3, lo han dicho, en el sistema público. Si el Partido Popular vota a favor, pues de eso nos alegraremos si sale la iniciativa, porque hasta ahora anda un poco despistado y nada está haciendo. Sobre el resto de medidas, pues populismo e irresponsabilidad. El fomento de la natalidad, señora Arranz, es un reto que no se resuelve exclusivamente con medidas fiscales. No existe evidencia de que con estas medidas se consiga un efecto significativo sobre la natalidad, lo hemos comprobado, pero es especialmente ineficaz y regresivo cuando además este tipo de medidas son indiscriminadas, porque solo llegan a una parte de los hogares con niños a los que pueden desgravarse de esas bonificaciones, excluyendo a una parte muy importante de la población, sin contar con las rebajas fiscales. Las rebajas fiscales, señora Arranz, restan recursos públicos esenciales para reforzar el sistema de protección y mejorar el bienestar de las familias. En consecuencia, como les decía, es sectaria, porque solo se beneficia a una parte de las familias, a las de la renta más alta. ¿Es machista? Sí, es machista, porque se olvida de la corresponsabilidad y porque la preocupación fundamental de estas propuestas es que las mujeres cumplan con su función reproductiva. En ningún caso, señora Arranz, estas propuestas van orientadas a luchar contra la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo o a promover su incorporación en el mismo. Son medidas para favorecer que las mujeres abandonen temporal o completamente el mercado de trabajo para que puedan desempeñar sus labores de cuidados. Pues le decimos que no, señora Arranz. Y en tercer lugar es xenófoba, porque en el único momento de la iniciativa que habla de medidas y se refiere a medidas de apoyo social para el cuidado, que podríamos estar de acuerdo, lo vuelven a estigmatizar a la población inmigrante y a alimentar un mensaje xenófono en la población, limitando las ayudas a los españoles y olvidándose, señora Arranz, que los trabajadores y las trabajadoras extranjeras aportan al Estado sus impuestos igual que los nativos. Por tanto, a mismas obligaciones, mismos derechos, y que la inmigración no es el problema, es parte de la solución. Mire, para nosotros la protección de la familia, señora Arranz, pasa por mejorar los derechos y la igualdad de las mujeres reduciendo la brecha salarial, por mejorar el acceso a las viviendas, por mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y reforzar los servicios públicos. Y eso, señora Arranz, son medidas a las que ustedes todos habitualmente votan que no. Hoy lo haremos nosotros, votaremos que no a su iniciativa. Gracias, señora Zamora. Turno del Grupo Parlamentario Popular, señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Arranz, yo creo que me he debido leer otra moción, porque yo creo que hablábamos de rebajas fiscales, ¿no? O sea, las rebajas fiscales son racistas y son xenófobas. No he dado crédito, de verdad, señora Zamora, a su intervención, pero bueno, vamos a ello. Las políticas de apoyo a la familia, el fomento de la natalidad, de la conciliación, la bajada de los impuestos son políticas que forman parte del ADN del Partido Popular. Son políticas que hemos defendido desde nuestros orígenes y que promovemos en todas las administraciones públicas donde gobernamos, y el Gobierno de Aragón no es menos. Buena prueba de ello es que el presidente Azcón, en su discurso sobre el estado de la comunidad autónoma, anunció una batería de rebajas fiscales precisamente dirigidas a apoyar la familia, a favorecer la conciliación y a fomentar la natalidad. Pero, señorías, coincidirán conmigo en que la puesta en marcha de todas estas iniciativas, de todas estas medidas, convertirlas en realidad, tiene que ir acompañada necesariamente de unos presupuestos, porque ustedes en su iniciativa hacían referencia a deducciones fiscales, a incentivos a empresas, a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, por cierto, a la que no aplicó el Partido Socialista, que ahora es el gran abanderado de la gratuidad de los 0 a 3 años, o las bonificaciones por conciliación. Todas ellas son iniciativas que nosotros apoyamos, pero, como les digo, tiene que ir acompañada
acompañado de un respaldo económico y una gran capacidad de ejecución. No hace falta que les recuerde, ustedes lo saben bien, señorías de Vox, que todas estas medidas o gran parte de ellas estaban recogidas en el acuerdo de gobernabilidad que firmaron nuestros partidos políticos al inicio de legislatura, por lo que ya existía una hoja de ruta para la puesta en marcha de las mismas, si bien es cierto que de manera progresiva para no comprometer a las arcas autonómicas. Sin embargo, Vox decidió abandonar el Gobierno hace poco menos de un año, decidió dar prioridad, anteponer las discrepancias que nuestras formaciones políticas mantenían con cuestiones migratorias antes que cumplir con los compromisos que ambos partidos habíamos adquirido en materia de ayudas a la familia. Por tanto, comprenderán, señorías de Vox, la sorpresa que hoy presenten esta iniciativa con estas medidas que ya podrían estar en marcha si ustedes no hubieran abandonado el Gobierno y se hubieran aprobado unos presupuestos autonómicos. Por todo ello, porque la manera de gobernar del Partido Popular es desde el rigor, desde la responsabilidad, y siempre que estas medidas entendemos que siempre estas medidas tienen que ir acompañadas de una planificación económica que las haga viable, nos abstendremos en esta moción. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Señor Arranz, le han pedido la votación por separado el señor Izquierdo. Sí, gracias, señora presidenta. En este punto no vamos a admitir ni la votación por separado, ni la votación por puntos, ni nada. Hasta luego. No es lo mismo, porque hay 3 puntos y el primer punto tiene 3 puntos. Bien, pasamos a la votación de la moción. Comienza la votación. Ay, ¿tú ya? Aquí no. No, más uno. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos con el voto telemático. Votos a favor, 6. En contra, 30. Abstenciones, 26. Decae la iniciativa. Explicación de voto, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Pues ya lo siento, señora Arranz. Como usted dice, no han querido admitir ni nada. Pues ahí se han quedado solos y solo queda Vox, efectivamente. Señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch. Señora Las Obras. Señora Arranz. Gracias, señora presidenta. Seré breve dadas las horas. Bueno, pues no sé, léanse el petitum y las medidas concretas propuestas de gratuidad de la educación 0 a 3 años, conciliación, que no se penalice a la mujer profesionalmente por quedarse embarazada, y díganme de verdad si eso es machismo y xenofobia, porque es que yo ya cualquier cosa que digamos va a ser lo mismo. Vox seguirá apoyando estas medidas y seguirá apoyando la natalidad, aunque solo quede Vox, por supuesto que sí. Y señorías, no discrimino a ninguna familia. Lo que pasa es que la naturaleza, saben, es caprichosa. Entonces, solo las mujeres se pueden quedar embarazadas. Y además necesitan un hombre. Otro día lo explicamos con abejitas y eso, a ver si lo entienden. Señorías del PP, no podemos aprobar unos presupuestos que no nos han traído. No los hemos visto. No podemos aprobar algo que no lo hemos visto. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora Zamora. No le voy a contestar, señora Arranz, pero revísese lo que acaba de decir. Igual el consejero de Sanidad le puede explicar alguna otra forma de quedarse embarazada. Y sí, señora Casas, le voy a contestar a usted, porque tiene siempre la costumbre de recriminarme. Vamos a ver, señora Casas. No, señora Casas, y así el señor Arranz entiende por qué es xenófoba. Usted se ha abstenido, ustedes verán lo que hacen. Generar ayudas para proteger exclusivamente a los españoles y dejar fuera a las personas extranjeras es xenófobo. Ustedes les pueden llamar como quieran, pero lo es. Gracias, señora Zamora. Señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Mira, señorías, yo creo que en mayo del 2023 quedó claro el sentido de voto de los aragoneses. Los aragoneses querían un gobierno de centro... No pasa nada. Los aragoneses querían un gobierno de centro-derechas, un gobierno que bajara los impuestos, que apoyara a las familias, que apoyara las medidas de conciliación, de fomento de la natalidad. Y a tenor de su intervención ha quedado muy claro que los únicos partidos que podemos ponernos de acuerdo para estos objetivos son el PAR,
Vox y el Partido Popular. Por eso, señorías de Vox, les vuelvo a hacer un llamamiento. Abandonen las posturas de máximos. Estoy convencida de que si estas son las condicionantes para aprobar unos presupuestos autonómicos, estaremos mucho más cerca que si ponen sobre la balanza competencias que no son autonómicas. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Se suspende la sesión a las 4:20. hasta las 16:20.